Piedras silenciosas nos recuerdan que fue aquí, en Aragón, donde empezamos a escribir una historia común, donde se fraguó la monarquía que dio origen a España. Una de las naciones más antiguas de Europa y germen de la cultura hispanoamericana. Y casi 1000 años después, la llama prendida en ese sencillo pero poderoso candil del Pirineo sigue brillando con intensidad, convertido en faro de valores universales. Un resplandor que ha de alumbrar los caminos del mundo de mañana, en el convencimiento de que la lealtad, la generosidad, la unión y el respeto a las leyes y a los acuerdos es el mejor modo de encarar los retos del futuro. Porque mientras quede un solo aragonés que crea en el mañana, esa luz no se apagará nunca. Aragón, tierra de cumbres nevadas y valles fértiles, de contrastes geográficos y humanos, de viento que talla la piedra, como la voluntad y la palabra dada forja el carácter de sus gentes. Aragón, tierra de fueros y de libertad conquistada con determinación, de leyes que brotaban del pacto, de hombres que hablaban alto porque sabían que eran libres, de monarcas sometidos al poder de la palabra. Las piedras mudas de nuestros monasterios, de nuestros castillos y palacios, custodian una historia milenaria. Han visto pasar generaciones de aragoneses tenaces que no se rindieron, que lucharon, que construyeron. Heredé de mi padre un pequeño reino, apenas un puñado de aldeas aisladas en la montaña, y el encargo de ampliar sus fronteras. De Roma regresé convencido de los valores de la unión, la lealtad y el pacto, con el convencimiento de llevar a cabo la misión de difundirlos. Pronto comprendí que solo podría llevarla a cabo con una espada en una mano y un candil de luz en la otra, para iluminar las tinieblas. Esa llama encendida en el crepúsculo de la Edad Media, en lo más hondo del Pirineo, se convirtió en antorcha que iluminó las tierras de la Corona de Aragón, desde las altas montañas, pasando por la llanura, la ribera del Ebro, la estepa y por nuestro mar, el Mediterráneo. Un fuego que no solo prendió el ardor de nuestras gentes, sino que dio luz. Luz de arte, de cultura, de derecho, de nobleza, de unión. Esas mismas piedras silenciosas nos recuerdan que fue aquí, en Aragón, donde empezamos a escribir una historia común, donde se fraguó la monarquía que dio origen a España. Una de las naciones más antiguas de Europa y germen de la cultura hispanoamericana. Y casi 1000 años después, la llama prendida en ese sencillo pero poderoso candil del Pirineo sigue brillando con intensidad, convertido en faro de valores universales. Un resplandor que ha de alumbrar los caminos del mundo de mañana, en el convencimiento de que la lealtad, la generosidad, la unión y el respeto a las leyes y a los acuerdos es el mejor modo de encarar los retos del futuro. Porque mientras quede un solo aragonés que crea en el mañana, esa luz no se apagará nunca.
Aragón, tierra de cumbres nevadas y valles fértiles, de contrastes geográficos y humanos, de viento que talla la piedra, como la voluntad y la palabra dada forja el carácter de sus gentes. Aragón, tierra de fueros y de libertad conquistada con determinación, de leyes que brotaban del pacto, de hombres que hablaban alto porque sabían que eran libres, de monarcas sometidos al poder de la palabra. Las piedras mudas de nuestros monasterios, de nuestros castillos y palacios, custodian una historia milenaria. Han visto pasar generaciones de aragoneses tenaces que no se rindieron, que lucharon, que construyeron. Heredé de mi padre un pequeño reino, apenas un puñado de aldeas aisladas en la montaña, y el encargo de ampliar sus fronteras. De Roma regresé convencido de los valores de la unión, la lealtad y el pacto, con el convencimiento de llevar a cabo la misión de difundirlos. Pronto comprendí que solo podría llevarla a cabo con una espada en una mano y un candil de luz en la otra, para iluminar las tinieblas. Esa llama encendida en el crepúsculo de la Edad Media, en lo más hondo del Pirineo, se convirtió en antorcha que iluminó las tierras de la Corona de Aragón, desde las altas montañas, pasando por la llanura, la ribera del Ebro, la estepa y por nuestro mar, el Mediterráneo. Un fuego que no solo prendió el ardor de nuestras gentes, sino que dio luz. Luz de arte, de cultura, de derecho, de nobleza, de unión. Esas mismas piedras silenciosas nos recuerdan que fue aquí, en Aragón, donde empezamos a escribir una historia común, donde se fraguó la monarquía que dio origen a España. Una de las naciones más antiguas de Europa y germen de la cultura hispanoamericana. Y casi 1000 años después, la llama prendida en ese sencillo pero poderoso candil del Pirineo sigue brillando con intensidad, convertido en faro de valores universales. Un resplandor que ha de alumbrar los caminos del mundo de mañana, en el convencimiento de que la lealtad, la generosidad, la unión y el respeto a las leyes y a los acuerdos es el mejor modo de encarar los retos del futuro. Porque mientras quede un solo aragonés que crea en el mañana, esa luz no se apagará nunca. Sí. Sí. Muy buenos días, queridos amigos, amigas. Iba a pedir un aplauso para el vídeo, pero veo que no ha hecho ni falta, porque Aragón, Reino de la Luz, es un auténtico símbolo, símbolo de nuestra tierra y símbolo máximo de nuestro patrimonio cultural. Bienvenidos todos, excelentísimas autoridades presentes, excelentísima alcaldesa de Huesca, excelentísima consejera del Gobierno de Aragón, excelentísima señora directora general de Patrimonio, resto de autoridades, amigos todos. Decía Cicerón que un pueblo sin historia ni cultura es como un árbol sin raíces. Amigos, hoy estamos aquí para encontrar las raíces de lo que nos importa, de la historia y de lo que ha convivido a lo largo de los siglos con nuestras raíces y cultura, precisamente. El patrimonio cultural. Lo que a todos nos convoca, lo que a todos nos une y lo que a todos nos concierne. Yo creo que hoy, en estas segundas jornadas gala de las jornadas de patrimonio cultural aragonés, van a servir para aclarar tantas cosas alrededor del patrimonio cultural aragonés y ponerlo en valor y en conocimiento junto con otras comunidades y otras tierras de España y del mundo, y resaltar la importancia de lo que hemos tenido, de lo que tenemos y de lo que tendremos. Porque, como decía Koichiro Masura, exdirector general de la UNESCO, el patrimonio cultural al final es un diálogo entre el presente, el pasado y el futuro. Bienvenidos, y como anfitriona va a tomar la palabra la excelentísima alcaldesa de Huesca, doña Lorena Orduña. Fuerte aplauso.
Muy buenos días a todos, querida consejera. Bienvenida de nuevo a Huesca. Es un placer tenerte siempre aquí en nuestra ciudad, trabajando por nuestra tierra. Directora General de Patrimonio, lo mismo, un placer tenerte aquí, subdelegado territorial. También tenemos directores provinciales, concejales, tenemos también a la subdirectora, yo sabía si era directora o subdirectora, del Ministerio que ha venido también a Huesca, y me consta que te ha gustado mucho hasta ahora todo lo que has visto, ¿verdad? Un placer también teneros aquí, un placer que vengáis del Ministerio, que vengáis de Madrid y que podáis ver que la grandeza también está en las cosas pequeñas, como me gusta a mí hablar de Huesca. Bienvenidos a todos en general, resto de autoridades, queridos técnicos, amigos. Estoy tremendamente contenta y emocionada de que esta segunda jornada de patrimonio se haya realizado aquí en nuestra ciudad, y le agradezco mucho tanto a la directora como a la consejera que hayan contado con la ciudad de Huesca para hacerlo hoy aquí. Y por eso quería daros la bienvenida en esta jornada y hacerlo en este espacio, en un espacio tan singular como el Salón Azul del Casino, que supongo que ya lo sabéis, pero es una auténtica joya modernista de nuestra ciudad. Este lugar simboliza la riqueza patrimonial, artística e histórica que hemos heredado y que hoy también celebramos juntos. Huesca posee un legado que se extiende a lo largo de más de 4.000 años de historia, reflejado también en los 4 nombres que ha recibido a lo largo de los siglos. Empezaríamos con Volscan, la ciudad íbera, o la Osca, la ciudad romana, pasando por Huesca, la ciudad musulmana, y finalmente llegamos a Huesca, a nuestra ciudad, a la ciudad cristiana, medieval, moderna, que conocemos hoy. Cada uno de estos nombres representa una etapa decisiva en nuestra identidad, la identidad ostense. De Volscan guardamos la memoria de nuestros orígenes prerromanos. De Osca, un legado romano que marcó nuestro urbanismo, pero también nuestra cultura. De Huesca, la época andalusí que configuró el trazado de la ciudad, con su famosa muralla, la almendra que decimos aquí. Y de Huesca, la ciudad medieval y renacentista que se convirtió en cuna de reyes aragoneses, centro de poder, centro de formación y escenario de episodios decisivos en la historia de la corona de Aragón. Este recorrido histórico que os hago se hace visible en nuestro extraordinario patrimonio material e inmaterial. Lo vemos desde la catedral, con su monumentalidad románica de la iglesia, hasta el claustro de San Pedro el Viejo, donde reposan nuestros reyes, y en los restos de la muralla medieval de la que os hablaba, que por cierto, recientemente, gracias a una actuación del Ayuntamiento de Huesca, hemos encontrado uno de los 99 torreones que rodeaban la muralla. Y también el conjunto del Amparo, el yacimiento de arqueológico urbano, como el Círculo Católico, del que más adelante os hablará nuestra directora, hasta pasar por este casino, que es una de las piezas más representativas, una joya modernista. Pero para el patrimonio de Huesca es también el paisaje, la tradición, es también la memoria viva. Está en el entorno natural de La Hoya, parte también importante del patrimonio que tiene la ciudad de Huesca y parte también de nuestra identidad. También tenemos fiestas, tenemos rituales, tenemos una vitalidad cultural de asociaciones y de colectivos. Y también la creación contemporánea que continúa ampliando y enriqueciendo cada año nuestro legado. En los últimos años hemos avanzado en recuperación, en valorización de este patrimonio mediante restauraciones, mejoras de accesibilidad, proyectos de digitalización, nuevas rutas. Hemos investigado arqueológicamente y también hemos lanzado propuestas para lanzarlo a la ciudadanía, algunas impulsadas por el Ayuntamiento de Huesca y otras en colaboración con el Gobierno de Aragón. Nuestro compromiso va a ser siempre trabajando para que Huesca sea un referente en conservación, investigación, difusión y participación ciudadana en torno al patrimonio. Esta jornada, por lo tanto, para nosotros es fundamental para lanzar este camino, idear este camino, porque os reúne a vosotros, los especialistas, que podéis reflexionar sobre el legado que tenemos actual, qué queremos hacer con él y hacia dónde tenemos que caminar todos juntos. Y sobre todo para compartir y proyectar nuevas ideas, todas aquellas nuevas ideas que transformen nuestro patrimonio y que también lo digitalicen, lo modernicen, sea un foco turístico, también nos va a interesar. Por eso estoy segura de que todas las aportaciones de hoy nos van a ayudar muchísimo
para seguir fortaleciendo la visión de un patrimonio vivo, útil, plenamente integrado en el desarrollo cultural y social de Huesca y, por lo tanto, también de nuestra tierra de Aragón. Y simplemente pues que este salón azul que ha visto la historia ostense, que ha vivido durante tantos años, tantas modificaciones de nuestra ciudad, sea testigo hoy privilegiado de estas iniciativas culturales, patrimoniales. Les deseo que nos inspire, nos proteja y sigamos celebrando el extraordinario patrimonio que nos define. Muchas gracias de verdad por venir a Huesca, por pensar en nosotros para esta excelente jornada. Enhorabuena, muchos éxitos y gracias por escucharme. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena. El desglose ha sido desbordante. Huesca es una ciudad absolutamente maravillosa y espero que disfrutéis de ella en toda su plenitud. Ahora nos va a acompañar la consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, doña Tomasa Hernández. Un fuerte aplauso para ella. Buenos días, alcaldesa de Huesca, querida Lorena, directora general, señoras y señores, autoridades. Bueno, voy a nombrar exclusivamente al director de Patrimonio Cultural de Navarra, que nos acompaña. Somos tan vecinos que es interesante que estés aquí, porque compartimos algunos de los bienes que aquí hoy vamos a hablar. Es una satisfacción celebrar hoy esta segunda jornada de Patrimonio Cultural aragonés en la ciudad de Huesca. Esta jornada tiene un carácter continuista con la realizada en mayo del 25 en Zaragoza, porque es nuestro deseo conservar y proteger los bienes culturales aragoneses, pero también darlos a conocer y las posibilidades que ofrece al territorio donde se encuentra. Las jornadas, centradas en el rico y variado patrimonio cultural aragonés, se desarrollarán sobre el reconocimiento internacional de nuestro acervo cultural, tanto material como inmaterial. Los análisis y debates de esta edición versarán, por tanto, sobre nuestro patrimonio y el reconocimiento internacional que han tenido algunas manifestaciones del mismo. Los actos incidirán en conceptos claves para ese reconocimiento: patrimonio mundial, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, itinerarios culturales, pero con un enfoque social, dirigido a las entidades locales, asociaciones y población en general. Hablaremos de proyectos en curso que tiene la Dirección General de Patrimonio, proyectos futuros, pero sobre todo intentaremos acercar a la sociedad la importancia de ese reconocimiento internacional y lo que supone para la comunidad local y las comunidades que los poseen, que los tienen. Todos los intervinientes, responsables técnicos en sus organizaciones, atesoran una larga experiencia en la gestión general, la difusión y el aprovechamiento del patrimonio cultural. Vamos a sumergirnos en los procedimientos UNESCO y la realidad española, los criterios principales que utiliza este organismo internacional, el concepto de estrategia global, lo que supone para el largo camino a recorrer para conseguir que te hagan esta declaración. Podremos observar de primera mano, como el ejemplo, nos va a servir de ejemplo, el Castillo de Loarre, cómo se elabora un expediente de candidatura a Patrimonio Mundial, las exigencias que la UNESCO determina, incluso el concepto de valor universal excepcional. Desde el punto de vista social y territorial, abordaremos situaciones de gestión, uso e identidad común de enclaves existentes. En concreto, los 4 bienes aragoneses que están en esta lista de Patrimonio Mundial: la arquitectura mudéjar de Aragón, el Camino de Santiago francés Pirineos Monte Perdido, que incluye el Parque Nacional de Ordesa y el Monte Perdido en la parte española, y el arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica. Asimismo, incidiremos en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, con los bienes declarados: la técnica de piedras en seca, la trashumancia,
las fiestas del solsticio de verano en el Pirineo y el transporte fluvial de la madera en el descenso de Navatas, especial exponente de esta técnica. Dentro de la difusión de este patrimonio inmaterial, contaremos con la proyección de la película documental Cuando se giran las sombras, un trabajo que ha contado con la participación del Gobierno de Aragón y que está dedicado a las fiestas de las fallas de San Juan, de los valles de Benasque, Sobrarbe y Ribagorza, y locutado en las modalidades lingüísticas propias de estas zonas. Esto es una primicia. Junto a la temática de reconocimiento internacional, aprovechando la celebración en Huesca, estudiaremos la situación de la arqueología urbana en Huesca y el modelo de compatibilización del desarrollo urbano con la protección y la conservación del patrimonio arqueológico del subsuelo. Al respecto, se abordarán los hallazgos más significativos en la ciudad de Huesca: el foro, el teatro romano de Huesca, las murallas islámicas y cristianas, la estructura hidráulica que evidencia la complejidad urbana en distintas etapas históricas, la musealización de espacios como el solar del Círculo Católico y las excavaciones en San Pedro el Viejo. Todos ellos demuestran la importancia de la arqueología urbana como un recurso cultural y educativo, reforzando la identidad local y fomentando la participación ciudadana en la gestión del patrimonio. En el caso del Círculo Católico, se presentarán en esta jornada los resultados de la redacción del proyecto de adecuación del local, la consolidación de estructuras que hay que hacer, la creación de itinerarios interpretativos que permitan al visitante comprender la complejidad del desarrollo urbano que tiene Huesca. El patrimonio cultural no solo es una herencia del pasado, también es la memoria viva de nuestra sociedad, representa nuestro futuro. Y cada declaración internacional no solo se reconoce el prestigio y del propio bien que es declarado, no solo el compromiso con la diversidad y la identidad que nos definen como comunidad, sino que también es un homenaje a la sociedad aragonesa, que generación tras generación ha cuidado y mantenido estas tradiciones y estos espacios. Por tanto, proteger el patrimonio, como garantizar que siga inspirando a quienes vengan después, es un compromiso del Gobierno de Aragón en toda su extensión. Hay que comprender el significado que tiene ser reconocido para poner en valor todo lo que atesoramos como historia, como sociedad antigua. Gracias por asistir a este congreso. Gracias a la Directora General de Patrimonio Cultural y a todo su equipo por la organización de este congreso. Gracias también a la representante del Gobierno, del Ministerio de Cultura, la subdirectora, porque ella tramita de primera mano todos los expedientes que van a la UNESCO. Entonces, nos interesa llevarnos muy bien con ella en estas jornadas. Espero que sea una de las más solicitadas para charlar con ella. Y para pedirle cosas. No te irás sin llevarte una petición de que el Castillo de Loarre ha de ir a la UNESCO y ser reconocido. Gracias de nuevo y que sea una jornada muy provechosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejera. Sí. Bueno, recordamos por favor a la organización que tiene que tener doble ración de postre en el catering, la subdirectora general de Patrimonio. Bueno, bienvenidos todos, muchas gracias, consejera. La consejera se tiene que ausentar porque tiene un acto en otra ciudad, en Zaragoza, a las 12:30, nos ha comunicado. Pero te invito, querida consejera, y a todas las autoridades aquí presentes y a todo el público, que también disfrutemos en este momento 5 minutitos para abrir boca de otra de las esencias de esta tierra que os recibe hoy, a todos vosotros. Van a sonar unas voces que nos van a evocar la historia, el presente, el pasado y el futuro de nuestra tierra, y también unos sonidos que evocan el hermanamiento con otras tierras como las navarras. Es un expediente que también creo que está por resolver, pero que esperamos
llegue a buen puerto, a buen éxito. Otra ración de postre para la subdirectora. Y no estoy hablando sino de la Jota, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Bueno, gracias. Ellos eran Alejandra Azpeleta y Hugo Vijuesca, premio ordinario de Jota en el último certamen de las fiestas del Pilar. Y bueno, sin más, queridos amigos, con esta inyección de energía, creo que vamos a dar paso a un vídeo que tenemos que proyectar en este momento y nos acercaremos hacia la primera de las ponencias de esta mañana.
Bueno, muchísimas gracias. Pues vamos a dar paso a la primera de las ponencias. Nos van a acompañar la subdirectora. Gracias, bueno, se despide la consejera en este momento. Gracias, querida Tomasa. Gracias, Lorena. Siempre, si la cosa se acompaña con un aplauso, todo va mejor. Muchísimas gracias. Bueno, la subdirectora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura es María Bundesleria, funcionaria del Estado de larga experiencia en materia de patrimonio mundial y patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y relaciones con la UNESCO. Querida subdirectora, tuya es la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y todos. En primer lugar, dar las gracias a Aragón, a la directora general y a Pepe, con el que llevo trabajando 20 años ya. Y, bueno, y daros la enhorabuena por haber organizado estas jornadas. Y muchas gracias por invitar al Ministerio. Somos ese ente que existe, que nos relacionamos con la UNESCO, efectivamente, porque en este estado que tenemos tan complejo en materias de competencias, la competencia de carácter internacional es de la Administración General del Estado y en materia de cultura pues es del Ministerio de Cultura. Existimos y además estamos siempre dispuestos a ayudar comunidades autónomas, entidades locales, comunidades portadoras. Nuestro deber y nuestra obligación es esta. También quería agradecer a Huesca su acogida. Y bueno, y a Navarra, que también está aquí, con la que trabajamos mucho. Y bueno, y a todos ustedes por venir. Es una suerte poder ver que está el salón lleno un día entre semana y que estáis todos dispuestos a escuchar el procedimiento de las declaraciones de Patrimonio Mundial y de Patrimonio Inmaterial. Me voy con la obligación del Castillo de Loarre, que ya lo tenía en mente, y la Jota, con la que llevamos trabajando muchos años, y ahora veréis por qué todo se retrasa tanto. Llegar a la UNESCO no es presentar el expediente a la puerta y saber que en 6 meses aquello va a salir. Antes de empezar, quería hablar primero de la Convención de Patrimonio Mundial y después de la Convención de Patrimonio Cultural y Material, que ambas han generado ese sistema de listas, ¿vale? Pero hay un punto que quiero destacar, que siempre digo. Son las dos convenciones que son los buques insignia de la UNESCO, son las más importantes. La de inmaterial, a pesar del poco año que lleva en vigor, se aprueba en el 2003, pero a pesar del poco tiempo que lleva, ha hecho un carrerón y bueno, está ratificada ya por 181 estados. Calcular que la UNESCO son 195, 197, ¿vale? Entonces, está casi plenamente ratificada. Y la de Patrimonio Mundial totalmente ratificada. Pero les difiere una cosa muy importante, ¿vale? Los buques insignias tienen ese sistema de listas, ambas dos, pero para poder ser Patrimonio Mundial tú tienes que presentar un expediente en el que haya que demostrar que tienes un valor universal excepcional, es decir, que no hay nada en el mundo, en los ahora mismo 1.248 bienes que están declarados Patrimonio Mundial, no hay nada de esos 1.248 que se parezca a lo que tú estás presentando, entonces el tuyo añade un valor más a esa lista. Y en el patrimonio cultural y material tú no tienes que demostrar que tienes un valor universal excepcional, tú tienes que demostrar otra serie de aspectos, los más importantes, que es una manifestación viva y que hay una comunidad portadora detrás, es decir, donde la comunidad es lo más importante. En el patrimonio mundial, no. En el patrimonio inmaterial, sí. Son las dos claras diferencias, ¿vale? No suelo comentar que una tiende a la exclusividad y la otra tiende a la inclusión. El problema es que ambos tienen unas maneras de trabajar y que además hay unas normas. Concretamente en la de inmaterial hay unas normas debido a la avalancha que ha habido de candidaturas a patrimonio cultural y material y el poco personal que tiene la propia UNESCO y que tendrá menos, puesto que Estados Unidos ya el año que viene se sale, al salirse no paga y al no pagar se va el mayor contribuidor económicamente de la UNESCO y entonces la gente, bueno, pues habrá menos puestos de trabajo. Partiendo de esa base, vamos a hablar primero de la Convención de Patrimonio Mundial. Hay muchas diapositivas, pero voy a ser rápida. Bueno, la Convención de Patrimonio Mundial tiene declaraciones de sitios tan emblemáticos, aparentemente, como es el Taj Mahal o las Cataratas del Niágara. ¿Por qué surge? Bueno, surge cuando hay que hacer la presa de Asuán y bueno, pues el templo de Abu Simbel va a desaparecer. Entonces, se unen todos los países, como bien sabéis, para ayudar a hacer esa presa y para ayudar a mover el templo de Abu Simbel, ¿no?
¿Y qué es lo que se ve en los países? Pues la necesidad de unirse para proteger un patrimonio, salvaguardar un patrimonio, es el término que se usa ahora, que va más allá de la pertenencia o la posesión de un país, es decir, que pertenece a todo el mundo, a todas las generaciones, ¿no? Entonces, bueno, surge este compromiso. Tenemos 3 puntos claves en la Convención de Patrimonio Mundial. Esa idea de que el patrimonio va más allá de las fronteras, que pertenece a todos los ciudadanos o toda la ciudadanía del mundo. Y luego tenemos 2 temas muy importantes. La importancia de la cooperación internacional. Yo no estoy solo para proteger mi patrimonio. Y, por otro lado, una cosa muy importante. En la misma convención tenemos 2 líneas de trabajo, el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Y en algunos casos encontramos sitios mixtos, como en el caso de Aragón con Monteperdidos, de los pocos sitios mixtos que tiene declarado España, e Ibiza. En el caso de Monteperdido es la parte natural del propio monte, del propio valle, y luego la parte cultural es todo el mundo relacionado con el pastoralismo. Y es la primera vez que unimos en la misma convención estos dos puntos. La convención surge en el 72 y desde ahí pues, ha ido evolucionando. Primero, la convención, el texto de la convención es como una ley, ¿vale? Para que os hagáis una idea, que no se suelen modificar porque sería muy complicado. Y luego tenemos las directrices operativas, es decir, el reglamento de desarrollo de la ley, ¿no? para llevarlo a nuestro lenguaje. Las directrices operativas es donde se va regulando cómo funciona la Convención y las modificaciones de la Convención se incluyen en estas directrices operativas. Y es aquí donde se habla de esa lista de patrimonio mundial. Y bueno, y España, simplemente comentaros que la ratifica bastante más tarde, la ratificamos en el año 82, evidentemente por la propia situación que teníamos, ¿no? Ahora, desde que la hemos ratificado, hemos sido unas máquinas de declarar sitios patrimonio mundial, ¿vale? En las directrices operativas es donde se regulan qué es el valor universal excepcional, los criterios, qué pasa cuando lo declaramos, qué es lo que no pasa, y bueno. ¿Cuáles fueron los primeros sitios para ser declarados Patrimonio Mundial? Que siempre me gusta decirlo, fueron las Islas Galápagos como patrimonio cultural y las minas como patrimonio natural y las minas de sal en Polonia, ¿no? Y desde que empiezan esas primeras declaraciones en el año 78 hasta la fecha ha habido grandes cambios y bueno, ha habido afortunadamente una nueva percepción del concepto de patrimonio cultural. Bueno, hemos pasado de eso hasta el comité del 2025, donde hemos llegado a los sitios de memoria, ¿vale? Que es una nueva concepción que tenemos ahora patrimonial. Que hasta llegar aquí, la UNESCO, al estar formada por muchos países, tomar decisiones le cuesta mucho, porque te tienes que conseguir ese consenso entre todos los países con realidades culturales, identitarias, económicas y sociales muy distintas. Yo siempre comento que no podemos pensar que el mundo se guía por las democracias que entendemos nosotros por democracia. Es decir, tiene el mismo voto España, Estados Unidos, Reino Unido, que cualquier país de África o cualquiera de las islas pequeñitas, Saint Kitts y Saint Nevis, las islas Papúa Nueva Guinea. Es decir, el mundo es muy complejo y evidentemente tiene el mismo voto cualquier país de la península arábiga con el sistema que tenga de gobierno, ¿no? Entonces, llegar a consensuar a todas esas identidades y a todos esos países con sus realidades políticas distintas conlleva siempre muchos años de trabajo para llegar a un objetivo concreto, a una idea concreta, ¿vale? Los sitios de memoria fue una línea de trabajo pedida y solicitada por aquellos países que habían sufrido momentos históricos muy complicados y entonces aquí suele haber como luego bloques, ¿no? Entonces había ciertos bloques o ciertos grupos de trabajo que no lo veían tan claro, en cambio África lo veía muy claro y os diré que ciertos países del Grupo 1, nosotros somos Europa Occidental, Grupo 1, que son Reino Unido e Inglaterra, que también solicitaban sí o sí la declaración de los posibles sitios de memoria, categoría que en las directrices operativas no estaba recogida, ¿vale? Bueno, estos son los que se han ido declarando este año, en el 2025, que por fin hemos conseguido que haya un mayor número de sitios declarados en la zona de África. África es el continente con menos declaraciones de patrimonio mundial, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado desde que se creó la Convención hasta ahora? Bueno, pues se crea la Convención, todos los países nos ponemos a presentar expedientes rápidamente, son expedientes muy fáciles, 4 o 5 folios, si cogéis el expediente de la Alhambra, bueno, algo sencillísimo, ¿vale? Y bueno, pues al final, al principio, empiezas a declarar las cosas aparentemente más emblemáticas, más llamativas o las que, bueno, per se, pues tienen ese valor, ¿no?
o que nadie los cuestiona. Y además no había números clausus, no había límites, podíamos presentar todo aquello que quisiéramos en el momento que quisiéramos. Bueno, siempre en las normas del comité, ¿vale? Pero esto va avanzando y en el año 1992 empieza a haber una nueva concepción del paisaje en el que nos encontramos, bueno, pues esa idea de los paisajes culturales. Entonces se crea una categoría nueva que está a medias entre el patrimonio mundial entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural, que son la figura de los paisajes culturales, ¿vale? Y luego, como hemos ido avanzando tanto, desde las primeras declaraciones en el 78 hasta el año 1994, ya en el 94 nos vemos que hay claramente un desequilibrio en la lista. De esos sitios declarados Patrimonio Mundial hay una mayor representación de patrimonio cultural con respecto al patrimonio natural. Esa es la gran diferencia, pero incluso dentro del patrimonio cultural destacan sobremanera las ciudades históricas, el patrimonio religioso, y no solamente en tipologías y en categorías, sino que el desequilibrio ya mayor es en zonas geográficas. Mientras que Europa tiene más del 50% de los sitios declarados Patrimonio Mundial, África no llega ni al 10%, y América Latina un poquito más, y Asia sí tenía un poquito más, ¿vale? Pero realmente hay un desequilibrio en todas las líneas, tanto en tipologías conceptuales como en desequilibrio geográfico. Entonces, se hace ICOMOS, que es el órgano asesor a nivel de patrimonio cultural, y un UICN a nivel de patrimonio natural, se les pide que hagan lo que llamamos el documento de la estrategia global. Es decir, que nos expliquen qué bienes son los que podríamos declarar patrimonio mundial porque están menos representados en la lista, porque, como os he dicho, hay que conseguir demostrar que tienes un valor universal excepcional. ¿Qué es lo menos representado en la lista? La prehistoria. La prehistoria es lo menos representado en la lista. Patrimonio industrial, patrimonio asociado a temas deportivos. Esto no significa que no puedas seguir presentando expedientes en las categorías ya más representadas. Lo único que te viene a decir es que es más difícil, ¿vale? Simplemente eso. Y luego hay otro tema que en el año 94 que se hace, que es el documento de Nara, porque tú, para poder ser patrimonio mundial, tienes que demostrar ese valor universal excepcional, tienes que establecer unos criterios y tienes que demostrar la autenticidad y la integridad. Claro, el concepto de autenticidad, estamos en UNESCO, no es lo mismo en Asia que en Europa o en África. Entonces, bueno, se crea este documento de Nara para ver cómo definimos entre todos lo que es el concepto de autenticidad. Y os diré que, como fue en el 94, en el último Comité de Patrimonio Mundial, se ha puesto en entredicho este documento y varios grupos, concretamente Asia y África, han pedido hacer una reflexión sobre su concepto de autenticidad en su propia zona geográfica, ¿vale? Estamos ahora viendo a ver cómo coordinamos esta nueva línea en la que se quiere trabajar. ¿Vale? Luego vamos avanzando más en la concepción de patrimonio mundial y se llega a la conclusión de que para conseguir mantener que la Convención de Patrimonio Mundial sea creíble, que sea algo que que represente una mayor diversidad cultural, que represente la gran variedad existente a nivel cultural y natural en el mundo, y, por otro lado, la necesidad de implicar a la ciudadanía, se crea un documento en el año 2002, en el Comité de Patrimonio de 2002, que se habla de las 4 Cs, ¿vale? La necesidad de decir, bueno, pues la lista tiene que ser creíble para que la convención sea creíble, tenemos que realmente trabajar en esa línea de conservación, hay que llevar a cabo una buena labor de comunicación, lo que se tiene si no se comunica realmente no se puede proteger. Y luego el fortalecimiento de capacidades. Eso es un término muy unesquiano, pero realmente es formación, que la gente sepa, ¿no? Tanto los técnicos que trabajan, que sepan realmente conservar, proteger, difundir y comunicar su patrimonio, y al mismo tiempo conseguir que la ciudadanía también esté implicada. Aparte de las 4 Cs, luego en el 2007, 2010 y 2014 ha habido ha seguido creciendo la convención o pensando, reflexionando cómo poder avanzar en una convención más creíble, y en el 2007 pues, se habla de la necesidad de la importancia de la comunidad portadora. Al final no queremos que el patrimonio sea un edificio que tú veas, hagas un par de fotos y digas qué bonito y lo suba en Instagram. No, lo que yo quiero es que tú lo sientas como algo tuyo, ¿no? Desde las administraciones a nivel más local se trabaja en ese concepto de identidad patrimonial. Es decir, yo quiero que si soy de Huesca, entiendo que cuando
alguien viene a veros a Huesca, le enseñáis aquellos sitios de vuestra ciudad que consideráis que pertenecen a vuestra propia identidad, normalmente pues la catedral, el casino, la muralla. Entonces, bueno, esa necesidad de conseguir que la comunidad vea como suyo ese patrimonio es esencial de cara a la difusión, pero aquí las administraciones es que no llegamos a todo, entonces necesitamos a la ciudadanía para poder conservar ese patrimonio, ¿vale? Y luego, bueno, pues otro de los problemas que nos encontramos también cuando declaramos un bien patrimonio mundial es que tampoco queremos que se quede estático, ¿vale? Entonces queremos que se siga viviendo en él. Cuando declaramos patrimonio mundial una catedral queremos que siga habiendo misa ahí, porque para eso se creó, pero cuando declaramos un casco histórico queremos que la gente viva en él y no se vaya, que este es un punto difícil. Entonces hay que conseguir aceptar que los cascos históricos evolucionan y que hay cambios en estos cascos históricos, ¿no? Entonces se hace el documento de Viena, el memorándum de Viena, y se crea el concepto de paisaje histórico urbano, que no es una categoría. Aquí soy muy estricta porque la gente lo confunde, sobre todo tras la Declaración de Madrid, el paisaje de la luz. El concepto de paisaje histórico urbano es la idea de cómo establecer creaciones contemporáneas, edificios nuevos o el desarrollo de una ciudad o el desarrollo en un paisaje cultural del propio sitio, patrimonio mundial, cómo conseguirlos y que pierda ese valor universal, excepcional, ¿vale? Porque me centro en los centros históricos, pero ni os cuento ahora las plantas fotovoltaicas, y ya sean en edificios históricos o en paisajes culturales. Y la realidad es que las necesitamos. Entonces, hay que congeniar, porque el patrimonio no nos puede impedir seguir creciendo y evolucionando. En el 2014 se llegó a la inscripción número 1000, por fin. Todo el mundo pensó que a partir de ahí se pararían las inscripciones, pero aquí seguimos. Y el número 1000 fue el delta del Okavango en Botswana, ¿vale? Y luego, bueno, pues se siguió avanzando y otro de los puntos históricos fue en el año 2018 la recomendación de Varsovia, porque claro, a raíz, sobre todo de Europa, de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que había sido los bombardeos y la destrucción del patrimonio, se habían hecho muchísimas reconstrucciones atendiendo a distintos criterios. Bueno, la recomendación de Varsovia además recoge la participación de la ciudadanía en cómo hacer esa reconstrucción de la ciudad de Varsovia, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí son simplemente documentos que os voy comentando para que sepáis la complejidad que tiene la Convención de Patrimonio Mundial en su conceptualización. Luego ya llegaremos a los procedimientos, ¿no? Y bueno, y luego llegamos a los sitios de memoria en el 2022, que como os comentaba, aquí hubo muchísimas tensiones y de hecho la primera vez que se presenta un sitio de memoria para ser declarado Patrimonio Mundial fue en el comité del 2018 en Bahrein y concretamente fueron estos 3 sitios encabezados por Francia y Bélgica con los lugares funerarios y de memoria de la Primera Guerra Mundial. Y COMOS, que es el órgano evaluador por parte de Patrimonio Cultural, como os he dicho, cuando le llega el expediente de los lugares de memoria, la decisión final que toma es que no es capaz de evaluarlo, porque no hay ninguna categoría en ese momento, en el 2018, que pueda estar, por la que pueda inscribirse, ¿no? Entonces, estos 3 sitios se paran y no se inscriben, ¿no? Ni sí ni no, se quedan ahí como en un limbo, ¿no? En el 2018. Y lo que decide el comité del 2018, que España era miembro del comité, era, bueno, vamos a hacer un grupo de trabajo, todo en UNESCO se soluciona con grupos de trabajo. Vamos a hacer un grupo de trabajo para ver cómo encajamos esto y si realmente es necesario o no. Bueno, desde el 2018 hasta el 2022 tuvimos reuniones mensuales, todos los países, entonces se consideró que sí que era necesaria la creación de esta nueva línea de trabajo de los sitios de memoria, pero el procedimiento, claro, aquí jugamos con las tensiones políticas y con conflictos todavía sin resolver. Entonces, cuando un país iba a presentar un sitio de memoria, un país o varios, lo que tenía que hacer era ponerlo a disposición o informar a todos los países de la Convención de Patrimonio Mundial para ver si había alguna alegación o no estaban de acuerdo y para que no hubiese tensiones. O sea, lo que estamos evitando son las tensiones que luego llegan al Comité de Patrimonio Mundial. Y a partir de ahí, si no había ninguna en un plazo de tiempo, ya se podía empezar a trabajar el expediente. Esto no aplicó a estos 3 sitios porque ya habían hecho todos los procedimientos, el Museo ESMA de Argentina, los sitios del genocidio de Ruanda y los sitios de memoria de Francia y Bélgica. En el 2025 se ha puesto una declaración y en el 2024 también se declaró los sitios de Nelson Mandela, ¿vale? ¿Cómo funciona la lista de Patrimonio Mundial? Bueno, pues tiene ese sistema de listas, lista de Patrimonio Mundial, y dentro de esa lista podemos ir a la lista en peligro en un momento dado, ¿vale? Que eso es distinto, ¿vale?
Lo veis aquí al final. ¿Cómo llegamos a esa lista en peligro? España no tiene ninguno, ¿eh? No os preocupéis. Bueno, pues cuando normalmente suelen ir, están en la lista en peligro todos aquellos sitios de patrimonio mundial que están en espacios donde hay conflictos armados, lo que se les ayuda es a una mayor protección, o porque por motivos varios no hemos conservado bien nuestro patrimonio, bélicos, naturales, o desarrollos desarrollos contemporáneos que ponen en peligro el valor universal excepcional, ¿vale? Es este sistema de listas con este valor universal excepcional que nuestro objetivo es conservar ese valor universal excepcional. ¿Cómo controlamos que todo lo hacemos bien? Pues tenemos, por un lado, los informes periódicos que se presentan cada 6 años, los informes reactivos, es decir, cuando hay tantas denuncias que no sabemos muy bien cómo lo está haciendo el país o incluso el propio país en algunas ocasiones no sabe cómo afrontar problemas que le están llegando, pide lo que llamamos una misión de monitoreo reactivo. En España hemos tenido que pedir varias por el Parque Nacional de Doñana. Es uno de los sitios que por la situación climática y por el cambio climático más complejidades tiene para lo que es su conservación y salvaguarda. En el caso de que no consigamos estabilizar el peligro que amenaza nuestro valor universal excepcional, se puede ir a la lista en peligro y, en último caso, sales de la lista, ¿vale? Que sepáis que de la lista solamente ha habido 3 sitios que hayan salido. Uno de ellos fue el santuario del Orix en uno de los países de la península arábiga, porque el Orix es un animal, era un santuario donde quedaban muy poquitos, pero resulta que encontraron materiales maravillosos debajo del santuario, gas y petróleo, y decidieron que era más importante explotarlos, entonces el propio país pidió la salida del sitio de patrimonio mundial. En el otro caso los otros 2 casos son en Europa, el último fue en Liverpool, que estaba declarado Patrimonio Mundial, lo que es el casco histórico de Liverpool, todo lo que es el puerto por el desarrollo que había tenido, que mantenía las casas históricas, los muelles históricos, pero han hecho un desarrollo urbanístico brutal con 3 campos de fútbol y entonces pues salieron de la lista. Y el otro es el caso de Dresde, que estaba declarado Patrimonio Mundial por esa vista y la ciudad de Dresde solicitó hacer un puente que uniese las 2 orillas y le parecía mucho más importante el puente que ser patrimonio mundial y lo llevaron a consulta pública, la ciudadanía tuvo que votar y prefirió el puente antes que estar en la lista, ¿vale? Son los únicos 3 casos. Después de muchos años en la lista en peligro, muchos años, menos el del santuario del Orix. ¿Cómo funcionamos? Bueno, pues está la Convención de Patrimonio Mundial, tenemos el Centro de Patrimonio Mundial, que es la Secretaría de la Convención, cada país forma parte de él, en lo que llamamos Estado partes. Tenemos el Comité de Patrimonio Mundial, que es donde realmente se toman las decisiones, y los órganos consultivos, ICOMOS, UICN e ICROM. ¿Cómo nos reunimos? El comité se reúne una vez al año y lo forman 21 estados con un reparto geográfico equitativo por cada una de las zonas. La UNESCO está dividida en 6 zonas: Grupo 1, Europa Occidental; Grupo 2, Europa Oriental, seguimos el sistema de antes de la caída del muro de Berlín. Luego tenemos Asia, países árabes, África, Centro y América del Sur y Centroamérica, ¿vale? Estados Unidos está en el Grupo 1 con nosotros, con Europa Occidental, Canadá también, e Israel ahora mismo es Estado aparte, ¿vale? O sea, es Estado asociado, no forma, no puede ser miembro del Comité de Patrimonio Mundial, pero si estuviera también estaría en el Grupo 1. Palestina sí es Estado parte de la UNESCO y está con los países árabes, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, el comité se reúne una vez al año, suele ser en julio, antiguamente era en diciembre, pero ahora es entre junio y julio, y en ese comité es donde decidimos qué es lo que declaramos Patrimonio Mundial, donde decidimos lo que va o no va a la lista en peligro, o si se mantienen los bienes en la lista en peligro, y luego temas de financiación, o lo que os he comentado del documento de autenticidad, nuevas líneas de trabajo, estrategias. Suelen durar unos 12 días de reunión, son un poco intensos, pero son muy interesantes, la verdad. Yo os invito, se retransmiten online, yo os invito a seguirlo alguna vez porque veis la diversidad política que hay a nivel internacional. Pero aparte, 2 veces al año se reúne la Asamblea de Estados parte. En el comité solo tienen voz y voto los países que forman parte del comité. Y en la Asamblea de Estados parte, que se reúne 2 veces al año, la tenemos la semana que viene en París, esa se reúne una vez cada 2 años. Y en la Asamblea de Estados parte, el elemento más importante es la elección de los países que forman parte del comité. Y luego refrendar las decisiones tomadas por el comité y temas de financiación. Suele ser lo más importante, ¿vale? Eso ya os he dicho, la aplicación de la convención. Pues normalmente, para que os hagáis una idea, 10 días, son todas estas personas las que participan, ¿no? ¿Cuál es la función del Centro de Patrimonio Mundial? Pues el Centro de Patrimonio Mundial recibe los expedientes de los sitios a declarar Patrimonio
mundial y lleva la parte, bueno, recibe todas las denuncias, los informes periódicos reactivos, todo lo que es la gestión y el seguimiento técnico de los sitios, ¿vale? Y también hace mucha labor de difusión. ¿Qué tengo que hacer para tener este valor universal excepcional? Bueno, pues eso que os he comentado, el tema de la integridad y la autenticidad, y luego, evidentemente, sobre todo, claro, no se le exige lo mismo a un expediente de África, de un país como Nigeria, que a un país como España, que ya tiene 50 sitios en la lista. Entonces, lo que nosotros tenemos que mostrar muy claro es la protección y gestión adecuadas. Esas normas legislativas, la delimitación del sitio que declaras y la zona de amortiguamiento, ambas dos, con una protección jurídica del máximo nivel, ¿vale? Y luego tenemos que mostrar que tenemos un plan de gestión. Esto al principio no era necesario. De hecho, el problema con los primeros expedientes es que ahora estamos haciendo, bueno, pues definiendo bien las coordenadas, la zona de amortiguamiento, haciendo sus planes de gestión, ¿vale? El plan de gestión a medio o largo plazo, 10 años. ¿Cómo quiero tener mi sitio Patrimonio Mundial dentro de 10 años y cómo voy a hacer para mantener mi valor universal excepcional? ¿Vale? Estos son los criterios que tenemos para patrimonio mundial, para patrimonio cultural son 6. Todos pueden ser individuales, o sea, no, solo necesitas uno para entrar en la lista, menos el sexto, ¿vale? El sexto nunca puede ir solo, exceptuando en sitios asociados a temas de memoria. Y antes de la declaración de los sitios de memoria propiamente de esa categoría, ya había algunos sitios que habían entrado solamente por el criterio 6, como por ejemplo Hiroshima o Auschwitz, ¿no? Eran sitios tan emblemáticos que evidentemente Hiroshima, bonito estéticamente, o que tenga un valor universal excepcional, pues tiene ese valor universal excepcional por el acontecimiento histórico en el que se vivió, ¿no? Igual que Auschwitz. Pero luego también había otro en las Islas Mauricio, el puerto. Y ahora sí que se emplea más por los sitios de memoria. Pero todos los demás pueden ser individuales, no necesitas otro más, y el 6 es complementario. Y en los naturales tenemos estos 4, ¿vale? Y aquí vamos a la parte complicada. Todo el procedimiento para poder declarar un sitio patrimonio mundial, y os lo voy a explicar para el Castillo de Loarre, porque por favor, armaros de paciencia, ¿vale? Primero tienes que estar en la lista, hay como 2 fases, ¿vale? En la primera fase, primero tienes que estar en la lista indicativa. La lista indicativa tiene que estar mínimo 1 año. El Castillo de Loarre lleva la lista indicativa ya mucho tiempo. Los bienes que se incluyen en la lista indicativa por parte del procedimiento interno a nivel de nuestro país se tienen que aprobar en el Consejo de Patrimonio Histórico, este órgano de cooperación y colaboración entre Estado y comunidades autónomas que se reúne 2 veces al año. Y la lista indicativa, lo que se incluye en la lista indicativa, se decide en el Consejo de otoño, ¿vale? Y luego lo mandamos nosotros a la UNESCO, normalmente en torno a enero o febrero. Entonces, a partir de ahí tiene que estar 1 año en lista indicativa. Una vez que está 1 año, puedo presentar, esto es nuevo, esta nueva normativa ha entrado, este nuevo procedimiento ha entrado hace muy poco, ¿vale? Hace un par de años, que hubo un montón de grupos de trabajo y la idea es conseguir canalizar mejor las candidaturas a Patrimonio Mundial y que no lleguen cosas que luego no se van a inscribir, porque lo que está claro es que es mucho esfuerzo, mucha investigación, mucho trabajo y mucho dinero. Y muchas expectativas, que luego hay que ver cómo se solventan si no llegamos a la inscripción. Una vez que llevamos 1 año en lista indicativa, tengo que presentar lo que sería un paso intermedio que antes no existía, que es el informe preliminar, el Preliminary Assessment. Ese informe preliminar yo lo mando entre septiembre y octubre a ICOMOS, más bien a mediados de septiembre, el 15 de septiembre. Lo mando a ICOMOS, ¿vale? ICOMOS lo tiene 1 año y medio, 1 año y 1 mes. Me lo devuelve en octubre del año siguiente. Durante ese año, ICOMOS lo que va a hacer es valorar ese expediente. En el expediente de lista indicativa son 3 folios, algo bastante sencillo, pero el informe preliminar no llega a ser un expediente completo, pero sí que tiene unas características bastante largas, ¿vale? O sea, hay que hacer un proyecto de investigación considerable. Tú se lo mandas a UNESCO y UNESCO te lo devuelve, UNESCO y ICOMOS te lo devuelve en octubre del año siguiente, diciéndote que sí que ve que pueda tener valor universal excepcional, que no lo entiende del todo y a lo mejor te dice un poco cómo guiarte, o que no ve en absoluto la posibilidad de que eso vaya adelante. La idea con esto es que tú te ahorres la fase de hacer el expediente completo, porque si UNESCO, Centro de Patrimonio Mundial y ICOMOS, te dice que no hay opción, o sea, que no ve para nada la posibilidad de ser Patrimonio Mundial, tú ya te retiras y no continúas, ¿vale? En el caso de que te dé las otras 2 opciones,
tú tienes que esperar un año más a volverlo a presentar oficialmente a la Secretaría del Centro de Patrimonio Mundial. Y es verdad, este informe preliminar solo tiene validez 5 años, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya me ha contestado, ha pasado un año porque estoy trabajando, puedo presentar el expediente oficial a Patrimonio Mundial en un borrador en septiembre y luego ya el definitivo en febrero del año siguiente, ¿vale? Cuando presento el expediente definitivo en febrero del año siguiente, ya todo mi expediente hecho después de un montón de años de trabajo, en mayo-junio me dicen si entran cupo, porque ahora hay unos cupos en la Convención de Patrimonio Mundial, cupos que nunca se cumplen. Aquí no tenemos un problema con el cupo, aquí tenemos un problema con lo largo que es este proyecto, ¿vale? Y una vez que entran cupo te dicen que sí, tienes la misión de evaluación en septiembre-octubre de ese año en el que lo has presentado y luego ya se ve en el comité del año siguiente, ¿vale? Para que os hagáis una idea, mínimo 7 años, ¿vale? Entonces, una vez que tú haces esa misión de evaluación, y la misión de evaluación es que hay un especialista de ICOMOS que viene a ver tu sitio, una obra de envergadura, pues tengo que informar antes, tengo que hacer evaluaciones de impacto patrimonial, bueno, pues asumimos que cualquier cosa que vayas a hacer en tu sitio Patrimonio Mundial es mucho más lento que si no fuese Patrimonio Mundial. Hay que informar, hay que tener un plan de gestión adecuado, hay que delimitar bien el sitio, bueno. Ahora mismo es uno de nuestros grandes problemas. Pongo ahí la Torre Pelín Sevilla porque la hicieron sin encomendarse a nadie y evidentemente tuvimos muchas papeletas de ir a la lista en peligro. La Torre Pelín Sevilla está fuera de la zona de amortiguamiento, pero es que es un impacto visual muy grande sobre la ciudad de Sevilla, ¿no? Entonces hay que avisar, hay que cumplir estos dos articulitos que yo estoy cansada de decir, el 172 y el 118 bis, que es la realización de evaluaciones de impacto patrimonial, y el 172 es avisar. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí tienen razón los gestores directos de los sitios, que la UNESCO no tiene plazos, ¿vale? Entonces tú, vale, yo hago mi evaluación de impacto patrimonial, se la mando a la UNESCO y puede tardar 2 años en contestarme. Claro, en proyectos urbanísticos no se puede permitir eso. Entonces ahí estamos peleando para ver si conseguimos ordenar este punto, ¿vale? Y bueno, y luego tienes que asumir estos puntos. Aquí os he traído un mapa de los sitios Patrimonio Mundial que hay ahora mismo. Los verdes son los naturales, amarillos son los culturales, rojo lista en peligro y los que tienen los dos colores es que son los mixtos. Siempre me gusta poner 1.248 bienes en 170 países, a pesar de que está plenamente ratificada. No todos los países tienen sitios Patrimonio Mundial, ejemplo, Bután. Y bueno, y ahí, a pesar de todo lo que os he contado, seguimos con este desequilibrio en la lista tan importante. 972 culturales, 234 naturales y 41 mixtos. Y como podéis ver por el mapa que os he puesto antes, todo está en Europa. Bueno, y Asia. China va bien cargado, pero es muy grande. Y los países con más sitios, Italia, China, Alemania, Francia y luego España. Hemos sido mucho tiempo el segundo, luego el tercero, pero bueno, nos han adelantado, ¿vale? Y bueno, y luego tenemos solo 43 internacionales, 3 retirados y 52 en peligro, ¿vale? Y luego ya en España, esto voy a ir muy rápido, aquí tenéis un poco lo que tenemos. Las últimas inscripciones, risco caído en el comité de 2019 que fue en Bakú, que fue con inscripción directa. Madrid no fue con inscripción directa, hubo que pelear su inscripción mucho. Y luego Menorca Talayótica, que fue con inscripción directa en este caso, pero Menorca Talayótica se había presentado y había recibido un DIFER. La retiramos, trabajamos y la volvimos a presentar. En Menorca Talayótica han sido más de 10 años de trabajo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pero somos un ejemplo a seguir por la UNESCO con nuestra inscripción, ¿vale? Y ahora estamos trabajando el paisaje del agua de Ribera Sacra, que va al comité del 2026. Y ahora inmaterial, que me habéis pedido también. En 10 minutos he terminado inmaterial. ¿Tengo 10 minutos? ¿Sí? Vale. Bueno, la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial, como os he dicho, es otro sistema de listas, pero todavía más complicado, más complejo, porque hay varias listas al mismo tiempo. Y además es un sistema de listas que incluso desde el momento en el que nace, la Convención de Patrimonio Inmaterial nace en el 2003, cuando se está gestando la Convención. Aquí hay dos grupos muy enfrentados, Europa, Grupo 1 y Grupo 2, viendo los problemas que estaba generando el sistema de listas, que como podéis ver es esa competitividad para poder ser el país con más declaraciones, no querían el sistema de listas, ¿vale? Pero África decía que estaba harto, que quería una convención que fuera suya y América Latina también, y que por favor queríamos nuestro sistema de listas, porque tienen mucha tradición cultural, ¿no? Y se genera el sistema de listas, ¿vale? Es una convención con el consiguiente problema que tenemos, claro.
Es una convención con una serie de precedentes. El precedente principal para el concepto de patrimonio cultural lo tenemos en Mundiacul, en el año 1982, cuando se hace una nueva definición de es el primer Mundiacul, fue la primera conferencia de ministros de cultura del mundo. Se hace una primera definición de la cultura que va más allá del solo el mundo patrimonial de bienes inmuebles, ¿vale? Vamos a algo más amplio, ¿no? Se me olvidó comentar que la Convención de Patrimonio Mundial tienen que ser sitios, ¿vale? No pueden ser bienes muebles, tienen que estar siempre asociados a bienes inmuebles, sitios, zonas arqueológicas, edificios, ¿vale? No pueden ser bienes muebles. Y no puede ser un museo tampoco, ¿vale? Tiene que ser, el Museo Nacional del Prado está dentro de la candidatura del paisaje de la luz, el paisaje de las artes y las ciencias, pero tú solo un museo no puedes. Berlín, la isla de los museos, pero porque es todo un desarrollo urbanístico y un espacio físico, ¿vale? Entonces, esto se me había olvidado que es un punto importante. ¿Qué es lo que tenemos en Mundiacul en el año 82? Hay una nueva revisión y a partir de ahí se empieza a establecer cómo proteger esa cultura tradicional y popular un poco por la amenaza del capitalismo, de este mundo más global, donde bueno, pues la identidad patrimonial y cultural de ciertos colectivos se estaba perdiendo. Entonces, bueno, pues hay una serie de líneas de trabajo que hace la UNESCO. La más importante fue la del programa de obras maestras del patrimonio oral e inmaterial, que España en su momento tenía dos, el Misteri de Elche y la Patum de Berga. Del Misteri de Elche os voy a decir que fue protegida como bien de interés cultural durante la República, ¿vale? Fue el primer bien de carácter inmaterial protegido como si fuese un bien inmueble, porque en aquel momento no había declaraciones de inmaterial, pero la importancia que tenía fue de tal calibre que la República, porque encima el Misteri de Elche es un tema religioso, lo declaró lo que en aquel momento era bien de interés cultural, ¿vale? Y luego ya en el 2001 se hace esta declaración universal en Estambul y por último se hace la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial cuando estaba como director de la UNESCO Masura, el japonés. Y de hecho es una convención que se redacta muy rápido, se tardan 2 años en su redacción. Es una convención muy fácil, sigue el modelo de la Convención de Patrimonio Mundial, con temas muy concretos pero al mismo tiempo muy amplio en temas flexibles, con una idea de una lista representativa con un enfoque mucho más global, de inclusividad, con esa definición del concepto de salvaguarda y con unos criterios. Sigue muy la Convención de Patrimonio Mundial, pero en este caso sí que es muy importante que la sociedad civil tiene un papel esencial y de hecho está recogido en la propia Convención la importancia y la presencia de las ONGs, de los expertos, de los centros de investigación, ¿vale? La finalidad, salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, el respeto a esta diversidad patrimonial y otra vez esa cooperación y asistencia internacional. Aquí es donde vemos más esa cooperación internacional. Y define qué es el patrimonio cultural inmaterial, que este es el punto más complicado en esta convención. ¿Qué es patrimonio cultural inmaterial? ¿Qué no es patrimonio cultural inmaterial? ¿No? Hasta el grado que llegamos en un caso, en un comité, el que fue en Rabat en el año 2022, que Alemania había presentado la danza contemporánea. Y el órgano de evaluación llega al comité y dice que no puede evaluar porque es que ni siquiera sabe si la danza es o no es patrimonio cultural. La danza contemporánea alemana, si eso no es patrimonio cultural inmaterial. Y nos encontramos en una tesitura en que estaba la mitad del órgano de evaluación que consideraba que sí, la otra mitad que consideraba que no. Alemania, a la que todos consideramos que es un país maravilloso y que además es pulcro, ordenado y que cumple todas las normas, en materia de cultura os digo que si puede se las salta todas. Todas, todas. Y en este caso se las saltó todas. Hizo un pasillo como el que más nos intentó convencer a todos los países de que la danza contemporánea alemana era patrimonio cultural inmaterial, cuando lleva 15 años de tradición, consiguió la inscripción. Pero ya os digo, en materia de cultura se las salta todas, todas las normas. Porque en Patrimonio Mundial no os lo he dicho, pero ha conseguido que hasta que la portalada de una catedral fuese declarada Patrimonio Mundial cuando las propias normas de la UNESCO no lo permiten. Pero le dio una palabra al tema y un pasillo que hizo que lo consiguió. Una de las cosas que establece la Convención de Patrimonio Inmaterial, que es muy importante, es la importancia de los inventarios. Para tú presentar un elemento a la lista, no necesita estar protegido jurídicamente como la de Patrimonio Mundial, necesita estar en un inventario que tiene que estar vivo y en el que la comunidad portadora tiene que participar. Pero es importante el inventario. ¿Por qué es importante? Porque lo que no conozco no lo puedo proteger. Y en muchísimos casos, este patrimonio cultural inmaterial, la única manera que tengo de protegerlo es documentándolo primero, que es el caso de los nabateos. Realmente tú la función del transporte fluvial de madera ya no la tienes que hacer, pero como he conseguido documentarlo, he conseguido mantenerlo vivo, aunque sea en una recreación durante un tiempo. Pero tengo toda la documentación y lo mantengo vivo, aunque el uso como tal primigenio no se pueda mantener, ¿no?
Y luego, bueno, pues en el plano nacional exige esa educación, esa sensibilización y la participación de las comunidades portadoras, ¿vale? Y en el plano internacional hemos creado este sistema de listas tan bonitos. Pero aquí tenemos 3 sistemas de listas. La lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, la lista de salvaguarda urgente y el registro de buenas prácticas, ¿vale? La lista de salvaguarda urgente no la podemos comparar con la lista en peligro de patrimonio mundial. Son concepciones distintas. En patrimonio mundial primero estoy en la lista de patrimonio mundial y luego por motivos que se escapan a mi control voy a la lista en peligro, ¿vale? O en algunos casos entro directamente en las dos, como en algunos sitios de Irak, ante la situación que ha tenido Irak durante muchos años, pasaban a estar directamente, entro en la lista pero voy directamente a la lista en peligro, ¿no? Pero aquí no, aquí es distinto. Aquí tengo la lista representativa y luego la lista de salvaguarda urgente. Esa lista de salvaguarda urgente lo que viene a decir es, tengo algunas manifestaciones o elementos que es que me van a desaparecer porque no tengo relevo generacional, pero quiero que estén en la lista, ¿vale? Ejemplo, Portugal tiene muy pocas personas que sigan haciendo cencerros manuales y lo tiene en la lista. Ahora bien, hemos avanzado tanto en la Convención de Patrimonio Inmaterial que ya hemos establecido mecanismos para pasar los sitios de la lista de salvaguarda urgente a la lista representativa, porque si hago un buen plan de salvaguarda, con una buena viabilidad, pasados X años, he conseguido aumentar este relevo generacional, entonces puedo pasar a la lista representativa. Y luego hablamos del registro de buenas prácticas. Son proyectos, aquí lo que se quiere establecer en este sistema de listas es proyectos que lleven a cabo una buena labor de difusión salvaguarda del patrimonio cultural y material y que puedan extrapolarse a otras comunidades. En España tenemos varios, como por ejemplo el inventario de Montseny en Cataluña o por ejemplo el proyecto de la revitalización de los métodos tradicionales del uso de la cal en Morón de la Frontera, ¿no? La idea es, yo te enseño cómo recuperar el uso de la cal, ¿no? Y cómo hacerlo de manera tradicional. Ahora bien, y luego tenemos otra línea que es la asistencia internacional, que realmente son como contratos jurídicos entre UNESCO y el país que lo recibe, porque recibe ayudas económicas para hacer inventarios, para hacer expedientes de candidaturas, bueno, tiene otra manera de trabajar. Siempre digo que es importante ver lo de los números, ¿no? Ahora mismo, a día de hoy, son 181 estados. Lo he pintado en verde porque no salía en la pantalla. Reino Unido e Irlanda ya forman parte de la Convención de Patrimonio Cultural y Material, pero seguimos teniendo países tan importantes como Estados Unidos, Canadá y Australia que no han ratificado la Convención. Estados Unidos ya no lo va a ratificar, pero bueno, Australia y Canadá entendemos muy bien por qué no lo han ratificado con el problema que tienen con sus culturas indígenas, ¿no? Y aquí volvemos a tener claramente otro desequilibrio de la lista, igual que la de Patrimonio Mundial. Es decir, todo lo que pasó en Patrimonio Mundial se repite en Patrimonio Cultural y Material. Tenemos 788 elementos correspondientes a 150 países. De la lista representativa hay 667, de la lista de salvaguarda urgente hay 81 y evidentemente el patito feo, el registro de buenas prácticas, 40. ¿Vale? Y además aquí el propio mecanismo de la Convención no permite que esto se solvente. ¿Vale? ¿Por qué no permite que se solvente? Bueno, os lo explico. Cuando la Convención entra en juego, o sea, se aprueba en el 2003, pero se puede empezar a hablar de la gestión de la misma cuando hay un número de países mínimos que la hayan ratificado. En este caso tardaron 2 años, ¿no? 2005. Lo primero es que todos aquellos bienes que estaban en ese listado de las obras maestras pasan a formar parte de la lista representativa de patrimonio cultural y material. Y desde que empieza a funcionar la Convención no había ningún límite de expedientes a presentar. Tú podías presentar los expedientes que quisieras, ¿vale? Los expedientes de la lista representativa son expedientes muy fáciles. Si os metéis en la página web de la UNESCO, tienes que responder a 5 líneas, a 5 puntos. Si es patrimonio cultural y material, cómo lo estoy protegiendo, cuáles son mis planes de salvaguarda, si la comunidad portadora ha participado, es el criterio R4, y si está en algún inventario, es el R5. Tienes que hacer un pequeño vídeo, que al principio no era obligatorio y ahora sí, presentar unas fotos y una bibliografía. Incluso está el grado de exhaustividad que tienes que tener en ese expediente, y entre comillas, sencillo, podríamos decir, que te pone el número máximo de palabras que puedes emplear para contestarlo, ¿vale? No solamente eso, sino que solamente lo puedes presentar en inglés o en francés, como todas las cosas oficiales de la UNESCO, inglés y francés, igual que el tema de patrimonio mundial. Pero incluso el número de cartas de consentimiento, que es la manera que tienes de demostrar que la comunidad aportadora está detrás,
no hay límite, con que presentes 5 estaría bien, pero si presentas 400 también está bien. Yo creo que acabarán poniendo un límite porque hay países, entre ellos España algunas veces, que presentamos tantas que no hay quien se lo lea. ¿Vale? Entonces, no había un control. Y llega un momento en el Comité de Patrimonio Inmaterial de Kenia que se decide que no, que como máximo una por país al año. Ya hay un control, ¿vale? No se podían hacer más. El problema es que estas decisiones se toman en el comité, que funciona igual que el Comité de Patrimonio Mundial, se reúne una vez al año. El Comité de Patrimonio Inmaterial es ahora en 15 días, en diciembre. España es miembro del comité desde el año pasado. Entonces, esas decisiones se toman ahí. Entonces, se toman ahí cuando tú ya has mandado expedientes. Entonces, claro, tienes un problema de gestión. De hecho, cuando pasó lo de Kenia, España tenía 3 puestos ahí, o sea, 3. Entonces, ahora, ¿cómo priorizo? ¿Vale? Esto era un problema. Ese fue el primer caso en el comité de Kenia, en el 2011. Pero en el Comité de Patrimonio Inmaterial de Bakú, en el 2013, la Secretaría consideró que tenía excesiva carga de trabajo, y es verdad. Entonces establece números máximos a ver de expedientes al año. Y en ese momento estableció que el número máximo de expedientes a tratar al año eran 50. En esos 50 entran las 3 categorías de lista: lista representativa, lista de salvaguarda urgente y registro de buenas prácticas. Claro, eso fue 2 años después. España en esos 2 años había pasado un expediente, 2 mejor dicho, de los que tenía en cola. Seguíamos teniendo un problemón porque además, como no se nos había indicado eso, pues el problemón era que España encima está dentro de los países que más expedientes tiene declarados Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Entonces, ahora mismo esa norma del 2013 sigue estando vigente. Hemos conseguido ampliar a 10 expedientes más, ahora se ven 60 al año, pero en esos 60 al año que están esas 3 listas, evidentemente España no tiene prioridad porque se aprobaron unos criterios. Los criterios son aquellos países que no tienen o que tienen menos y las candidaturas internacionales. Afortunadamente conseguimos incluir que tendrían prioridad aquellos expedientes que se habían quedado fuera en el año anterior. ¿Vale? Después van los expedientes de las candidaturas de los países que tienen menos o que no tienen ninguna. Claro, además Reino Unido no tiene ninguna, nos va a ganar siempre. O sea, ahora puede presentar una al año, pero España tiene un montón. Y las internacionales tienen preferencia también. Hasta el año pasado, las internacionales entraban siempre, no había ningún problema, porque lo que hicimos todos los países en el año 2013, vista la situación, es vamos a trabajar en candidaturas internacionales. Y de hecho, la Convención de Patrimonio Cultural e Inmaterial lo bueno que tiene es que no entiende de fronteras, porque se unen, bueno, Argelia y Marruecos se unen, países que tienen cerrada la frontera se unen para hacer expedientes de inmaterial, ¿no? Entonces, todos optamos por esa línea de hacer expedientes de carácter internacional. Pero el año pasado nos encontramos con el problema de que incluso había tantas internacionales que el cupo de 50 o 60 tampoco entraban. Y de hecho nosotros llevábamos una candidatura internacional, alfombras florales, en las que Aragón también participa, que no entró en cupo. Pero claro, las de no entrar en cupo internacionales se quedaban en un limbo, porque las directrices operativas establecían que eran las nacionales que no habían entrado en cupo las que tenían preferencia. De hecho, es lo que ha pasado con la Jota. La Jota la presentamos en marzo del 2024, ¿vale? Y en junio del 2024 fue cuando nos dicen, o sea, tú presentas en marzo, en este caso la fecha tope es el 31 de marzo, y en junio es cuando te dicen si has entrado o no en cupo. Y fue en junio o julio cuando nos dijeron que la Jota no había entrado en cupo. Nosotros ya lo intuíamos porque habíamos presentado la cultura sidrera, entonces sabíamos que no, pero hay que sí o sí presentarla, porque si la presentas tienes preferencia para el año siguiente. Si no la presentas, pierdes la posibilidad de presentar, ¿vale? Y entonces, bueno, en marzo fue cuando nos dijeron que no entraba, entonces hubo que presentarla, en junio hubo que presentarla en marzo de este año, 2025, y ya en junio o julio nos confirmaron que sí que entraba en cupo. No solamente te lo confirman, sino que además, como se revisa en todo el expediente, es como una subsanación de errores, te piden una subsanación de errores. Si la carta de consentimiento no está bien traducida, si aquí la palabra no es la correcta, bueno, UNESCO es muy puntillosa con este tema de carácter más administrativo. Te lo dicen en mayo o junio, como en el caso de la Jota nos lo han dicho este año, y lo que pasa es que se ve en el comité del año siguiente, se verá en el Comité de Patrimonio Cultural e Inmaterial del 2026. Pero lo mismo nos ha pasado con las internacionales, entonces aquí va a haber un problema, porque claro, las internacionales lo que hacen es medir los países con los que te has unido y cómo están estos países de candidaturas declaradas. Entonces, claro, ahora estamos todos deseando unirnos a Malta, a Reino Unido, países que tienen muchas menos, ¿no? Francia está como nosotros, unirme a Francia está fenomenal, pero a la larga, bueno, en un momento dado pues tendrá la misma complejidad que nosotros. Andorra es un país amigo con el que es muy fácil unirse y tampoco tiene tantas, ¿no?
Este es el gran problema en la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial, ese sistema de listas y esos números clausus que tenemos por país y en general para ver en el sistema de listas. No significa que por estar en la lista tu proyecto o tu manifestación valga más o menos que otra, simplemente que es que hay unas reglas de juego que además cambian en los comités y que muchas veces nos pillan desprevenidos. Por parte de España, como somos miembros del comité, luchamos continuamente por conseguir que incrementen ese número o por lo menos por conseguir que el registro de buenas prácticas, que es el patito feo de la Convención, no esté en ese tope de 60, sino que esté fuera. Y lo que sí que se ha conseguido, que esto es un punto muy importante, pero yo creo que antes o después nos lo van a cambiar porque el órgano de evaluación ya ha protestado, es que las ampliaciones no entran en ningún cupo. Entonces, si tú tienes un país que ya tiene un bien declarado Patrimonio Cultural Inmaterial, que en tu país también se está haciendo o en tu zona, tú puedes solicitar la ampliación y no entra en cupo de esos 60. Ahora os contaré algunos casos. Bueno, aquí os contaba un poco lo positivo o lo negativo de estar en el sistema de listas, ¿no? Yo creo que en líneas generales el sistema de listas tiene la complejidad de la lucha por los posicionamientos, tiene la complejidad de hacer esa selección para ver a quién presentas, pero por otro lado lo que le ha dado es una visibilidad que sin el sistema de listas nunca hubiésemos tenido, ¿no? En la lista de salvaguarda urgente el problema del sistema es que considera que son las que están en peligro. España no tiene ninguna pensando que es que no protejo bien mi patrimonio. Hemos conseguido convencer ya y transmitir y pasar esa idea y hemos presentado, que se verá en el comité del 2026, una candidatura con Marruecos a la lista de salvaguarda urgente, que es el trabajo del esparto, que en España no tenemos relevo generacional, ¿no? Y el registro de buenas prácticas, llevamos varios años reflexionando en grupos de trabajo para ver cómo hacerlo más visible y claro, a no ser que lo saques cuando tienes el sistema de listas, lo importante es conseguir que tenga una lista independiente. Pues desde mi punto de vista sería la única manera, ¿no? Y luego la asistencia internacional, bueno, hemos mejorado bastante porque hasta la fecha no se conseguía dar nunca, ¿vale? Bueno, pues gracias a este sistema de listas, pues sí que hemos conseguido que el patrimonio cultural inmaterial tenga un sitio, ¿vale? Un sitio a nivel internacional. Esto es una realidad. Hace 25 años nadie hablaba del patrimonio cultural inmaterial y ahora todo el mundo habla y además hemos conseguido que las comunidades portadoras se sientan muy orgullosas de su patrimonio, que yo creo que eso es lo importante. Y además, como el sistema es mucho más flexible con respecto a la Convención de Patrimonio Mundial, aquí sí que se consigue que sea la propia comunidad portadora la que nos solicite muchas veces el poder participar en estas candidaturas. Yo lo digo siempre en el caso de del transporte fluvial de madera, fue la comunidad portadora quien llamó al Ministerio para pedirnos que nos adhiriésemos a esa candidatura. Nosotros desde el Ministerio nadie nos había contactado a nivel internacional, ningún otro país. Y bueno, pues nos debieron de llamar como en estas fechas. El comité era 3 semanas más tarde, nos dijeron el país que lideraba, que era Polonia, y ya que nos pusimos a hablar con Polonia y lo conseguimos, ¿no? Bueno, ¿y cuáles han sido las últimas? Bueno, ahora vamos aquí a la India, es el comité, pero no llevamos ninguna candidatura porque porque por este sistema que os he contado no se podía, no nos toca. Y las últimas declaradas, pues en Rabat el toque manual de campanas, timber rafting, la maderera, el transporte fluvial de madera, el registro de buenas prácticas, que fue con Portugal. En este caso os contaré que el día antes, esto se entrega el 31 de marzo, el 30 de marzo del 2018 o 2017, no recuerdo ya la fecha, Portugal nos llamó y nos dijo que no lo presentaba. Y entonces, bueno, tuvimos que retirar la candidatura y la volvimos a presentar más tarde, porque no lo veía, consideraba que no era patrimonio cultural inmaterial. Y bueno, pues en el de Rabat se inscribieron estas. La Semana Santa, os pongo lo de la Semana Santa de Guatemala porque estamos viendo a ver si nos podemos unir. Y bueno, en el de 2023 hicimos la técnica del vidrio soplado y la transhumancia, que se había declarado en Bogotá, en Colombia, en el 2019. Y bueno, tuvimos muchas peleas porque no nos llamaron los países que empezaron con la candidatura y luego es la candidatura más internacional, la que se va ampliando año tras año. En Paraguay del año pasado se amplió la técnica de piedra en seco, inscribimos la cultura sidriera y Italia pidió la ampliación de las campanas, no le contó cupo, esto es lo que estamos ahora trabajando nosotros. Y bueno, pues que veáis un poco las últimas que se inscribieron en el 2024. Y bueno, estas son las líneas de trabajo que han estado presentando. Las últimas en las que estamos trabajando. En situaciones de emergencia, en conflicto armado, ha sido muy interesante toda la zona de lo que ha sido Afganistán,
y lo que ha sido Ucrania. Hay un sistema que recoge las directrices operativas que puedes declarar en casos de emergencia patrimonio cultural inmaterial sin pasar directamente por el comité. Y Ucrania presentó por ese sistema una sopa que tienen ellos típica, que es una sopa como roja de tomate. Y por otro lado, cuando en Afganistán salieron las tropas y se quedó el régimen talibán, tenían varios expedientes de candidatura en proyecto y hubo que quitar los nombres de todas las comunidades portadoras para no tener represalias, ¿vale? Y las candidaturas en curso que tenemos, la J, la cultura del esparto y estas que se verán en el comité del 2026. Y luego estamos trabajando el arte de navegar a vela latina. Este es uno de los problemas que tenemos de candidatura internacional. Como veis, está en Croacia, Italia, Francia, Suiza y España. Claro, Italia, Francia y España tenemos un montón, Croacia y Suiza no. Entonces, Croacia quiere sí o sí que sea la siguiente y nosotros depende un poco, ¿vale? Y luego, en el caso de la artesanía del mármol, en este caso es una comunidad, Andalucía, en una entidad local, tiene un sitio en el que se hace igual que en Grecia y nos han pedido la ampliación. Pero aquí tienes que pedir, el país te tiene que dejar participar. Grecia está siendo un poco reticente, ¿vale? Y luego, bueno, pues nos pasa lo mismo, la de riego tradicional, pero aquí sí que nos han dejado participar, estamos en ello. La palmera datilera, seríamos el único país fuera de la península arábiga que podríamos participar, estamos en ello, sí nos han dejado participar. Y el belenismo, Italia ha dicho que es quien va a liderar esta candidatura. Tenemos otros casos en los que el país es reticente. Eslovenia tiene declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad la apicultura y así le hemos tocado a la puerta y por ahora no nos dejan. Espero que sí, porque ellos han participado en la piedra en seco, entonces espero que nos dejen. Y la que se aprobó en el último Consejo de Patrimonio Histórico es la Fiesta de Pecados y Danzantes de Camuñas, en Toledo. Es una candidatura que tiene una historia, iba a ser una ampliación de Venezuela, no iba a contar cupo. Y 3 días antes de presentarla a la UNESCO, Venezuela dijo que no, por problemas políticos internacionales, nos dijo que no lo presentaba. Entonces, no se pudo presentar y la presentaremos ahora como solamente una candidatura nacional. Os cuento un poco todas estas historias para que veáis la complejidad que tiene, ¿no? O sea, no solamente son el tiempo el que tardas en hacer el expediente, sino luego que no es hago el expediente y lo presento, sino que es bastante más largo el proceso y que pueden pasar muchas cosas por el camino. Y bueno, desde mi punto de vista, la inclusión en un bien favorece el turismo y sobre todo su visualización y sin lugar a dudas el sistema de listas UNESCO, desde mi punto de vista, es positivo. Tiene esta complejidad, pero es positivo. Y ya he terminado. Bueno, muchísimas gracias, María. La verdad, me han quedado algunas cosas claras. La primera de ellas, que para agilizar los procesos necesitamos un poco más de personal, por lo tanto va a haber que hablar con Donald Trump directamente, ¿no? Es una de las cuestiones, no parece difícil. En cuanto al proceso del Castillo de Loarre, bueno, a ver, el castillo lleva ahí 1000 años, podemos esperar un poquito más, vamos a ver, ¿no? Pero seguro que con vuestro impulso y con toda la profesionalidad con la que nos has planteado toda la exposición de los trámites, de los expedientes, pienso que salvando esas dificultades que lleva, ya sabemos administrativamente, cualquier proceso de este tipo, seguro que vamos consiguiendo los hitos. Así que muchísimas gracias, María, por tus palabras y por darnos luz, sobre todo a los legos en la materia, ¿no? Porque yo, pues, si me preguntas de música a capela o de, en fin, de armonía o de exposición oratoria, pues te puedo decir algo, pero me ha alumbrado en muchos aspectos que desconocía. Así que muchas gracias, María. Bueno, todo esto que estáis viendo ya sabéis que es para una mesa redonda que vamos a montar ahora mismo para que discutamos, hablamos sobre precisamente el último aspecto que ha relatado María, que es la declaración de patrimonio inmaterial. Nosotros tenemos la fortuna de tener varias declaraciones conseguidas y van a estar aquí los representantes de cada una de ellas para explicarnos cómo han vivido esos procesos y cómo han sentido que los aspectos tan arraigados en su cultura
hayan tenido un reconocimiento tan importante como el de declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por eso se va a formar esta mesa redonda con el representante de la comarca de Sobrarbe, la representante que será Conchi Benítez. Están ahora mismo los técnicos de nuestros queridos amigos de Rampa, son súper profesionales, microfonando a los ponentes, ¿de acuerdo? Yo los voy a ir nombrando para que tengáis una idea de quiénes van a estar ahora con vosotros. Decía que estará la representante de la comarca de Sobrarbe, Conchi Benítez. Como representante de territorio mudéjar estará María Victoria Trasobares. Las fallas del Pirineo estarán representadas por Eva Bizarro. La Asociación de Transporte Fluvial de la Madera, o conocido popularmente como nuestras navatas, aunque me explicaban los representantes de esta asociación que evidentemente las navatas son en Aragón, pero claro, que la Asociación del Transporte Fluvial de la Madera tiene otras connotaciones en otras zonas de España también, ¿no? Estarán, yo creo que va a ser Daniel Castillón, pero bueno, me aparece también Mario Pallaruelo, lo veremos, lo descubriremos enseguida. Esto parece un casting de La Voz, están ahí todos ahí para entrar por el telón. Y representando a la Asociación de Municipios del Camino de Santiago estará Ernesto Gómez, ¿vale? Después de esta mesa redonda vamos a, pues bueno, relajarnos un poquito con una pausa de café y disfrutaremos un poco pues, de comentar y charlar y de conocernos un poco más, ¿no? Bueno, deciros, simplemente me voy a presentar porque yo no me he presentado. Mi nombre es Augusto, pone Augusto de B vocal, pero bueno, no son mis apellidos. De B vocal no es mi apellido. Es el grupo en el que estoy integrado, soy componente y fundador del grupo y es un grupo de música a capela, que estaba pensando que, ¿por qué no? Bueno, tentar la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad con la música a capela, ¿verdad? La ópera italiana está declarada, pero la música a capela también aúna muchas sensibilidades en muchos países, porque es música vocal, al final, o sea, me lo apunto. Pero bueno, hoy no estoy representando aquí a B Vocal, sino a Music of Monuments, que estamos intentando dar bueno, un aspecto de arte, como merece esta gala de Patrimonio Cultural de la Humanidad y Patrimonio Cultural aragonés. Y bueno, encantados de acompañaros. Mis apellidos, que no los pone, porque es curioso, lo digo porque es curioso. Me llamo Augusto González Emperador, ¿vale? Digo porque mis padres no sé si ya pensaban en declararme Patrimonio de la Humanidad o algo del Imperio Romano, pero yo siempre cuento una anécdota. Yo hice Derecho y en Derecho Romano, el primer año, nos sentamos todos, que éramos tropecientos en la facultad, imagínate, en Zaragoza, y en el aula, y empezó el profesor, se llamaba Enrique Lozano, era una maravilla, era un hombre así como muy nervioso, un poco era un absoluto sabio, ¿no? En Derecho Romano. Y claro, estábamos en Derecho Romano y estaba pasando lista. Gutiérrez, López, María. Y bueno, aquí. Y entonces hace González Emperador Augusto, y hace así con las gafas. ¿Me están tomando el pelo o qué? El hombre parecía que se la habían jugado, pero no, dije, no, soy yo. Ha venido usted a la asignatura adecuada, me dijo. Bueno, queridos amigos, sin más, presentando la mesa redonda que la va a moderar nuestro querido José Antonio Andrés. Fuerte aplauso para ellos. Venga, el último. Donde queráis. ¿Sí? Bueno, pues nada, me han dejado aquí en medio. Bueno. Buenos días a todos. Estamos aquí para, no sé si para hablar de patrimonio o para hablar de lo que supone estas declaraciones de patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Me acompañan en la mesa diferentes representantes
relacionados directamente con los bienes protegidos internacionalmente. Tenemos técnicos de la administración, tenemos gestores de bienes, tenemos comunidad portadora de algunos de los bienes últimamente declarados. Incluso tenemos también personas que tienen una doble papel en lo que es responsabilidad en el turismo asociado al patrimonio cultural y en la gestión de este patrimonio cultural. Vamos a empezar, no sé, me ha parecido oportuno empezar por Conchi Benítez. Conchi Benítez es técnico de la comarca de Sobrarbe, es la representante de esta comarca y lleva trabajando en la materia de patrimonio cultural en general y patrimonio material, patrimonio mundial, patrimonio inmaterial de la UNESCO, pues ya muchos años, nos conocemos hace muchos años, ¿a que sí, Conchi? Muchos años. Me pareció oportuno, además de por ser una zona de Huesca, ya que estamos aquí en Huesca, su participación porque quizás la comarca de Sobrarbe es de uno de los pocos puntos a nivel mundial que atesoran tan gran cantidad de bienes con reconocimiento internacional. Yo no los voy a decir porque se lo voy a dejar que los diga ella, pero tiene bienes en la lista de patrimonio mundial, bienes en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, itinerarios culturales del Consejo de Europa, un geoparque también, que esta vez es una figura auspiciada por la UNESCO desde hace poco tiempo. Conchi, háblanos de ese magnífico patrimonio que tenéis en vuestra comarca y en concreto, además Uy, no sé si ponerme las gafas con esto. Y sobre todo, ¿qué supone esta densidad, esta alta densidad de bienes? ¿Tú has advertido en la población, en la sociedad, que acabo ya vive allí, en el Sobrarbe, ¿ha habido algún cambio de parecer? ¿Ellos les ha parecido mejor, peor? ¿Cómo lo identifican o cómo se identifican, mejor dicho, con este patrimonio? Bueno, pues efectivamente, como bien dices, Pepe, a pesar de que somos un territorio del tamaño de la provincia de Vizcaya y tenemos una población de algo más de 7.500 habitantes, pues Sobrarbe atesora un patrimonio muy, muy valioso que ha merecido el reconocimiento internacional del Consejo de Europa con la declaración de varios itinerarios culturales, pero específicamente de la UNESCO con la presencia de esos 4 programas UNESCO específicos para patrimonio, como son el programa Reserva de la Biosfera, que compartimos con otros territorios altoaragoneses la Reserva de la y franceses, la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala, Patrimonio Mundial, puesto que tenemos la parte española del bien Pirineos-Monte Perdido está íntegramente en el territorio de Sobrarbe. Es un bien mixto transfronterizo. Y además, dentro de la lista de Patrimonio Mundial también tenemos 20 enclaves dentro del arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica, que también hay en muchos lugares de Aragón y por todo el levante español. Y aparte de esas dos candidaturas, de esas dos designaciones que hemos dicho, Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial, tenemos también 4 bienes inscritos en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que han salido ya tanto en el vídeo inicial como en la presentación de la subdirectora, como son las navatas dentro del transporte fluvial de la madera, la falleta de San Juan dentro de las fiestas del solsticio de verano en los Pirineos y la transhumancia y el arte y la técnica de la piedra seca. Y por último, como también has comentado, Pepe, todo el territorio de Sobrarbe desde 2006 fue declarado geoparque y a partir de 2015, cuando ya el programa de geoparques pasó a ser un programa propio de la UNESCO, pues está declarado geoparque mundial Sobrarbe Pirineos.
Entonces, a tu pregunta de qué supone esto para la población, para la comunidad local de Sobrarbe, pues supone muchas cosas y a varios niveles. Posiblemente la respuesta primera que me sale, y también un poco en relación con la temática de las jornadas y esa visión un poco social, ¿no? De cómo afecta a nivel social todo este patrimonio, este reconocimiento internacional, pues te hablaría de orgullo. De orgullo, yo lo que percibo ahora en la población, y pues ya llevo 20 años trabajando en este tema, y sí que veo que ha habido una evolución, ha habido un aumento del conocimiento de nuestro patrimonio, y derivado de ese conocimiento, pues yo creo que hay una sensación por supuesto, de amor por lo propio y de orgullo. Y de ese orgullo se deriva también una sensación de esperanza y de ilusión en el futuro, que la gente de Sobrarbe sabe que hace 50, 60 años pues lo que reinaba era una sensación más de desilusión, de desesperanza, y ahora realmente creo que sí que hay ilusión y esperanza en el futuro, en un futuro apoyándose en los recursos que hay, y básicamente esos recursos son patrimoniales, o sea, son de patrimonio natural y cultural, material e inmaterial. Y creo que sí, que realmente eso se percibe, la gente que vive allí, hay varios en la sala, creo que sí que se percibe, y especialmente es algo muy visible en la juventud, en los jóvenes. Tienen ilusión, ven su territorio como un territorio con futuro, en el que van a poder desarrollarse. Y bueno, pues a nivel más concreto, pues podríamos hablar de temas que ya también han salido, ¿no? Como la creación de empresas, de negocios relacionados con la puesta en valor de ese patrimonio. O con Sobre eso yo creo que quizás luego haremos una puesta en común de todo lo que está suponiendo, sobre todo en temas asociados al turismo, directa o indirectamente, tanto en estos bienes, en otras zonas, y qué cuestiones hay a favor y en contra, ¿no? Pues por apuntar algo más, sin entrar, por ejemplo, en este tema, y solo por ponerlo sobre la mesa, y si luego consideréis que hay que profundizar, se puede profundizar, el hecho de que un territorio sencillo, por así decirlo, porque a nivel de recursos económicos, de población, Sobrarbe es un territorio pues pequeño y humilde, vamos, en ese sentido. El hecho de haber recibido todos estos reconocimientos de la UNESCO, del Consejo de Europa, lo que nos ha permitido ha sido colaborar, bueno, aparte de la visibilidad internacional que también se ha citado, colaborar en red con territorios y organismos que son mucho más potentes que nosotros, pero que se trabaja realmente en red. Cada uno aporta lo que tiene, unos tienen unas cosas, otros tienen otras, pero creo que eso también ha sido una ventaja muy grande. Muy grande. Y otro tema también, que lo dejo también sobre la mesa, sería el de la participación. Creo que el hecho de visibilizar la importancia de nuestro patrimonio a través de programas que están regulados, como por ejemplo acaba de comentar la subdirectora, ¿no? Que incluso hay programas en los que te valoran o te exigen esa participación ciudadana, te proponen cauces en los que se puede, ciudadana y de la sociedad civil, en los que se puede articular. Creo que eso también es una ventaja. Creo que los territorios que contamos con estos reconocimientos tenemos más fácil, o hemos tenido más fácil, el abrir esa gestión a la participación ciudadana. Seguro que en las siguientes experiencias también vamos a incidir en esos aspectos, ¿no? Se me ocurre en participación en red, participación en proyectos económicos conjuntos y demás. Eso es, sí. Esa era la otra cuestión que tenía. Esta participación en red te posibilita acceder pues, a fondos, como pues nosotros, por ejemplo, a fondos FEDER, Next Generation. Lo comentaremos todo durante la mesa. Hemos comentado antes que vamos un poco con retraso, ¿no? Entonces yo intentaré ser rápido y que os presentéis y que habléis de lo que estáis haciendo cada cual. Eva Bizarro trabaja en el Valle de Benasque. Ella es gerente de la Asociación Turística de Benasque, pero además es la gerente del Parque Cultural de la Val de Benás, ¿no? En este sentido,
Ella tiene una doble visión de lo que es el mundo del patrimonio y lo que afecta, ¿no? Esa parte turística, o al menos en una parte de ese turismo de cultura, de patrimonio cultural, y lo que es la gestión de un parque cultural con diferentes bienes, ¿no? En el caso de Benasque, digamos, el bien más significativo es un bien que hemos hablado ya antes, el bien, las fiestas del solsticio de verano de los Pirineos, con varias representaciones en la zona, y que además ha tenido en los últimos años pues, un aumento turístico. Pero, y ahí dejo la pregunta, cuéntame qué ha supuesto esto y hasta qué punto el velar por la conservación de este bien supone mayor o menor intensidad del turismo. No sé si me has explicado bien. Sí, sí. A ver, para nosotros el incluir la fiesta en la lista de patrimonio inmaterial fue muy importante porque estamos hablando de un territorio como Sobrarbe que sufrió el siglo pasado una despoblación muy importante. En los años 60, 70, muchas personas se fueron de los pueblos. Esto significó que hubo pueblos que perdieron, digamos, pues, todo ese relevo generacional que hace que las tradiciones puedan mantenerse, ¿no? Entonces, sabemos de pueblos de nuestro valle y también de otros lugares, porque estamos hablando de una fiesta que se celebra en 3 países y dentro de nuestro país en 2 comunidades autónomas, que realmente sin ese relevo es imposible de mantener, ¿no? Entonces, respecto a lo que fue la declaración, fue un impulso muy importante porque eso, que fue hace 10 años, eso digamos que acrecentó lo que ya comentaba ella, el orgullo de pueblo, ¿no? El decir, es que esto tiene sentido, lo que estamos haciendo tiene sentido. Los pueblos donde se había mantenido la fiesta, donde no había habido tanta despoblación y se había mantenido la fiesta, no habían tenido discontinuidad, pero igual ya había pocas personas y mayores. A raíz de esa declaración hubo un impulso, la gente joven se puso y la verdad es que entonces fue además cuando se empezó a trabajar en red con otros pueblos. Hasta ese momento era cada pueblo hacía lo suyo y como que no tenía importancia, ¿no? A partir de allí pues fue cuando se trabajó en red para la declaración primero y ahora se siguen haciendo encuentros que la verdad es que son súper importantes. Esto obviamente, el orgullo de pueblo hace también que quieras enseñarlo. Y eso hace que promociones esa fiesta, ¿no? Hasta ese momento pues era algo que, bueno, yo lo hago con mis vecinos y ya. El hecho de la promoción tiene cosas, en este caso creemos que tiene cosas muy buenas porque estamos hablando de atraer a un turismo que es lo que nosotros llamamos un turismo de calidad, ¿no? Un turismo que está realmente interesado por conocer la autenticidad de los pueblos, no sencillamente por consumir, sino por consumir. Y es ahí donde tenemos que hacer inciso, o sea, en el sentido de cómo promocionamos estas cosas. O sea, no tenemos que venderlas, sino que tenemos que darlas a conocer, son cosas diferentes, ¿no? O sea, no podemos vender nuestra identidad, no tiene sentido. Entonces, respecto a cuestiones concretas, también podríamos decir que tiene un riesgo, ¿no? O sea, todos sabemos que el turismo puede ser una industria muy depredadora. Lo vemos, de hecho, en la gentrificación. Sí. O sea, el turismo, si no lo controlas, puede ser un poquito salvaje, ¿no? Digamos. Entonces, caemos en el riesgo, según cómo lo hagamos, de banalizar el bien que estamos intentando dar a conocer. Y eso, ahí digamos que tenemos que hacerlo con cuidado, ¿no? También podemos mercantilizarlo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro las comunidades portadoras, ¿no? es que no podemos cambiar nuestro rito, no podemos, o sea, sí que podemos evolucionarlo porque como comunidad obviamente evolucionamos, pero no podemos cambiarlo por hacerlo más bonito para que guste al turista que vaya a venir, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, ¿cómo hacemos que el turismo sea un aliado? Pues para nosotros es la comunidad portadora, o sea, siempre tiene que estar al timón, eso es indispensable,
tenemos que distinguir lo que es el rito de lo que es un producto turístico. Nunca en ningún caso debemos transformarlo en un producto turístico, no lo es, o sea, es parte de la identidad. Y después también, en nuestro caso, tendríamos que empezar a hacer algo que por ahora no lo hacemos, porque sí que es cierto que no consideramos que, digamos, que el turismo nos esté afectando como para poner en riesgo, digamos, nuestra fiesta, pero sí que deberíamos empezar a medir el impacto que tiene, ¿no? O sea, a medir cuál es el impacto del turismo, cuál es el impacto también, o sea, si los jóvenes se van uniendo, ¿no? para que la fiesta continúe. O sea, tendríamos que crear indicadores realmente para saber cómo evolucionamos, ¿no? Por ahora no lo hemos hecho porque creemos eso, que la fiesta está evolucionando bien, pero sí que es cierto que deberíamos pensar en empezar a hacerlo. Bueno, esto lo decía pues porque siempre surge dentro de esa autenticidad del propio bien posibles afecciones por contaminación externa y que muchas veces se malinterpreta, ¿no? Yo creo que lo que acabas de decir, luego nos explicará Mario también, que todo este liderado por parte de la comunidad portadora, yo creo que garantiza bastante, ¿no? Bien, vamos a cambiar un poco ahora de registro. Estamos con Victoria Trasobares. Victoria Trasobares es gerente, ¿lo digo bien? Directora gerente, ya sabía yo que no lo iba a decir bien. Directora gerente de una marca denominada Territorio Mudéjar, que no es otra cosa sino la asociación de municipios, de entidades locales que pretenden gestionar, darle visibilidad a un bien del patrimonio mundial que no es otro que la arquitectura mudéjar de Aragón. Me interesa mucho que expliques cómo se fundamentó esta asociación de municipios, qué características tiene. Sobre todo me interesa esa que no es una asociación como tal cultural, sino que es algo más. Tiene también la consideración de entidad local, lo que supone bastantes beneficios. Y cuál es el día a día en la gestión, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de los bienes que se gestionan a partir de esta asociación son lugares con una muy baja densidad de población, lugares donde es muy difícil poder visitar una parte de estos bienes y el día a día de lo que estés haciendo, que es mucho, ya lo adelanto. Gracias, Pepe. Hola a todos. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y compartir un poco, ¿no? Lo que hacemos y también, pues bueno, ponernos encima de la mesa, como dice Conchi, cosas, ¿no?, que nos preocupan todo el rato y que a veces, pues bueno, es difícil compartir, ¿no? Territorio Mudéjar, la verdad es que casi me hace ilusión que hayas dicho que es una marca, porque no es una marca. Es una asociación de ayuntamientos que a través de un trabajo que en realidad se pensó en su configuración como una herramienta para resolver diferentes problemáticas que acompañan a la declaración de la arquitectura mudéjar de Aragón casi desde sus inicios. Porque, bueno, como ha comentado María, la subdirectora, los bienes son complejos y todos son complejos, pero los bienes en serie son especialmente complejos. Bien en serie es una variante, una variante que además no es especialmente joven, sino que se genera desde el año 79, que aparece la primera, que además que tiene un punto muy innovador, ¿no?, porque lo que agrupan son diferentes bienes que habitualmente se consideraban desde un punto de vista exclusivamente monumental y que trascienden lo monumental porque se incorporan a un patrimonio compartido, ¿no?, que sería la esencia del bien en serie. Pero claro, tiene una complejidad enorme
que desde mi punto de vista, bueno, igual Menorca talayótica nos ha ayudado un poco, pero que todavía no se ha resuelto y que tenemos que seguir trabajando en ello, ¿no? ¿Y por qué es tan complejo? Porque, primero, en el caso de la arquitectura mudéjar de Aragón, tenemos dos fechas, 1986 y 2001, que serían arquitectura mudéjar de Teruel y luego una extensión a la arquitectura mudéjar de Aragón, 2001, que en su propio procedimiento, si ahora es complejo, en el año 2000, entre el 2000 y 2001, ya empezaba a vislumbrarse esa complejidad porque es justo el momento del punto de inflexión entre las antiguas declaraciones y las nuevas, es cuando se empiezan a incorporar todas estas cosas que hemos estado comentando, que si las 4 Cs, que si las 5 Cs, que si los documentos de Nara, en fin, todo. Y a la arquitectura mudéjar de Aragón justo le tocó ahí, ¿no? En ese momento. Y ya la propia declaración generó una complejidad enorme de identidad del bien. La marca estaba muy definida, arquitectura mudéjar de Teruel. Ahora todavía hablo de territorio mudéjar y me dicen, ah, qué bien, ¿qué tal por Teruel? Pues genial. Quiere decir, nosotros trabajamos, intentamos que haya un patrimonio compartido, pero estamos en otro sitio, ¿no? Y la ampliación a la extensión en el 2001 con 6 edificios añadidos, en total 10 edificios, creó una situación bastante compleja porque fue, no sé, en este caso María puede contestar mejor, que conoce todo lo que conlleva, pero en el caso español yo creo que fue el primero en el que se hizo un corte drástico en el número de elementos paradigmáticos en cuanto a lo que significaba la arquitectura mudéjar de Aragón. De 162 bienes que compaginaban 157 edificios inmuebles y 5 muebles que se consideraron las techumbres, 5 techumbres como elementos muebles, como si estuvieran disgregados, ¿no? del edificio, se bajó drásticamente a 10 edificios paradigmáticos en un entorno temporal de 2 años, más o menos. Con un momento en el que la comunicación de esas candidaturas ya empezaba a ser interesante, porque tuvo mucha comunicación, a pesar de no existir pues, redes sociales y demás, tuvo una amplitud de comunicación y las comunidades portadoras de esos 162 bienes iniciales hicieron suya la marca, cuando en el 2001 se dijo que eran solo 10. Y eso es muy difícil, que no hemos resuelto. Es absolutamente difícil. Entonces, territorio mudéjar surgió, bueno, se diseña durante 10 años, de entre el 2010 y el 2018. En un principio, para resolver las problemáticas de 2 bienes patrimonio mundial en 2 de las localidades de la lista, Cervera de la Cañada, la iglesia de Santa Tecla de Cervera de la Cañada y la iglesia de la Virgen de Tobez, en los que, bueno, os voy a decir números. En la declaración tenemos Zaragoza capital, 727.475.000 habitantes, la cifra de noviembre, Tobez 198. ¿Vale? Entonces, entre medias están Teruel, en torno a unos 70.000 habitantes, si me confundo pues me lo decís, Calatayud 20.000 habitantes, Cervera de la Cañada 270 y Tobez 198. Esos son los números de habitantes que tenemos. Las diferencias entre la diversidad de lo que es el territorio hace muy difícil la gestión. Esas 2 localidades querían trabajar, tenían el patrimonio como uno de esos elementos clave, la comunidad portadora totalmente volcada, el trabajo en ayudarse de otras administraciones para poder conservar su patrimonio también, en fin, estaban haciendo todo, pero son excesivamente pequeños para poder hacer determinadas cosas y entonces surge una primera idea de red entre estos 2 lugares y 2 pueblos más, Aniñón y Torralba de Ribota, que no están dentro de la lista, pero con los que había muchos vínculos a todos los niveles. Tamaño de lugar, patrimonio importante, metidos en esa lista inicial y tal. Y la idea era trabajar en las 5 Cs. Era el conocimiento, es decir,
generar un conocimiento cercano al lugar del patrimonio. Se investiga muchísimo a todos los niveles. El Mudéjar, además, especialmente, ha tenido un investigador fundamental, pero también muy cercano a esta idea nuestra, y la idea era que acercáramos las metodologías de investigación al lugar desde donde trabajamos. Compartir el tema de fortalecimiento de capacidades con la comunicación, es decir, la comunicación en medios es buena, pero cuando no surge desde las propias comunidades es complejo que tenga un impacto real. Entonces nosotros queríamos trabajar en medios de comunicación tradicionales, es decir, estamos haciendo esto, esto y esto, pero no queríamos que las comunidades portadoras se enteraran los últimos, que suele pasar. Entonces, lo que hicimos es empezar a diseñar una serie de herramientas para ir paralelamente, para que nunca los habitantes fueran los últimos en saber qué se va a hacer, qué vamos a hacer, qué actividades, etc. Conservación, no desde un punto de vista, por supuesto, la conservación tiene toda una serie de procesos, hay una serie de administraciones con una serie de competencias, hay que conocer bien todos esos procesos, pero sí que pensábamos que era muy interesante generar ese concepto de conservación preventiva, que también ya en el 2009-2010 estábamos ya ahí, ¿no?, en esas, y que no es otra cosa que estar, ¿no?, en el sitio todos los días, que si te entra tierra la barres, que si se te cae un alabastro, pues estás allí a los 2 días y sabes qué ha pasado y se lo puedes comunicar. Es decir, activar unos procesos de conservación basado en la prevención del día a día, y que a mí me gusta compararlos, y perdón, ¿vale?, pero es generalizado, en esa labor que hacían las señoras que cuidaban las iglesias o el patrimonio, y recuperar un poco esa idea y fortalecerla, ¿no? Porque pues la población envejece, las señoras ya te dicen, yo ya no puedo mover los bancos, ¿qué hacemos? Pues vamos a generar algo en lo que estéis presentes porque lo tienen como muy propio, pero os ayudamos a profesionalizarlo para que vosotros disfrutéis de la conservación, no que sea un peso. Entonces, ese tipo de conservación preventiva es muy importante porque, bueno, pues permitía asesorar, ¿no?, a los diferentes ayuntamientos que, por otro lado, pues no tienen personal suficiente como para poder abordar. Y, por último, las comunidades portadoras, que las he estado comentando todo el rato, porque para nosotros son transversales. Es decir, partíamos de esas 4 Cs primeras, luego las 5 Cs, pero esa comunidad portadora, desde mi punto de vista, yo creo que se incorporó como C ahí porque es transversal. Tenemos que tenerla en cuenta en todos los procesos. Y con esas premisas se diseñó Territorio Mudéjar. No se iba a llamar Territorio Mudéjar al principio, es decir, fue una cosa que fue evolucionando. Llegamos, bueno, no se pudo hacer en los primeros tiempos, nos costó 8 años, hasta que encontramos la figura, porque era muy importante, esto sí que ya es un poco mío, ¿no?, porque procedo del entorno privado de la gestión, ahora hace 26 años, ¿vale?, que me dedico a esto, y para mí siempre ha sido fundamental tener un equilibrio entre la gestión estratégica y la aplicación al ámbito patrimonial. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas en el patrimonio, pero como no tengas una entidad jurídica propia, es decir, que te dé libertad, en cierto modo, para hacer lo que piensas que quieres hacer, es muy difícil poner en marcha proyectos. Es muy, muy complejo, porque requiere como mucha, pues bueno, unas unanimidades y unos consensos que a veces son difíciles de llegar a ellos. Entonces, la idea era crear una entidad pequeña que, con esas premisas, pudiera ir avanzando. Nos encontramos con que la idea gustaba mucho, que nos apoyaba, aunque tiene ámbito regional. La Asociación de Territorio Mudéjar es aragonesa, es de toda la Comunidad Autónoma de Aragón, pero tuvo una especial incidencia por los impulsores, en este caso los 3 bienes de la lista, Tobez, Calatayud y Cervera de la Cañada,
Y bueno, tuve especial interés en una administración, que es la Diputación Provincial de Zaragoza. Se apoyó el proyecto. Yo siempre digo que hay que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con las personas adecuadas, y así igual te salen las cosas. Entonces, bueno, estábamos en ese momento y se agruparon 20 ayuntamientos en un primer intento de 30 invitaciones, que conste que hubo 30 invitaciones a todos los pueblos, o sea, a todos los lugares que con el profesor Borrás hicimos en la primera lista y que afectaba a todo Aragón. Lo que ocurre es que nos respondieron 20 ayuntamientos de la provincia de Zaragoza solamente, y actualmente estamos con el número 50. A estas fechas tenemos 50 ayuntamientos asociados. El éxito, que no me gusta hablar de éxito, sino el ir avanzando, ir creciendo, yo creo que es más el proceso, ¿no?, de trabajo. Hemos intentado aplicar el sistema de calidad de trabajo tan exigente que tiene un bien patrimonio mundial. Lo mismo que se hace con los bienes de patrimonio mundial, hacemos con el resto de bienes que están en los ayuntamientos que no. Y les damos identidad de marca, que ahí sí. ¿Por qué? Porque en la primera reunión que tuvimos, yo tuve un alcalde que me dice, mi torre es patrimonio mundial. Entonces, a mí me ha tocado mucho decir, pues ya lo siento con todo el cariño del mundo, pero no lo es. Pero no pasa nada, porque podemos trabajar igual, porque lo importante no es la marca, es el proceso de trabajo de calidad que imbrica la marca. Es decir, tenemos que trascender el monumento para integrar todo lo que rodea, pero también tenemos que trascender la marca, porque lo importante de la marca es la excelencia, y la excelencia solo se consigue en el proceso de trabajo. Y de esa manera, pues ya cada ayuntamiento nos utiliza como quiere. Unos lo que quiere, unos más, otros menos, unos quieren asesoramiento completo, otros solo quieren estar ahí, otros quieren más, y entonces el mudéjar, como sabéis, bueno, es como cualquier patrimonio. No podemos cortar en trocitos un edificio que tiene un trocito que nosotros denominamos mudéjar, y entraríamos en la parte, ¿no?, de definición. Entonces nosotros trabajamos con todo el patrimonio en conjunto, y el monumento como un generador de toda una serie de procesos inmateriales en los que las comunidades y los habitantes están implicados, ¿no? Y entonces ya entramos con todo. Trabajamos con todo. Monumento, urbanismo, procesos de trabajo, inmaterialidad, a todos los niveles, tanto en procesos materiales, paisaje, por eso estamos, claro, nosotros somos muy de redes, ¿no? Entonces nos hemos unido a diferentes redes, que para nosotros creo que ha sido muy, muy importante en la visibilidad. Y nos hemos unido a la Alianza de Paisajes Culturales y Sitios Afines. No somos un paisaje cultural, pero trabajamos con la metodología de paisaje cultural. Y nos hemos unido a la Red de Medinas, que es ya internacional. La primera es ibérica, con Portugal y Andorra, y la segunda es internacional, con sede en Córdoba. Y creo que es importante eso, ¿no?, que nos hemos sabido mover en todos los escenarios, ¿no? Podemos movernos en un escenario internacional, pero ahora mismo, y os lo digo, tengo un albañil cogiendo una muestra de una esfosforescencia de un ladrillo y que me lo va a meter en un tarrito estanco para mandarlo a un laboratorio en la Universidad de Granada para ver si podemos mejorar el mortero de aplicación en un proceso de intervención que había ahora mismo, ¿no?, en una de las iglesias. Entonces, estamos así, ¿no?, tanto internacional como en el local implicados. Bueno, yo... No sé si he sido muy larga, lo siento. Que nos llaman a comer. Que nos estamos enrollando mucho. Que a las 12:15 deberíamos acabar. No, perdón, a las 12:45 deberíamos acabar la mesa. Bueno, seguro que se quedan muchas cosas por hablar, ¿no? Lo que pasa que me gustaría dar la oportunidad a todos vosotros de que explicaseis vuestra experiencia, ¿no? Vamos a la parte de la más fundamental, ¿no?, sobre todo cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, ¿no?, de la comunidad portadora. Si alguien podemos reconocer en esta mesa como parte integrante de la comunidad portadora es Mario Palayaruelo. No sé qué
qué puesto tiene o que si dirige, coordina la Asociación de Navateros de Sobrarbe, pero es la persona ideal para que nos explique cómo esta comunidad aportadora ha promocionado una candidatura, ha conservado este bien inmaterial y sobre todo qué os ha supuesto desde que se declaró hasta ahora, qué beneficios, si los hay, o si no os ha cambiado nada, o qué. Me temo que sí les ha cambiado, porque yo que he tenido ocasión de ir a alguna presentación, algún libro y demás, creo que hay una ilusión detrás de todas las personas que están en esta asociación que bueno, es digno de elogiar, ¿no? Mario, cuéntanos tu experiencia, por favor. Vale, lo primero de todo, muchas gracias al equipo de Patrimonio por invitarnos y a todos y todas vosotras por venir. Tenemos gente que ha venido de muy lejos, muchas gracias. Y la declaración que recibimos de UNESCO como actividad patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, para nosotros fue un reconocimiento a todo el trabajo que hemos estado realizando durante muchos años. Estamos hablando de 40 años. Estamos hablando de casos en los que empezó un abuelo o un padre y están continuando ahora un hijo o un nieto. Entonces, que un organismo internacional, un poco la máxima figura del patrimonio, te dé ese título, para nosotros es un orgullo tan grande que nos inyecta una energía que todos y todas lo sabéis cuando estáis metidos en proyectos. A veces las cosas van bien, a veces las cosas van mal, y es un consumo de energía. Que de repente una institución llegue y te reconozca todo tu trabajo y el de toda la gente que has conocido que ha pasado, es una inyección muy necesaria. Y una de las cosas que tú has visto es esa ilusión que tiene el equipo que estamos trabajando, que es un equipo muy amplio y pues que viene muy bien para nuevos proyectos, nuevas ideas, tener esa energía para acometerlos. Yo tengo que decir que pude asistir al encuentro de asociaciones, este encuentro internacional, y lo que se respiraba allí era, bueno, todo el mundo ilusionado, contento, orgullosos de lo que representaban, ¿no? En Aragón hay varias asociaciones de navateros. Yo conozco a Mario, por eso lo he invitado. Por supuesto que hay otras asociaciones y la idea es esa, ¿no? Contar con todas ellas para poder hacer actos, trabajar en red y ayudar en lo que podamos, ¿no? Sí, o sea, para nosotros como asociación es muy importante ayudarnos entre todos nosotros. Colaboramos cuando podemos con los del Gallego, con los de Hecho, pero también con otras comunidades autónomas, como puede ser Navarra, como puede ser Valencia, e incluso con otros países de Europa, incluso Canadá. Entonces, es una de las cosas bonitas de las actividades patrimoniales, esa unión, esa cooperación entre todos. Y, por supuesto, también súper importante la colaboración entre la gente que está moviendo la actividad y los distintos organismos que nos apoyan. Hay muchas formas de apoyar y, en concreto, Patrimonio siempre nos apoya mucho y eso es algo muy importante porque al final a veces piensas, pues esta cosa que estoy haciendo a lo mejor es una locura mía, ¿no? Pero cuando encuentras ciertos apoyos te das cuenta que no es una locura tan loca, sino que es algo que es interesante y que merece la pena seguir construyendo. Muy bien. Pues vamos a acabar de presentar con otra locura. Ernesto. Ernesto es una persona que lleva toda la vida peregrinando. Es un peregrino, es un amante del Camino de Santiago y yo creo que en su ADN está el promover, el disfrutar y hacer entender a todo el mundo que esto del Camino de Santiago merece la pena. Vuelvo a decir, no sé si era ahora el secretario, miembro... Sí, director. Director técnico de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago francés. Aunque os parezca, esa figura jurídica es muy similar
a la de territorio mudéjar, pero le dejaré que la comente él. Ernesto, yo voy a ir al grano. Al grano directamente. ¿Qué tenemos que hacer en Aragón para que el Camino de Santiago tenga la representación, el Camino de Santiago francés, tenga la representación, la importancia y el reconocimiento, no solo el reconocimiento internacional, sino el reconocimiento social que tienen otras partes de otros caminos de Santiago? Bueno, pues primeramente felicitar a la Dirección General por estas jornadas. Creo que son muy interesantes. No sé si lo hacéis cada año, cada 2 años. Creo que eso es debería lo que tener una Estas periodicidad. son la segunda. Intentaremos. La siguiente, bueno, yo creo que lo comentará al final de la jornada la directora. Ya tenemos pensado lugar también. Agradecer también el que nos hayáis invitado a participar en este foro. Y bueno, explicar que la Asociación de Municipios del Camino de Santiago nació en Jaca y nació un poco con el criterio de huir de la comunidad, porque sentíamos que el Camino de Santiago no estaba valorado. Estaban en un territorio que es la Jacetania y la Alta Zaragoza, que quedaba siempre en un segundo plano, en una pugna con la nieve, ¿no? Muchos consejeros, yo ya llevo muchos años, como has dicho, ya soy muy mayor, ya me ha tocado bregar con muchos políticos y la verdad es que fue baldía la lucha. En 2007 me armé de valor, yo promoví esta asociación que hoy está implantada en 5 comunidades autónomas. Forman parte 115 municipios de las 5 comunidades de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla, León y Galicia. Me ha agradado muchísimo encontrarme con el antiguo comisario del Camino de Santiago en Castilla, León, Enrique Sainz, con quien luego departiré seguro ampliamente. Y lo que buscábamos era que desde fuera pudiéramos obtener el reconocimiento que no conseguíamos desde dentro. No se valoraba el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, como hemos hablado mucho antes, me ha gustado mucho oír a la subsecretaria de Cultura, porque con lo que cuesta conseguir una nominación de este estilo, que esto es más que Eurovisión, y además no solo eso, porque el Camino de Santiago fue reconocido como primer itinerario cultural por el Consejo de Europa en 1987. En 1993 tuvo el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Mundial. En 2004 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, Camino Calle Mayor de Europa, etc. Tenemos más condecoraciones que estos ancianos militares coreanos que llevan medallas hasta en los pantalones, ¿no? Pero, sin embargo, vemos que el camino, siendo un recurso óptimo para luchar, por ejemplo, contra la despoblación. Yo he estado recientemente en un congreso en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Estuvimos también el año pasado en México y este año vamos a ir a Brasil. El ejemplo es el Camino de Santiago. El ejemplo es el Camino de Santiago como un producto que lucha, o sea, un artículo, un elemento de lucha contra la despoblación, entre otras cosas. Al luchar contra la despoblación, animamos a los productores locales a que pongan su creatividad al servicio de esos peregrinos que no se lo van a llevar en la mochila. Ahora vamos a inaugurar un hub en Belorado, precisamente como un proyecto europeo de 2 millones de euros, un Sudoe, un Interreg Sudoe, que estamos realizando con Francia y Portugal. Y lo que queremos también es no solo que sirva el patrimonio, que sirve, sino que el patrimonio no sea monitorizado solamente, no se convierta en turismo. Nosotros tenemos una gran pugna que es si es peregrino o es turigrino. Esa diferencia es muy importante porque, por un lado, estamos consiguiendo que el patrimonio, esto en Aragón quizás podíamos hablar de muchos elementos patrimoniales que están cerrados a cal y canto, pero en Castilla y León, por ejemplo, se me ocurre ahora, bueno, Enrique conocerá muchísimo mejor que yo,
pero está la ermita de San Nicolás en el puente de Fitero, justo en el cruce, en la frontera, en la muga entre Burgos y Palencia, que la está explotando una fundación que ha constituido un catedrático italiano, Paolo Caucci. Y bueno, era un sitio que estaba, yo creo, cerrado, y también está la iglesia de San Antón, que también se está utilizando como hospital de peregrinos. Quiero decir que las propias entidades de peregrinos están ayudando a sostener el propio patrimonio que por otro lado estaría abandonado, cerrado o, bueno, esperando que su vetustez le alejara del olvido. Sin embargo, esta oportunidad que abre el Camino de Santiago, ya acabo de llegar ahora antes de ayer, estuve en una reunión con los alcaldes de León y de Galicia en Molinaseca, y me decía el alcalde que estaba muy indignado este año porque con los incendios había ido muy poca gente. Solo Molinaseca, para que os situéis, tiene 800 habitantes. Estaba muy enfadado porque este año solo le habían pasado 75.000 peregrinos. Enfadadísimo. Trajimos por una experiencia que tuvimos, bueno, vamos moviendo a nuestros alcaldes para que sobre todo cuenten a los de Aragón de primera mano cuál es la experiencia de sus propios pueblos. Trajimos a la alcaldesa de Castrojeriz, a Beatriz Francés, una mujer muy dinámica. También Castrojeriz tiene 700 habitantes, y les contó a los de Villanúa, que estaban en esa reunión, que cada año recibía unos 65.000 peregrinos. El Sacobeo, junto con la Universidad de Santiago de Compostela, realizó un estudio del impacto económico que tiene el Camino de Santiago en las arcas municipales o en las arcas autonómicas, etc. Este estudio venía a dictar que cada peregrino tiene un gasto medio estimado de 62 euros día, teniendo en cuenta que el Camino de Santiago francés por Aragón, Huesca y Alta Zaragoza tiene una media de 4 o 5 etapas, gasta muchísimo más que un esquiador, teniendo en cuenta que desestacionaliza. A mí me llama la atención cuando muchos empresarios dicen no hay que buscar un producto desestacionario, pero si tienes el Camino de Santiago. Si esto lo tuvieran los catalanes, nos darían cañas con onda porque seguro que sabrían exprimirlo mucho mejor que nosotros. Pero también, por otro lado, es verdad, y ahora hemos hecho con el Ministerio de Cultura, con Patrimonio, hemos hecho una campaña porque vemos que hay un cierto o un gran desarraigo por parte de los vecinos con el reconocimiento de patrimonio mundial. Es decir, yo he estado en Coimbra y he visto que todas las placas de las calles tienen el logotipo de la UNESCO, ¿no? Por ejemplo, o sea, lo maman. Desde niños saben que están en Jaca. La gente no sabe que están en un sitio que es patrimonio de la humanidad. No lo sabe, porque el reconocimiento es al camino y a los lugares adheridos al camino, ¿no? A los monumentos, ¿no? No es como en Francia, que son monumentos concretos y hay solamente unos tramos del camino. Por ello, hemos hecho, no sé si lo conocerá nuestra secretaria, subsecretaria, no sé, yo te asciendo para... Le has subido el rango. Te subo de rango. Hemos hecho una campaña, solicitamos a la UNESCO la autorización y hemos hecho una campaña para sensibilizar en todo el territorio, en las 5 comunidades, para que los comerciantes y las entidades públicas y privadas coloquen estos pequeños displays, ¿no? Estos pequeños cartelitos que pone soy patrimonio, identificando mi local es patrimonio, aunque luego pones patrimonio mundial, pero haciendo este pequeño juego que nos hizo una empresa de Madrid de marketing y que ha tenido mucho éxito. Luego mi compañera Sandra, que ha venido a acompañarme también, os dará, si queréis, alguno para que lo pongáis también y nos hagáis publicidad, ¿no? También, paralelamente
a todos nuestros socios, a los 115 ayuntamientos, les hemos mandado una placa para que la coloquen en los ayuntamientos. Es una placa, no sé, el material duro, o cemento, hormigón, no sé lo que es, pero es una potente para que la tengan puesta, no sé, de esta manera también trascienda este reconocimiento internacional. Pero para nosotros el reconocimiento no tiene que quedar solamente en eso, en el reconocimiento, sino en implicar a la población, porque creo que una vez que se ha conseguido esto es como quiero un coche, y cuando tengo el coche pierdo interés, ya quiero otra cosa. Quiero que me reconozcan como patrimonio, y una vez que tienes el patrimonio mundial, el reconocimiento hecho, ya como que esto no tiene interés, ¿no? Y yo creo, una de los slides que has puesto era los condicionantes, ¿no? Las obligaciones que esto conlleva, los deberes y los derechos. Y es verdad, nosotros ahora se está moviendo dentro del camino también otra candidatura para el reconocimiento de la hospitalidad y la acogida como patrimonio inmaterial. No sé qué rumbo llevará ni en qué situaciones, porque yo no soy técnico, con lo cual no sé. Pero creo que al final solo queremos esas medallas. Y a mí lo que me preocupa es que se quede solamente en eso. Yo creo que la labor, hablaba mucho con compañeras tuyas, no sé si conocías a Grial Ibáñez, y pues siempre hablábamos de esto, ¿no? Parece que vamos a conseguir cosas para luego que se queden sobre la mesa, ¿no? Y a mí eso sí que me preocupa cuando oigo estas candidaturas de los navateros, me preocupa por el hecho de que posteriormente puedan quedar un poco diluidas, ¿no? Pero vamos, como oportunidad, como me preguntabas... Ernesto, es que, claro, yo lo que estoy observando que muchas veces, sobre todo la propia administración o los técnicos de la administración, tenemos esa meta, ¿no? Es decir, vamos a ver cuándo podemos declarar. Lo importante es lo que acabas de decir, ¿no? Una declaración no puede ser nunca una meta, sino que tiene que ser siempre un inicio. Un medio. Nos vamos muy mal de tiempo y no nos va, y no vamos solamente, a nada. Solamente aprovechando que está la directora. Sí, ahora. Desde luego le damos vueltas a fórmulas de gestión, incluso las diseñamos para poder hacer esa declaración. Órganos diferentes, trabajamos en red, ponemos proyectos europeos, conseguimos dinero que nos puede venir de aquí y de allá, pero ¿es consciente la sociedad de que el apoyo fundamental para que un bien tenga éxito, y dentro del concepto de éxito es orgullo, promoción, turismo, ¿es consciente la sociedad que vive en estos territorios con esta denominación común que es el reconocimiento internacional, que se pueden favorecer de ellos y que son unos privilegiados por vivir allí? Has dicho que en el Camino de Santiago parece ser que no. Al menos en el tramo aragonés del Camino francés. No, el tramo en otros aragonés sitios no. nos has dicho, Conchi, que sí, que en cuanto a la población, o sea, en cuanto a la comunidad portadora, que esto ha supuesto un empuje tremendo. En el caso del Mudéjar, que ha explicado muy bien Victoria, que evidentemente hablamos de arquitectura mudéjar, pero son unos bienes concretos, precisos, de un bien seriado, unos en Teruel, otros en la provincia de Zaragoza, pero todo el mundo que tiene su iglesia con su torre mudéjar o iglesia mudéjar en general, todo el mundo se ha subido al carro. ¿Qué le pasa al Camino de Santiago en Aragón? Que no somos capaces de decirle a nuestros amigos navarros que se vengan unos cuantos para aquí. No todos, unos cuantos nada más. ¿Qué le estamos haciendo al Camino de Santiago? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo no conozco concretamente el caso, pero en general del patrimonio, o sea, en la gestión local del patrimonio, sí que veo que es muy importante, y creo que lo hemos mencionado todos, que los que estamos generando dinámicas y coordinando proyectos, impulsando proyectos, nos tenemos que centrar mucho
en la parte local. O sea, los proyectos de fundamental. patrimonio que tienen que tener en cuenta muchísimas cosas, pero tenemos que centrarnos en lo que puede aportar a la comunidad. O sea, no plantearlos tanto como se hacía hace unos años, como una visión turística, sino con una visión más de mejorar la calidad de vida de la población local. Entonces, para eso es fundamental lo que también habéis comentado todos, crear ese vínculo, recuperar, fortalecer, apoyar el vínculo entre las personas y su patrimonio. Y eso se empieza en los colegios cuando son muy pequeñitos. Cortamos. Eso es. Tenemos que cortar ya. Siempre pasa en estas mesas que entre el que se presenta, la experiencia de cada cual, después cuando llegamos a la parte interesante, pues decimos que tenemos que acabar, ¿no? De todas formas, ahora hay un café y en este café podemos continuar con todo. Bueno, y después del café ya sabéis dónde estamos y podemos continuar. Ernesto, Mario, Victoria, Eva, Conchi, muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Y seguimos trabajando. Es que no da para más. Entonces la próxima sería sobre las 1:15, ¿no? 1:15 empezaría la... Sí. Bueno, mantenemos desde luego la pausa de café de la media hora de duración. Por lo tanto, la siguiente conferencia comenzará a la 1:15. Gracias a todos. Había que echar moneda en el parquímetro. Sí, sí, sí.
¿Qué tal? Bueno, pues vamos a ir empezando. Espero que el cafecito ya os haya dado fuerzas. Vamos a la recta final de la mañana, que va a ser muy cortita, porque a las 2:30 vamos a intentar seguir el planning del catering abajo, en el mismo sitio donde se ha realizado el café y donde habéis tomado contacto unos con otros. Vais a poder también tener un catering, una comida, ¿vale? A las 2:30 intentamos que sea así. ¿Por qué? Pues porque el siguiente ponente, queridos amigos, amigas, el siguiente ponente nos va a explicar en qué momento, estado y situación, minuto y resultado, que dicen los periodistas deportivos, se encuentra el expediente del Castillo de Loarre. Él es Enrique Sáenz Martín, redactor del expediente. No voy a desglosar su currículum porque evidentemente es una eminencia y además es de una de las ciudades más bonitas de España, porque yo la conozco bien, he actuado muchas veces en el Teatro Zorrilla y quiero seguir yendo. Es de Valladolid. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, Augusto. ¿Era Augusto o Emperador tu nombre? Ambas. Bueno, pues buenos días a todos. En fin, aunque ya estáis un poco cansados, pero este café supongo que habrá servido para cortar un poco el ritmo. Y después de las interesantísimas intervenciones esta mañana de María y de todos los representantes de los sitios que están ya trabajando con esos reconocimientos internacionales, me toca a mí hablar de un tema, en fin, lo primero que quería deciros es que me siento como viniendo a vender miel al colmenero. Primero me presento, soy Enrique Sáenz, arquitecto, especialista en patrimonio cultural, que es en lo que llevo trabajando al menos desde hace 20 años. He estado 16 años en la Dirección General de Patrimonio Cultural de un territorio que siempre hemos sentido muy cercano a este vuestro de Aragón, porque nos parecemos en muchas cosas. Somos el germen de España, Castilla y Aragón, ¿no? Pero además somos una tierra también con muchos problemas de despoblación, pero también con una gran riqueza de recursos patrimoniales y de patrimonio cultural, y también con un territorio rural, pues, en fin, necesitado de atención. Todas estas cuestiones nos hermanan bastante. Entonces, para mí es siempre pues, un placer estar en Aragón y estar aquí en Huesca, de la mano en esta ocasión de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Quiero agradecer a Gloria su confianza, no solamente por estar hoy aquí para contaros los trabajos que con ellos estamos haciendo sobre el Castillo de Loarre y el expediente posible de Patrimonio Mundial, sino también por su confianza en que, bueno, pues que han depositado en mí para poder, con mi equipo, el equipo de profesionales que trabajamos en el campo del patrimonio mundial, podamos haber ayudado hasta este momento en este trabajo del castillo. Quiero también mencionar a Antonio García Olmedes, a José Luis Corral y a Esteban Sarasa, que es el comité científico que junto conmigo y con el personal, con Pepe, Andrés y la propia Gloria, pues hemos estado trabajando en el documento que ahora, en el tiempo que espero que no... que va a tener que ser más corto, según me han dicho, que lo que estaba previsto inicialmente, pueda contaros. Un documento que efectivamente, si bien va a situar el punto en el que el expediente se encuentra en este momento, pero que también no es tanto un reflejo de ese punto, sino saber qué estrategias, cuál es el punto de trabajo que en este momento se viene haciendo, cuál es la intención también de la Dirección General en relación al expediente de candidatura. Lo que la Dirección General nos encarga, a mí como profesional y al equipo, es a partir de una situación que es que el Castillo de Loarre está incluido, como ha dicho María, en la lista indicativa española para Patrimonio Mundial desde el año 2007. Desde entonces apenas había habido una actividad que hiciera avanzar el expediente, tanto en el propio gestión del castillo como a la hora de poder articular un expediente que se pudiera presentar en la Secretaría de Patrimonio Mundial, y es por eso por lo que en este momento pues, el Gobierno de Aragón y su Dirección General me solicita pues, hacer este análisis que vamos a decir es un predosier, lo hemos llamado así, no es por lo tanto el expediente voluminoso, no está reducido con el número de palabras como sí que sucede en el patrimonio inmaterial, será un expediente voluminoso. Este es un informe que se acerca a las 100 páginas sobre vamos a decir, la viabilidad, el momento actual, dado que cuando se inscribe en la lista de Patrimonio Mundial es hace ya 18 años, pues habida cuenta de todo ese proceso que también nos ha descrito María esta mañana, de cambio en las propias mentalidades de lo que es el espíritu de Patrimonio Mundial, de lo que son la incorporación de la estrategia global, las 5 Cs, etcétera,
¿tiene sentido en este momento, o qué sentido tiene, o cuál es el valor universal excepcional que el Castillo de Loarre puede pedir que se reconozca a nivel internacional y que, por lo tanto, se inscriba en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO? Este es el estudio que hemos hecho. Estudio que, por otra parte, en este foro, aunque tenéis todos más bien un perfil técnico, trabajáis, por eso también es eso de vender, sentirme como vender miel al colmenero, no solamente porque estoy en vuestra casa, en vuestro territorio, en vuestro castillo, sino porque también estáis acostumbrados a trabajar con expedientes de valorización del patrimonio, de protección, y por lo tanto pues conocéis bien de lo que puedo hablar, ¿no? Pero he querido hacer no una traslación directa de lo que es ese informe, que quizá tiene un carácter más, un poco más antipático por la cantidad de tablas, comparaciones, filtros. Hay una metodología para establecer cuál es la conclusión a la que quiero llegar al final y que os voy a exponer de cuál pudiera ser una hipótesis de valor universal excepcional a tenor del momento actual del patrimonio mundial para el Castillo de Loarre. Y he querido más bien, pues haciendo este resumen en el tiempo que tenía disponible y para esta jornada quizá un poco más ligero, un poquito más superficial, pero que creo que vais a entender bien cuáles son, en definitiva, o pretendo trasladar, cuáles son los puntos fuertes que el Castillo de Loarre puede presentar para solicitar esa inscripción hoy en la lista de Patrimonio Mundial. Y bueno, a partir de ahí habrá que seguir trabajando, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver si funciona. Vamos a empezar con unas imágenes del Castillo de Loarre que a lo mejor para algunos de vosotros son inéditas, para otros muchos no, y que no pertenecen al mundo de la gestión del patrimonio, sino al mundo del cine. Es una presentación del castillo que para mí, al margen de la popularidad, de la difusión que el castillo tiene a través de un medio como el cine, también presenta algunas cuestiones en las que nos hemos fijado también, o resume muy bien, o refleja muy bien algunas de las cuestiones de las que ahora hablaré para construir ese valor universal excepcional o para hacer una hipótesis. Supongo que sabéis de qué película se trata, si no, al final desvelaremos el título. Reconocéis algunos elementos, el Palacio del Mirador de la Reina, la aproximación al castillo, y tanto los elementos que aparecen en la película como los personajes y la historia que se cuenta, aquí solo hay 20. Ya lo digo, en Irati, ¿no? Pues creo que tienen que ver con algunos de los aspectos que quiero comentar. Gratissimo, Juvenis. Eneco, cognomento arista. Patipila. Dejaos de formalidades y guardad los rezos para el abuelo. ¿Cómo está? Con mucha fiebre, pero ahora más tranquilo. Vuestra madre lo cuidó anoche. Llegó ayer de Tudela. Está ansiosa por veros. Cansada de tanto esperar. Mejor dicho. Madre. Salam aleikum, doña Oneca. Bien, vamos a dar aquí este pequeño tráiler. Vemos que son personajes que pertenecen además a distintas culturas. Salam aleikum es una reina de Al-Ándalus que está siendo hospedada en un castillo de un territorio cristiano, acogida por un monje, que se supone que está en un monasterio, que parece que es en un castillo, nosotros reconocemos el Castillo de Loarre. Bien, ¿cómo nos aproximamos a qué posibilidades o cómo vemos ahora la inscripción de un castillo medieval europeo, español, en la lista de Patrimonio Mundial? Pues lo primero que nos damos cuenta y que hicimos en esa prospección, en una prospección necesaria, pero también teniendo como telón de fondo toda esa nueva visión que se exige ahora a las inscripciones en la lista y que María ha estado muy bien que hayamos empezado con esa exposición de María Gúndez, su directora del Ministerio. Pues claro, los castillos son de los elementos más representados en la lista de Patrimonio Mundial. He puesto aquí algunos ejemplos en los que no nos vamos a detener, ¿no? Pero esta prospección de castillos con este nombre, a veces son castillos, fortalezas, recintos amurallados, nos permite hacer una perspectiva de saber si tiene sentido que hoy propongamos a la UNESCO, aunque lleve en la lista indicativa española 17 años, ahora otra vez un castillo medieval, un castillo español, un castillo europeo. Si tenemos ya castillos como la colina de Buda en Hungría, el Marsborg en Polonia, el castillo fortaleza con baluartes como Cuba, en San Pedro de la Roca, el Castel del Monte en Italia, el sistema de castillos de Bellinzona en Suiza, la fortificación de Elbas en Portugal.
Bueno, sin entrar a mucho detalle, podemos sí que en esa perspectiva decir, pues vaya, por un lado hay muchos castillos, hay decenas de castillos inscritos ya en la lista de Patrimonio Mundial. ¿Qué puede aportar el Castillo de Loarre? Esta pregunta nos la hacemos al principio, antes de empezar a rellenar todos los pasos del expediente, ¿no? Y bueno, la sorpresa positiva fue que nuestro castillo, en principio, no se parece, vuestro castillo, el Castillo de Loarre, tampoco así a simple vista, no solamente por lo que es la tipología arquitectónica, la configuración arquitectónica o paisajística, sino también por su propia naturaleza de connotación histórica o social con estos otros castillos, ¿no? En fin, estamos hablando de que estos otros castillos son castillos de gobierno político con Ciudad de Buda, con la aparición ahí de los palacios del siglo XIX, castillos de la orden teutónica que son más un monasterio que un castillo en una tectónica totalmente distinta al castillo de Loarre de piedra medieval, los castillos abalortados preparados para la artillería, para la defensa de costa, el Castel del Monte Italia, que es una joya simbólica más que para la defensa, como un hito paisajístico de relevancia arquitectónica sin ninguna ensimismado en lo que es su propia forma. El sistema de castillos de Suiza se inserta en todo un sistema urbano montañoso, o las ciudades fortificadas como Elbas, pues nada tienen que ver con el castillo de Loarre, que es un castillo roquedo en medio de un paisaje aislado, como ahora veremos, ¿no? Eso es una ciudad fortificada que, sin embargo, pues en muchas de las inscripciones tenían castillo de o ciudad amurallada o ciudad de castillo. Están, si uno hace apartados por tipologías de los bienes patrimonio mundial, aparecen todos estos sitios, siendo así que tampoco son, si afinamos en lo que es esa búsqueda de un valor universal excepcional, que es lo que vamos buscando, podemos encontrar, evidentemente, desemejanzas y personalidad propia al Castillo de Loarre. Bueno, en ese sentido, todos los castillos de Loira franceses son palacios realmente en forma de castillos, donde los estilemas de las torrecitas, las murallas, se utilizaban pues bueno, como gustos de la época, más que realmente como elementos defensivos o como elementos militares, ¿no? ¿Qué decir de la última inscripción del año 25 de los castillos de Alemania, de Luis II de Baviera? Todos castillos tipo Disneylandia con tipologías medievales en sus formas de torres, puertas, murallas, etc. Al final era un juguete, un capricho del emperador alemán para poder recrearse oníricamente en lo que es un mundo romántico medieval, que en eso se parece, en que es medieval, pero 9 siglos después y de manera onírica y romántica, ¿no? Nada tiene que ver, por lo tanto, a pesar de que estos castillos han sido declarados hace unos meses, ¿no? Bueno, por lo tanto, parece que vamos viendo que dentro de esa prospección puede haber hueco, ¿no? Las ciudades españolas, los sitios españoles declarados, no tenemos ningún castillo como tal. Tenemos ciudades amuralladas como Ávila y tenemos fortificaciones o ciudadelas como lo es la Alhambra de Granada. Pero si alguien le pregunta, si hacemos una encuesta, no, por supuesto entre vosotros que sois especialistas, pero también entre la gente, oye, el castillo de la Alhambra, el castillo, no, la gente no considera la Alhambra un castillo, lo considera un palacio nazarí, un paisaje vinculado a los jardines, Bueno, sin embargo, también es un recinto fortificado y así figura en algunas de las clasificaciones tipológicas de los sitios declarados. Bueno, por lo tanto, vemos que no son tantos los castillos que tienen que ver con lo que es el Castillo de Loarre, ni en los sitios españoles ni en los sitios generales de la lista de Patrimonio Mundial, tan parecidos o que tengan esa tipología o esos valores que pueda tener el Castillo de Loarre, ¿no? Bien, eso nos obliga, como ya ha dicho María, quizá ha hablado menos de esto, el análisis comparativo, ¿no? Pero se trata de ver de qué manera es excepcional nuestro valor, el análisis de valor universal y excepcional. Esta primera prospección de la que hemos hablado, que se ha hecho de manera sucinta y general, va a tener que ser objeto de un análisis riguroso en lo que será el expediente que habrá de presentarse a la UNESCO, en su caso, o al Centro de Patrimonio Mundial, donde al final estas cosas que hemos comentado aquí sobre otros castillos que están inscritos en la lista tanto en la lista indicativa, en las listas indicativas como en la lista española, pues tendremos que ver si realmente los valores universales en los que nosotros estamos fijándonos e incidiendo están ya presentes o no, o de qué manera están presentes en otros sitios. Y esta es el primer paso científico que tendremos que dar. Es decir, nuestro castillo en 2010 y el Castillo de Loarre en 2025 tiene sentido que se presente cuando hay todos esos castillos ya medievales y europeos. Bueno, pues
En esto hemos trabajado también en este documento, ¿no? En ver cuáles son esos nichos de oportunidad en los cuales podemos fijarnos en valores específicos que cubrirían unos valores que no tienen esos otros castillos en ese repaso rápido que hemos dado, ¿no? Hay un castillo, por cierto, es un conjunto de castillos y esa es la primera diferencia, ¿no? Que si uno lo compara con el castillo de Loarre, pues ya empieza a tener como más similitudes desde el punto de vista tectónico, desde el punto de vista tipológico, desde el punto de vista histórico, pero hasta ahí podemos también pensar que hay una diferencia esencial entre los castillos del rey Eduardo I en Gales, que son 3, y nuestro castillo de Loarre. Lo único que se parecen es en la época, siglo XI, me parece que los de Gales son un siglo posterior, pero mientras que los castillos del rey Eduardo I en Gales son castillos para defender la costa, defender el condado de Gales, y están puestos, como veis, en un terreno plano, junto al mar, en una frontera que es tierra-agua, nada tiene que ver con un castillo fronterizo puesto en el borde de una gran hoya y a la espalda de una gran cordillera pirenaica, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tendríamos, ¿no?, de cara a lo que es la interpretación de qué papel juega en la defensa del territorio un castillo y otro, pues una tipología distinta, ¿no? También relacionado con eso que decía María esta mañana, que ya no estamos hablando cada vez más, los elementos de patrimonio mundial tienen que ver no solo con lo que es la propia característica del edificio, sino con el entorno que le rodea y también, se llamen o no, o estén o no dentro de la categoría de paisaje cultural, tienen que ver con el paisaje, ¿no? Bueno, no voy a hablar, porque yo sabía que María lo iba a explicar y mucho mejor que yo, de la estrategia global y de lo que supone también tener en cuenta este aspecto, sabiendo que el Castillo de Loarre fue inscrito en 2007, es decir, si fue inscrito en la lista indicativa en 2007, quiere decir que los primeros trabajos y las primeras intenciones serían a principios de los 2000. Es un momento muy distinto de la lista de Patrimonio Mundial del que estamos viviendo ahora, ¿no? Todo esto que ha expuesto María muy bien, pues yo lo saco a colación porque hay que ver cuál es también, respecto de la estrategia global, el nicho de oportunidad para el Castillo de Loarre, o cómo tenemos que actualizar el valor del castillo a tenor de la estrategia global, ¿no? Tenemos que explicar conceptos, explicar valores que tengan que ver con el equilibrio geográfico, con el equilibrio temático, con el equilibrio histórico y con el equilibrio social y político, ¿eh? Todas estas cuestiones que han sido ya tratadas. Yo pongo aquí dos ejemplos, como no puede ser menos, si me vais a permitir, de mi tierra, ¿no? Dos monumentos, dos bienes patrimonio mundial muy próximos entre sí, apenas 15 kilómetros los separan. Uno pertenecería, de hecho es uno de los primeros, si no fue el primero sitio declarado patrimonio mundial en España, la Catedral de Burgos, y otro es los yacimientos paleoantropológicos de la Sierra de Atapuerca, que, como veis, estando tan próximos y estando en la misma ciudad, prácticamente cubren, el uno es el ejemplo del antiguo estilo, por decirlo así, y el otro es la nueva estrategia, sitio de la prehistoria, sitio en medio de la naturaleza, sitio relacionado con el mundo científico, que permite la socialización a las comunidades también de un valor tan importante como la paleoantropología, una ciencia tan específica como la paleoantropología. Bueno, pues nosotros tenemos que plantearnos, también en este documento se hace, como os he dicho, de manera más pormenorizada, ¿no? Cómo pasamos de estas ideas de un castillo, otro castillo, es lo primero que van a decir, ¿no? Primero en el Ministerio, segundo en el Centro de Patrimonio Mundial, castillos. No hay castillo, bueno, lo he comentado, ¿no? Pero en fin, otro castillo para la lista de Patrimonio Mundial. Eso que dice María es una ventaja. No hay castillos con ese nombre, al menos en España, declarados Patrimonio Mundial. Europa, claro, estamos en Europa, estamos en España, estamos en Aragón. Pues un castillo europeo, un castillo medieval. Es que lo medieval es la época, quizá, junto con el Renacimiento, que tiene más bienes representativos en la lista de Patrimonio Mundial. Y luego, pues no deja de tener, el castillo es también, como sabéis, la sede de un monasterio. Vamos a hablar bastante de esto del monasterio, que me parece muy importante. Precisamente, quizá, uno de los nichos de oportunidad es esa unión tan maravillosa desde el punto de vista material, histórico y cultural entre lo militar y lo religioso, que lo expresa muy bien la propia arquitectura. Aquí vemos ese ábside que podría ser de una catedral, de una iglesia románica, y sin embargo, si vemos este primer plano, podríamos estar en el recinto abaluartado, amurallado de cualquier castillo medieval, incluso de Castilla, ¿no? Bueno, por lo tanto, vamos a intentar, y eso es lo que hace el documento de manera más específica, más pormenorizada, aquí yo estoy haciendo una generalización, como os digo, pues bueno, vamos a fijarnos, en vez del castillo como tipología, pues en aspectos más técnico-arquitectónicos, la materialidad con la que está construida, la tectónica constructiva, ahí falta una S, pero debía ser constructiva. Vamos a hablar también del territorio, no que solo el que circunda o lo que es el sitio donde se inserta el castillo, sino
vamos a hablar de territorio y los límites de ese territorio. Ya que el territorio en el que estamos es Europa, pues vamos a por lo menos intentar aproximarnos a los límites de los territorios y a las confrontaciones entre territorios que hayan sido relevantes desde el punto de vista histórico y político en la historia del mundo, incluso en la propia historia europea. Vamos a hablar de la Edad Media, pero vamos a intentar hablar de un cambio de época dentro de la Edad Media. Vamos a hablar de frontera, pero también vamos a hablar de encuentro de civilizaciones o de, ya desvelo dentro de esas adivinanzas fílmicas que ponía, pues el hecho de que una reina andalusí estuviese hospedada en un castillo de la cristiandad, cuidada por un monje, pues es, en fin, el argumento de la película es una novela, evidentemente, pero bueno, tenemos que buscar que hechos históricos nos hacen ver que además que la frontera es un sitio de límite entre territorios, de límite y también de encuentro entre civilizaciones, ¿no? Bueno, así como la expresión de la propia comunidad y la religiosidad como expresión de una época y no solamente reflejada en los estilos artísticos o en el románico, sino saber qué supuso eso dentro del cambio de mentalidad, o sea, esos cambios de estilo artístico que supuso dentro de la mentalidad religiosa de la época y de la sociedad de la época, ¿no? Y, en fin, como no, hay que hablar del paisaje inmediato, del paisaje local, del paisaje lejano, la relación del castillo con el paisaje. Estos aspectos han de ser muy importantes ahora en esta candidatura. Hemos de ver que el que sea muy importante no significa que nos den ya, de hecho, una oportunidad segura para la inscripción, pero tenemos que orientar los valores para buscar que ese paisaje es relevante, que puede tener incluso valores excepcionales, y hemos de buscarlos. Bien, bueno, este es el trabajo, que vuelvo aquí ahora a pisar un poquito a María, pero simplemente ahora ya aplicado al Castillo de Loarre, el predosier, el análisis, el documento que hemos hecho. Es decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de este documento? Pues intentar formular un valor universal excepcional, según nos dicen las directrices operativas. A mí siempre me ha hecho mucha gracia esta definición, porque parece un poco de mota o de tipicol, ¿no? Es decir, ¿qué es un valor universal excepcional? Viene a decir, pues aquel valor que es universal y además es excepcional. Porque dice que es un valor natural de importancia excepcional que trasciende las fronteras y que es de tal significado que es de interés común para las generaciones presentes y futuras de toda la humanidad. O sea, es lo mismo, es una tautología, ¿vale? Pero todos sabemos a qué se puede estar refiriendo. Y luego hay que elegir un criterio, un criterio que ya os avanzo aquí, pues bueno, del análisis previo también. Todas las candidaturas y todo este tipo de proyectos técnicos, creo que no hay más remedio que hacerles en procesos de feedback, hacer hipótesis, volver para atrás, ver si se cumple lo que uno ha propuesto, o la hipótesis, la tesis, en cuanto al valor, en cuanto a los criterios que se tienen en cuenta, y si se ve que no se cumple, volver atrás, reformular el valor del bien, reformular el criterio, etc., ¿no? Aquí pues postulamos, ¿no?, que parece lógico el criterio 4 como un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción, de conjunto arquitectónico o tecnológico, pero en fin, el propio criterio 4 nos habla también de un paisaje unido a ese ejemplo representativo que ilustra, y este es otro aspecto interesante, periodos significativos de la historia humana. Es decir, no estamos hablando de una obra de la genialidad arquitectónica, sino que lo está relacionando ya, tiene un poquito de inmaterial este criterio 4, ¿vale? Tiene un poquito de 6, ¿no? Y el 6, que es, como ha dicho María también, el criterio que, digamos, valora inmaterialmente todos los bienes del patrimonio mundial, que lo hace valorar un sitio por estar directa o indirectamente asociado a acontecimientos o tradiciones, ¿no? Bueno, pues como nosotros queremos hacer hincapié en que el Castillo de Loarre muestra también un periodo histórico importante, unos acontecimientos históricos que naturalmente van a tener que ver con el nacimiento del Reino de Aragón, pero también con lo que es esos puntos calientes del encuentro entre la cristiandad y al-Ándalus, porque está en el punto exacto o en un punto que se visualiza muy bien esos encuentros. Queremos hablar también de todo eso y por eso el criterio 6 lo postulamos como un criterio que se pueda utilizar en la candidatura. Hemos luego de demostrarlo a las personas del Ministerio, a las personas de ICOMOS, pero de entrada es una hipótesis que nos planteamos precisamente en razón de todas estas premisas, ¿no? Bien, para ello lo que hicimos, junto con el comité y las personas de la Dirección General, pues fue partir de lo que, una vez hechas estas premisas de nicho de oportunidad respecto del análisis comparativo, nicho de oportunidad respecto de los criterios, para ir formulando, bueno, cuáles son esos valores, nos fijamos primero en las propias definiciones o valores sucintos que la propia inscripción en la lista, que podéis todos consultar en la página web de la UNESCO, pues figuran ya como valores del Castillo de Loarre. Claro, cuando uno hace una lectura hoy de esos valores, pues empieza a ver ya bueno, cosas que están bien, cosas que son ciertas, cosas que son importantes, pero que dichas así difícilmente podrían fundamentar hoy en día solo ellas una inscripción en la lista de Patrimonio Mundial.
como que es el mayor castillo de todo Aragón, que servía para controlar el territorio, que está construido en estilo románico, que está libre de reformas y modificaciones, es más interesante y luego lo veremos porque hace referencia a la autenticidad y a la integridad, que está en un buen estado de conservación, es lo mismo, son las mismas ideas, ¿no? Que es un ejemplo de la tipología de la arquitectura defensiva y que está vinculado con acontecimientos históricos, etc. Bueno, muchas de estas características valdrían para el castillo de Loarre y para otros 20 castillos de la Corona de Aragón y probablemente para otros 20 de la de Castilla y León o de la Mancha, ¿no? Es decir, no conseguimos, si solo nos basamos en estos valores con los que está escrito en la lista indicativa y así figura en la página web de la UNESCO, no conseguiríamos, si vamos avanzando por ahí, por muchos planos que adjuntemos, estudios científicos, estudios de historiadores del arte, si solo incidimos en estos valores como valores, podemos augurar que hay un fracaso en la inscripción en la lista porque no vamos a poder definir un valor universal excepcional y no vamos a poder pasar un análisis comparativo. En fin, no parece que sea suficiente. Es por eso por lo que, bueno, también en el seno del comité nos planteamos qué otras cuestiones añadidas a estas que no fueron definidas en su momento en la lista indicativa podrían darnos pistas de exclusividad o de valorización. Hombre, una de ellas, la primera y la evidente, es que está directamente relacionado con la aparición del Reino de Aragón. Pero, y también alguno de los científicos planteó por qué no hacemos una relación del Castillo de Loarre con otros dos elementos, que son el monasterio de San Juan de la Peña, también directamente vinculado con el origen y la política de la aparición del Reino de Aragón, y la ciudad catedralicia, catedral y ciudad de Jaca. Bueno, esta era una posibilidad que también se considera en el estudio, pero que, junto con ser interesante, porque ya singulariza, ya no estamos hablando de cualquier castillo, pero veíamos que también podía tener otras dificultades, como es el hecho de que, en primer lugar, si puede ser difícil inscribir un sitio, inscribir 3, uno de ellos ya estaría, los otros dos están inscritos como sitios asociados al Camino de Santiago, pues se presenta complicado. Incluso ya se planteaba la cuestión de tener incluso que modificar empezar de nuevo la inscripción, o sea, no valdría ni el paso de la lista indicativa, porque en la lista indicativa está propuesto como Castillo de Loarre, por lo tanto, empezar ahora a plantear una triada de sitios, pues parecía que técnicamente era arriesgado. Además, pues también de cara a ese nicho de oportunidad y de cara a ese análisis comparativo, pues plantea muy bien una ilustración de lo que es la aparición de un reino que establece monasterio, catedral y castillo, poder político, el monacato, la catedral y la ciudad, el poder económico y urbano, pero ¿cuántos de los reinos de la cristiandad medievales que van surgiendo en la península ibérica y en Europa no pudieran tener este mismo esquema con triadas que ya están reconocidas como patrimonio mundial? Bueno, por lo tanto, pues esto se tiene en cuenta para las sucesivas propuestas que vais a ver ahora, pero no se considera tampoco, o se considera con esos límites del análisis comparativo al que ya me he referido, ¿no? Bien, entonces volvimos a, digamos que si alguna ventaja tiene, aunque ya digo, yo he visitado mucho vuestra tierra y me encanta, y especialmente esta provincia de Huesca, pero no conocía el Castillo de Loarre, cuando hice ya la primera visita, pues realmente a mí me sorprendió. Yo pensaba que iba a haber un castillo más muy bonito, como tantos castillos, pero incluso Castillo lo conocía pues por lecturas, pero realmente la visita al castillo en sí misma es una experiencia única, una experiencia de aproximación a un lugar fantástico, que esa maravilla del lugar hay que luego saberla traducir en categorías técnicas y científicas para lo que queremos, ¿no? Y de eso es lo que se trata en este trabajo, pero que realmente nos habla de cosas muy interesantes, que antes ya de llegar al castillo y de llegar a la arquitectura nos plantean. En primer lugar, una idea de lo que es el paisaje, que no solamente es un paisaje muy bello, todos los castillos, salvo los castillos de costa, están en sitios que dominan el territorio, por lo tanto están en promontorios, están en sitios que tienen ya una fuerte pregnancia paisajística y una fuerte belleza paisajística. Pero el Castillo de Loarre, como pocos, uno ahora tendremos que hacer, y en el expediente, cuando hagamos el paso siguiente, habrá que presentarle a la UNESCO pues, fichas de... No hay ningún castillo que, como Loarre, ejemplifique visualmente también lo que es un castillo para el dominio militar de un territorio y de una frontera, de un territorio hacia la hoya de Huesca y de una frontera simbolizada y representada con la sierra, me parece que es la Caballera, ¿no? La Caballera se llama, ¿no? Que es en definitiva Pirineos y sus estribaciones. Los Pirineos son la gran frontera de la cristiandad frente al Andalus, y en una avanzada que es el Reino de Aragón, bueno, primero el Reino de Navarra, luego con su hijo Aragón y luego el Reino de Aragón, plantea
asomándose a este territorio que al final es la entera Al-Ándalus, ¿no? El encuentro con esa otra civilización y con esa otra conquista que es militar, pero también es de encuentro. Bueno, pues esto es algo que debemos, me parece a mí, profundizar y tener en cuenta de cara a ese valor universal excepcional, ¿no? El paisaje próximo sería el que permite ver cómo el castillo tiene una maravillosa explicación, mejor que ningún otro castillo, de lo que es el dominio del territorio hacia el sur, hacia la hoya de Huesca, pero también tiene una... En fin, esta fotografía no es muy buena, pero porque la hice yo el día que fui, pero tenemos que conseguir, en la película se ve mejor, luego volveremos a ver el trozo de la película, esa simbolización, ese símbolo de lo que es un castillo en un roquedo que está salvaguardando una frontera, que en este caso es una frontera natural, que son los Pirineos, es la Sierra Caballera, en definitiva, ¿no? Y esta visualización de este castillo lo permite hacer muy bien, mucho mejor que muchos otros, ¿no? Esa manera de como si hubiese puesto una avanzadilla, un ejército en una empalizada. La empalizada son los Pirineos y el cuerpo de guardia es el promontorio y el castillo de Loarre, ¿no? Bueno, y luego hay un paisaje, hemos dicho paisaje próximo, que es la hoya, paisaje remoto, que es esa frontera considerada en términos generales, y luego hay un paisaje que yo he querido denominar paisaje local, que también, bueno, hay muchos castillos roquedos también, hay muchos castillos construidos sobre la roca y adaptados a esa roca, ¿no? Pero la unión que hay en Loarre entre la tectónica arquitectural, ¿no? Entre la construcción y la naturaleza es de tal perfección, es de tal calibre, es de tal visualización que realmente es extraordinaria, ¿eh? Dentro de ese concepto de qué es lo que es extraordinario y lo que es extraordinario. Bueno, pues no podemos definir mejor más que es extraordinaria la unión entre piedra tallada y piedra natural, entre geología, entre terreno y construcción humana. Eso, además de ser necesario por la ubicación del castillo, porque se quería dominar y se ha ido a un alto donde hay un roquedo, simboliza también otras cosas que a lo mejor no se explicitan mucho, pero que el observador, cuando va allí, y también el ciudadano de la época, lo vería, que es el que de alguna manera adquiere el castillo un valor telúrico, es un valor natural. O sea, yo siempre hablando del acueducto de Segovia, ¿no? Que es de mi tierra, vamos, de Segovia, pero Castilla y León, ahora todo el mundo, que nadie se le ocurre, hoy no hubiera pasado la evaluación de impacto ambiental el acueducto de Segovia y sin embargo, para los segovianos y para todo el mundo, el acueducto tiene el mismo valor que el río Eresma o que las montañas próximas, es decir, es un elemento tan natural, haya estado como, aunque solo lleve 2000 años, pues como los elementos que llevan millones de años, ¿no? Ha adquirido valor más allá de la construcción humana, ¿no? Más allá del valor que le otorga una funcionalidad específica. Y esta expresión de poder, que es todo un castillo y que es también en este caso un monasterio, que tiene una función por tanto trascendente y religiosa, se expresa muy bien cuando naturaleza y arquitectura y artificiosidad se unen tan perfectamente como se unen en Loarre. Esto es otro valor que podemos tener en cuenta y apuntar a la hora de construir ese valor universal excepcional. De hecho, tenemos algún ejemplito ya que utiliza esto que utilizó esto para la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. Evidentemente, es muy distinto al Castillo de Loarre de Mont Saint-Michel, pero Mont Saint-Michel ejemplifica este mismo valor en el apartado de valores o en la relación de valores al que me quería referir, ¿no? Mont Saint-Michel es un monte sagrado porque es que no se sabe dónde acaba la montaña y dónde empieza el monasterio, ¿no? Bien. A ver, otro aspecto importante, yo ahora os hablo como arquitecto, pero creo que también es otro aspecto que a cualquiera que visita Loarre, no solo técnicos, arqueólogos, historiadores, sino... Y es, bueno, que cuando estamos en estas ruinas, entre comillas, de este castillo, vaya ruinas, ¿no? Es decir, tiene lo que llamamos los arquitectos la tectónica, una construcción, una sillería absolutamente perfecta, que no solamente se conserva bien, porque se hizo muy bien, sino que tiene desde el inicio un desarrollo estructural para organizar los espacios y organizar la solidez del edificio que realmente es única, es llamativa. En otros, precisamente los castillos militares le daban mucha importancia a la solidez de las murallas, de los muros, pero luego las construcciones interiores, pues bueno, más allá de lo que era necesariamente la sustentación. De hecho, siempre la imagen de un castillo es la de un recinto fuerte de piedra y luego esas construcciones de madera que casi todas se han perdido, empalizadas, escaleras. En cambio, el Castillo de Loarre es una construcción soberbia desde el punto de vista, valga la redundancia, constructivo, desde el punto de vista tectónico, con mucha inteligencia a la hora de resolver complicados espacios, complicados giros, pasillos, recovecos, todos hechos con una calidad maravillosa. Esas bóvedas, o sea, ya las quisieran tener muchas de las iglesias o algunas de las catedrales del norte, tener la estereotomía que tienen esas piedras de las bóvedas de pasos que tiene Loarre, ¿no?
en sitios que son subordinados, secundarios, ¿no? Bueno, esto es algo específico de Loarre también que tenemos que poner de manifiesto, ¿no? Y que no tienen otros castillos, ¿no? En algún caso, además, en lo que es la construcción de la entrada al monasterio, esa tectónica maravillosa y esa perfección en la estereotomía de la construcción y de las bóvedas, bueno, adquiere una alta calidad que ni siquiera muchas iglesias o colegiatas o incluso catedrales poseen. Y aquí lo tenemos en las ruinas, entre comillas, de un castillo medieval, ¿no? Bueno, otra cuestión que también llama la atención y que también hace referencia a un aspecto del edificio y arquitectónico, pero que es la riqueza de su planta. La mayor parte también de las ruinas de los castillos, todos los que están muchos de los que están inscritos de origen medieval y otros que se visitan o que son famosos, pues lo son por su skyline o por sus murallas defensivas, pero el núcleo interior y la organización espacial que tiene Loarre para albergar además esas tres funciones principales que algunos castillos tuvieron una, otros dos y otros las tres. Aquí tiene las tres, pero además en un espacio súper complicado de contorno, que es el propio Roquedo, que ya hemos dicho el valor que tiene, pero además es capaz de adaptarse en una ampliación, básicamente en una ampliación, aunque probablemente hubo a lo largo del tiempo muchas más modificaciones, pero es muy rica la organización en planta y permite condensar en un espacio muy reducido tres grandes tipologías de importantes instituciones, que es la parte palaciega, la parte militar y la parte monacal. Y la parte monacal, como veremos ahora, además, incluso se permite albergar dos iglesias de dos épocas distintas de la historia del arte sacro medieval en perfecta armonía y simbiosis, ¿no? Bueno, yo creo que esto es otro aspecto que también es extraordinario en el caso de Loarre y que nos permite abrir una vía de valor universal excepcional. Esa multifuncionalidad orgánica la hacemos. Y evidentemente, cómo no, uno de lo que aquí he puesto, vosotros conocéis muchos más ejemplos, ¿no?, de los estilemas que uno se encuentra, es decir, es un castillo que en algunos momentos uno no sabe si está en un castillo, en una iglesia, en una catedral, porque aparecen mucho adorno artístico, bien de una época como en el caso de esa iglesia de Santa María, pues uno podría parecer que está entre una iglesia del prerrománico asturiano o de las finales de los visigodos, ¿no?, que hay por mi tierra, o pues cualquiera de las iglesias del Camino de Santiago cuando ve esos ábsides con el ajerezado jaqués, ¿no? Bueno, y no solo eso, sino que uno se pasea por el castillo y empieza a ver pues cosas como esta. Ya en ese momento sí que no sabe uno si está en el interior de una catedral o está en un castillo medieval. El ábside mayor, pero también ventanas de pasos en miradores, en fin, hay un arte que llama la atención y que está muy desarrollado en distintas fases de sofisticación a lo largo de todas las piezas del castillo, no solo en las iglesias o no solo en la parte monacal, como antes he querido ver. Bien, todos estos, claro, yo funciono un poco con trampa porque ya os estoy contando lo que fue un trabajo interesante y prospectivo que no sabíamos a dónde nos iba a llegar, pero luego todo esto está clasificado en ese feedback hacia atrás, haciendo ver que hasta ahora todos estos elementos, como veis que tiene más que ver con lo material, con esos 4 primeros criterios, ¿no?, o 5 incluso, que podrían dar lugar a un valor universal excepcional basado en esos criterios, pero también hemos ido ya relacionando, porque tiene al final el valor universal excepcional debe ser único, en un relato único, aunque citemos todos los componentes. Y entonces, bueno, pues esta es una foto, aquí no va a haber tráiler, es un fotograma del Reino de los Cielos, que curiosamente pues nos expresa muy bien pues ese papel que cumple el castillo también como encuentro militar entre dos civilizaciones, dos maneras de entender el mundo, un choque que es militar, pero que también, estamos seguros, ¿no?, que simboliza ese limes, ese límite, que, bueno, mejor que otros castillos que están en el límite de un condado, en el límite de un reino, pero dentro de la cristiandad o dentro del propio mundo musulmán, ¿no? Entonces, bueno, podemos, si antes hablábamos del Reino de Aragón como una historia importante vinculada, la aparición del Reino de Aragón vinculada al Castillo de Loarre y expresada en su propia instalación física, bueno, ¿por qué no hablamos más que del Reino de Aragón, que podrá ser incluido en el relato, pero hablamos de lo que son los reinos de la cristiandad frente a los reinos del Andalus, ¿no? Realmente la marca hispánica es un elemento político anterior a lo que es el Reino de Aragón. Aquí estáis muchos historiadores, sabéis mucho más que yo de esto, supongo que corresponde más al final del Imperio Carolingio, pero en definitiva esas rayas rojas que se ponían siempre entre lo que eran las incursiones de Al-Ándalus hacia los intentos de entrar en Europa, en el Imperio sacro-germánico, y los intentos de refrenarlo por parte de esos reinos cristianos, algunos de los cuales se configuran en ese terreno de frontera.
Yo creo que de esto hay que hablar más que del Reino de Aragón, aunque hablemos del Reino de Aragón. El Reino de Aragón, como ya que tenemos que hablar de Europa, hablemos de toda Europa, no hablemos solo de Aragón o de España, ¿no? Y no hablemos solo de, en fin, hay que hablar de Al-Ándalus y lo que es el mundo musulmán de entonces, ¿no? Y cómo el castillo puede representar ese encuentro, a veces en confrontación, a veces en armonía, ¿no? Bueno, hay sitios, hemos ido poniendo algunas comparaciones de sitios que ya están declarados con algunos de estos aspectos, ¿no? Entonces hablaremos de San Michel, en concreto el sitio del Limes Romanus, que es un sitio además, pues como veis, muy amplio, con algunos sitios que expresan ese limes, lo que está, el valor universal excepcional de esas ruinas de campamentos romanos o ciudades romanas, no lo es tanto por la arqueología romana, en la cual pueden asemejarse en cuanto a la construcción, en cuanto a la apariencia, sino porque expresan que eran el limes romano frente a los reinos bárbaros o los reinos del norte, hasta donde llegó el imperio, ¿no? Bueno, pues esa idea de limes hacia el sur y en otra época y en otro imperio es la que nosotros podemos también tratar como un testimonio que lo ofrece el Castillo de Loarre, ¿no? Y bien, también dentro de esos aspectos como más relacionados con la historia, ¿no? Pues antes hablábamos de algunos temas artísticos, ¿no? Pero claro, va algo más allá. Cuando yo leía esas primeras descripciones de las que suponen la configuración para la lista indicativa o algunas descripciones que aparecen en los libros de historia del arte, pues bueno, aparecen muchos adornos románicos en el castillo de Loarre, en sus iglesias, en sus dos iglesias. Pero es que, y ahí es donde tenemos que entrar más en lo que supone la expresión también de la historia y de los cambios no solamente de estilos artísticos, sino también de mentalidades, ¿no? Da la casualidad, la feliz casualidad que yo he estado trabajando hasta hace poquito, bueno, de momento seguimos trabajando en lo que es una candidatura también en serie transnacional, que es los antiguos sitios de Cluny en Europa y lo que supuso Cluny no solamente para la producción de nuevos conceptos en torno a la arquitectura religiosa o en torno a la proliferación también de caminos de peregrinación, etcétera, sino también a la propia manera de expresar la religiosidad, la liturgia, que provocó un cambio en la arquitectura, cambios que han pervivido en la arquitectura de las iglesias y de los templos prácticamente hasta nuestros días, hasta el Concilio Vaticano II, desde luego, ¿no? Bueno, pues es que en el Castillo de Loarre tenemos como condensada, antes de entrar en lo que es la fase gótica, ¿no?, de la arquitectura medieval, que es la arquitectura medieval por excelencia, es que tenemos el principio y el fin del románico. Tenemos una iglesia prerrománica asturiana en la iglesia de Santa María y tenemos pues, una pequeña iglesia de Cluny en la iglesia de San Pedro, ¿no? Todo eso dentro de un castillo y en un espacio muy reducido, ¿no? Y esta expresión del el principio y el final de todo un ciclo de cambio de mentalidad artística vinculado a un cambio de mentalidad en el modo de vivir la religión. Sabéis que Cluny lo que hace es favorecer la proliferación de devoción litúrgica, también el culto por los muertos y por tanto las capillas funerarias, toda la catequesis que se hace a través de los capiteles, etcétera. Bueno, todo eso de lo que viven los benedictinos y vive Cluny, pero que fue copiado o fue imitado hasta la propia eliminación del rito hispano y universalización del rito romano-latino. Pues eso, la orden agustina que estuvo aquí, pues también lo llevó a cabo cuando Sancho Ramírez le encarga hacer el monasterio, o se encargó a hacer este nuevo monasterio, ¿no? Bien, entonces, realmente solamente la iglesia de Santa María es una maravilla en sí misma, yo creo que casi podría ser patrimonio mundial, pero bueno, no voy aquí a venirme arriba, porque pocas veces en una maquetita de iglesia se pueden tener todos los elementos prácticamente de una catedral y además inteligentemente condensados en el espacio disponible. Es una iglesia sin crucero que tiene crucero, es una iglesia que sin bóvedas que tiene bóvedas, tiene dos pares de trompas, tiene todo ese magnífico ábside fundamental, no solamente en la disposición arquitectónica, sino en toda la lectura de sus capiteles, que le emparenta directamente con los grandes sitios del románico de Cluny, por supuesto de Jaca, también de Fromista, del Camino de Santiago en España, pero también de Moissac, de Francia, incluso de Pavía, ¿no? Claro, todo esto es en un castillito de Loarre, o sea, quiero decir que estamos hablando de que toda la historia de la proliferación de la nueva sensibilidad de la arquitectura religiosa está representada en Loarre, ¿no?, de manera muy inteligente en la iglesia de San Pedro, y además pudiendo ver cómo evoluciona desde el primitivo románico hasta el último románico el estilo arquitectónico vinculado a las iglesias y al arte sacro, ¿no? Bueno, esto del crismón, en fin, no tenemos ya mucho tiempo. Bueno, estos planos son de la Enciclopedia del Románico de la Fundación Santa María la Real. No podemos ver, incluso hace falta diseccionar en planos la riqueza. Hemos visto antes la riqueza en planta, pero es que la riqueza en sección es una iglesia que tiene una cripta que además permite, como las grandes, dentro de esas
manifestaciones nuevas que la liturgia de Cluny difunde en toda Europa, pues es capaz de hacer un monasterio con iglesia, con cripta, y además con esa doble escalera desde el presbiterio o desde el transepto, permite hacer esos. No tiene sentido que no fueran más que para pasos procesionales, para enriquecer la propia liturgia, ¿no? Y luego esa nave truncada maravillosamente expresa que, bueno, aquí venía otra iglesia que estaba antes y la hemos respetado, ¿no? Entonces se encuentra ese fondo de repente abrupto con la propia roca, una vez más el valor telúrico de la roca que le mezcla la naturaleza y lo sagrado, lo da valor sagrado al propio espacio arquitectónico, ¿no? Bueno, todo esto es lo que tiene esa iglesia maravillosa de San Pedro. Ponemos otro pequeño tráiler que dura 1 minuto y medio. En este caso es una película que yo no conocía, que se ha filmado el año pasado en Loarre, una más, y que, aunque es un poco trucúlea, porque veréis, en fin, no os pediría tanto que en este caso que os fijéis en el argumento. Pero es vuestra lucha y no todas estamos dispuestas a seguir vuestro camino. Los escenarios que tienen que ver con esa aparición de la obediencia. Id con cuidado. O sea, permite esa pequeña iglesia hacer toda esta filmación. Se os acusa de inmoralidad. ¿Qué queréis hacer exactamente? Admiro mucho lo que estáis haciendo por esas gentes, pero es ¿Qué sentimientos tenéis hacia no mí? todas estamos dispuestas a seguir vuestro camino. No es Sí que estos espacios solo hay un camino de la obediencia. Los rezos solos no bastan. Podréis terminar convirtiéndose en un lobo más como vuestro hermano. Se os acusa de inmoralidad. Solo temo al juicio de Dios. Era bajada la cripta, ese hueco que nos mostraban antes. ¿Qué sentimientos tenéis hacia mí? ¿Me amáis? ¿Habéis oído lo que se le ha dicho de vuestra persona? El magnífico ábside. Los rezos solos no bastan. Solo temo al juicio de Dios. Bien. Bueno, ¿no? Me parece interesante cómo, al final, cuando se busca una localización, como el Castillo de Loarre, se hace en muchos casos, como en Irati o en el Reino de los Cielos, por la espectacularidad del paisaje circundante, el Castillo Roquedo. Pero es cuando han buscado unas localizaciones para expresar un espacio religioso, litúrgico, medieval, también buscan la capilla, la iglesia de Loarre, ¿no? Bueno, pues esta es nosotros la propuesta no es declarar o proponer un valor universal excepcional vinculado al cine, pero el cine nos enseña cómo hay cosas extraordinarias que suceden en Loarre en las que nos tenemos que fijar, ¿no? En fin, y por último, en cuanto a esas características que tienen que ver también con lo que tendremos que tener en cuenta para el expediente, pues está lo que ya se describía a su manera, que hemos leído en la inscripción en la lista indicativa y que todo el mundo se da cuenta y todo el mundo insiste, ¿no? Que es la magnífica conservación y la buena cantidad de elementos históricos que se conservan. Es cierto, antes hablaba con la arqueóloga Julia, parece que es, ¿no?, que está por ahí, que va a intervenir luego, que falta un mayor conocimiento arqueológico de muchas partes del castillo, pero bueno, solamente con lo que ya se puede hoy contemplar y ver se aprecia que los análisis de autenticidad y de integridad van a poder tener buen camino, porque uno ve aquí, en fin, como sabéis, ha habido varias campañas de restauración, pero lo que se ve parece que tiene que ver o que puede facilitar esos conceptos de autenticidad y de integridad. El documento tiene muchos análisis de este tipo que hoy no os he querido mostrar, pero que veáis que no solamente es una serie de imágenes y fotos comentadas, ¿no? Lo que pasa es que hoy me parecía más tedioso y más difícil, pero cada uno de estos conceptos y subconceptos derivados de los que he hablado, pues tienen un análisis pormenorizado en cuanto a su capacidad de aportar algo al valor universal excepcional o al análisis comparativo, ¿no? Y en función de esas mayores o menores capacidades se han ido escogiendo hasta obtener unas claves, que son estas que os resumo aquí, que es a las que me he querido referir. Todavía no teníamos, ha habido análisis de prueba-error de valor universal excepcional, teniendo en cuenta que hay que contar un relato creíble de un valor universal excepcional para el sitio de de Loarre aún no representado, y por lo tanto estas 8 características, el paisaje próximo, el dominio territorial, el paisaje remoto como paisaje de frontera, el paisaje local en cuanto a la unión entre naturaleza y arquitectura y por lo tanto la plasmación de un valor telúrico en un edificio, la fuerte tectónica, la multifuncionalidad orgánica, o sea, palacio, monasterio y castillo militar en un único edificio muy bien amalgamados, el arte, la idea de frontera como marca hispánica, como límite de la cristiandad,
y luego ese magnífico, que yo creo que es lo más sobresaliente, compendio de lo que es la historia del arte sacro alto medieval, ¿no? Todo eso, si además contamos con una buena principio de autenticidad e integridad, bueno, pues nos hace ver una conclusión de que merece la pena encaminarse en un expediente porque, bueno, sin perjuicio de que saldrá lo que salga, pero al final no se ve muy bien, no se puede, pero bueno, si os lo leo, hicimos una hipótesis de cuál podría ser este valor universal excepcional, redactado tal como nos va a pedir en su día el expediente y sabiendo que esta no es, desde luego, no será la última versión, ni a lo mejor la que se parezca grandemente, pero hay que empezar a partir de apuntar hacia un valor universal excepcional y en función de estos valores que hemos comentado sería posiblemente, o puede ser este, ¿no? El Castillo de Loarre constituye un ejemplo eminentemente representativo de las fortalezas pleno-medievales europeas por su calidad constructiva y compositiva. En particular, su implantación representa un testimonio sobresaliente de la expresión de poder y del control del territorio al servicio de la configuración de los reinos, ahí queda implícito el tema de Aragón, así como de la configuración del paisaje de frontera, característicos de la huella que dejó la marca hispánica en la Europa medieval. Del mismo modo, testimonia de modo ejemplar la configuración de lugares monásticos en espacios fortificados y la evolución de la arquitectura sacra durante esa época con una excepcional caracterización del románico pleno. Bueno, como veis, son muchos términos técnicos intentando condensar lo que nos pide las fórmulas de UNESCO, unas frases que solamente, en fin, que la idea hay que expresarla en una frase, en un relato condensado, como veis, de este tipo. Los criterios, como ya hemos hablado, serían el 4 y el 6, pudiendo luego estudiar otros, ¿no? Y ya está. Como vamos mal de tiempo, yo voy a repetir ahora el primer tráiler que hemos visto para que os fijáis cómo, este principio sí que nos permite ver, y solamente lo dejo aquí, esta idea, aquí hay mucha pinturilla al fondo, ¿no? Pero veis que la propia cinematografía ha querido expresar que el castillo es un centinela entre la gran frontera pirenaica, que ahí está exagerada, y la llanada o la llanura de Hoya de Huesca, por la que viene el caballero almohárabe. Bien, pues nada. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, querido Enrique. La verdad es que ha sido una clase magistral de una contribución, yo creo que fundamental, importantísima, a la declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad de nuestro querido Castillo de Loarre. Todos lo conocemos aquí y tú, desde Valladolid, nos has vuelto a influenciar y a animar esa pasión que tenemos por esa joya de nuestro patrimonio. Y queridos amigos, antes de proceder al catering ligero que os pone ahí en el programa, me acaba de llegar un pergamino al que le he quitado la lacra y voy a proceder a su lectura. No sé de dónde viene, pero parece ser que viene de otra de las joyas de nuestro patrimonio cultural de la humanidad. Sí, viene del Real Monasterio de Santa María de Sigena. Oíd, buen pueblo, prestad atención, que de tiempos antiguos traigo la canción. Reina fue, noble y piadosa, de alto linaje y cuna grandiosa. Bienvenidos, viajeros del tiempo, a este sagrado recinto, el Real Monasterio de Santa María de Sigena, donde las piedras guardan la memoria de reinas y monjas. Hoy os llevaremos en un viaje en el tiempo y la historia hasta el siglo XII, cuando una mujer visionaria cambió la historia de Aragón. Con vosotros, Doña Sancha de Castilla. Os saludo, fieles caminantes. Mi nombre es Sancha. Soy hija de reyes y esposa de Alfonso de Aragón. Hoy os abro las puertas de mi legado, el monasterio de Sigena, que en el año del Señor de 1188 mandé edificar para la gloria de Dios y refugio de las damas nobles.
Corría el año 1188, cuando doña Sancha tomó una decisión que cambiaría la historia de estas tierras. Un monasterio creado no solo como casa de oración, sino como refugio para damas nobles, guardianas de la fe y de la cultura. ¿Acaso no es justo que las hijas de la nobleza tengan un lugar digno donde vivir? Alejadas de la incertidumbre de la corte, aquí encontrarían paz, estudio y la protección de Dios. Sancha ordenó piedra a piedra alzar, para damas nobles un santo hogar, oración, estudio y realeza, tesoro de fe, joya y fortaleza. Ved los muros y las arcadas románicas, testigos de su tiempo. Aquí, bajo estos techos, se forjaron códices, se guardaron reliquias y se entonaron oraciones. Cada piedra guarda la huella de sus fundadoras. Cada capitel un susurro del pasado. Aquí no solo se reza, aquí también se escribe, se ilumina la palabra divina en pergaminos dorados y se guarda el tesoro real, asegurando su custodia. Pero Sigena no solamente es un monasterio, también es panteón de reyes. Aquí yace el cuerpo de Pedro II, el monarca que murió en la batalla de Muret, defendiendo a toda la cristiandad. Mi hijo, el rey Pedro, cayó en tierras lejanas, pero aquí, en Sigena, siempre encontrará descanso entre estas santas murallas. Sigena. Sigena fue mi sueño y mi refugio. Aquí pasé mis últimos días entregada a la fe y a la sabiduría. Que este lugar se mantenga siempre firme y que sea testigo un corazón noble de lo que pudo construir. El tiempo ha pasado, pero el legado de doña Sancha permanece. Que sus muros, los muros de este real monasterio de Santa María de Sigena, sigan contando su historia a quienes la quieren escuchar. Tiempo y guerra han querido borrar, pero Sigena sabe hablar. Escuchad su historia, guardad su verdad, pues doña Sancha aquí vivirá. Con estas notas me despido. Donceles, doncellas, me despido de todos ustedes, pero recordad que el espíritu y la fuerza de mi recuerdo quedarán siempre impregnadas en los muros, que son historia y vida de nuestro reino de Aragón. Quedad con Dios, Majestad. Señoras y señores, Irene Alcázar. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido una mañana absolutamente motivadora, diría yo. La verdad es que hay mucho por hacer, pero también, evidentemente, hay un gran trabajo hecho. Con cariño, con dedicación, con profesionalidad, hay resultados y los seguirá habiendo. Y también lo que va a seguir habiendo son viandas en el piso de abajo. Disfrutad de la comida y nos vemos a las 4.
Muy buenas tardes. A ver esos rezagados de la comida. ¿Qué tal ha ido la comida? ¿Bien? Bueno. Esta hora de la siesta hay que superarla, ¿eh? También es verdad. Habéis venido de bastantes sitios fuera de Aragón, ¿verdad? ¿Quién ha venido de fuera de Aragón? ¿Podéis levantar la mano alguien que sea de fuera de Aragón? ¿Aquí hay alguien de fuera de Aragón? Valladolid, el ponente. Hombre, la señora subdirectora. ¿Alguien más por aquí? ¿De fuera de Aragón? Todos aragoneses. Ah, bueno, es que no está. Pero tú eres la tímida de fuera de Aragón, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos entrando, por favor. Vamos entrando. Bueno, muy buenas tardes. Sí, siéntate. Bueno, ya está todo preparado para la siguiente mesa redonda, para el principio de la tarde, pero bueno, esta tarde el patrimonio cultural va a fluir y nos vamos a encontrar en lugares comunes y sobre todo hablando también de cosas que hay que rescatar. Porque al fin y al cabo también va de esto, ¿no? Para los expertos que aquí estáis y para las personas vinculadas al mundo del patrimonio cultural, la palabra vamos a rescatarlo, vamos a conservarlo, vamos a perpetuarlo. Creo que estos conceptos son importantes. Y son tan importantes como lo que se va a ir hablando esta tarde, que van a aparecer también momentos en los que se va a nombrar no solamente los edificios, las construcciones, el arte, las creaciones materiales, como ya hemos hablado esta mañana con María, sino también lo inmaterial, lo que llevamos en el corazón o lo que la transmisión oral ha ido perpetuando. Y hay cosas de esas que se pierden, como le pasa también al resto de patrimonio. Si no lo conservamos, si no lo cuidamos, también se pierde. Hay una lengua en Aragón que esta tarde también va a aparecer. ¿Transversal o directamente? No lo sé, porque desconozco el contenido de las ponencias exactamente y de las mesas redondas, pero vamos a traerla aquí. Es una lengua que se llama el cheso. Bueno, el cheso es una lengua que se habla en el Valle de Hecho y que está tendente a la desaparición. También es un patrimonio inmaterial de alguna manera, ¿no? Seguramente no se reivindicará ni se podrá acceder a declararla así, porque las lenguas ya sabéis que tienen un componente muy emocional que hay que transmitir de generación en generación y los pueblos del Pirineo se quedan vacíos, como muchos pueblos de España. En cheso hay un poema que habla de las cosas a las que puedes ayudar a levantarse. Dice, cuando el uno caiga, el otro le levantará. Se ha hecho de noche, tú me esperas ya, el pecho me brinca al volverte a besar. S'afeitó de nuei, tu m'aguardas i lo peito me brinca en tornarte a besar. Lo nuestro querer non se crevará, aunque charrel moito y te fagan plorar. Yo non quiero ver huellos de cristal, mullaos por lágrimas que culpa no han. Escuita mujer, dixa de plorar, yo siempre he estado tuyo, tú me has de estar. Dicen que un querer ye de dos no más, y que ye más fácil verlo caminar
Cuando el uno calle, el otro ha de levantar. Cuando el uno calle, el otro ha de levantar. S'afeitó de nuez, tú me guardas y lo peito me brinca. Te quiero besar. Muchísimas gracias. Bueno, bien, y con música que también ayuda a que el arte fluya y a que el patrimonio se conserve, ¿por qué no? Porque tanta música hay en las piedras de los monumentos, de algunos de ellos que hemos visto hoy, que se construyeron para alabar a la divinidad, junto con la música que hacían los compositores de aquella época, ¿no? Bueno, vamos a iniciar la mesa redonda e invitamos al moderador en primer lugar. Él es Luis Franco. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Estrellas de cine. Gracias. Estrellas bueno, van a ir saliendo también el representante de arquitectura del Ayuntamiento de Huesca, Pedro Lafuente. Fuerte aplauso. Representante del Museo de Huesca, Fernando Sarriá. Fernando. Gracias. Representante de Arqueología Profesional, Julia Justes. Hola, ¿qué tal? Y representante de la Dirección General de Patrimonio, Luis Fatás. Bueno, pues la ciudad de Huesca presenta un amplio e interesante patrimonio arqueológico, fundamentalmente asociado a la romana Osca. La compatibilización entre el adecuado desarrollo urbano y la necesaria protección de los bienes arqueológicos es la base de esta mesa redonda, amigos. En la mesa participan todos los representantes que acabamos de presentar y yo creo que va a ser un tema apasionante. Adelante. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, es innegable el interés que tiene la arqueología urbana, en general, cultural e históricamente, en el más amplio sentido de estos conceptos. En el caso de una ciudad vieja europea como es Huesca, del ámbito, digamos, mediterráneo, pues con todos los avatares históricos que ha sufrido la ciudad, es realmente cobra más interés todavía la arqueología urbana, ¿no? También es cierto, como ha citado el presentador, pues que a veces hay fricciones entre engranar la arqueología en una sociedad compleja, que hay diferentes intereses, ¿eh? Pero en Huesca, desde el año 2003, hay una legislación, digamos, arqueológica, la más cercana que tenemos, que es el Plan General, que regula en lo que es Huesca ciudad, bueno, y en todo el término municipal, las intervenciones arqueológicas, y como estas, hay que dar cumplimiento a una serie de obligaciones, digamos, arqueológicas cada vez que uno va a intervenir en la ciudad, fundamentalmente cuando va a hacer remociones del terreno, pero también a veces cuando tiene que demoler un edificio que tenga una determinada antigüedad, ¿vale? Entonces, bueno, por no extenderme, el título séptimo del Plan General, pues si alguno tiene interés, pues el capítulo 7.2, ahí se desarrolla este tema. Luego hay un plano en el que, según la sensibilidad que haya arqueológica en diferentes zonas de la ciudad, pues hay unas prescripciones más o menos exigentes. Por supuesto, el casco antiguo se lleva la palma, junto a alguna otra zona. Bien, dicho esto, voy a presentar brevemente a los componentes de la mesa, para los que son muy conocidos, sobradamente conocidos en Huesca, pero como venís de otras zonas. A mi izquierda tengo a Julia Justes. Julia es profesional arqueóloga. Lleva décadas trabajando no solo en Huesca, sino en toda la provincia. Pero en Huesca ha hecho muchos trabajos. También tiene una implicación importante con el Instituto de Estudios Altaragoneses. Fue directora del área de arqueología y ahora eres subdirectora, ¿verdad? Vicedirectora. Eso, vale. Muy bien. Y muchas cosas más que me ahorro, ¿vale? Continuamos con Pedro. Pedro Lafuente es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y ha trabajado durante 25 años, creo, Pedro, en el Ayuntamiento de Huesca. ¿25? 32. Perdón, ya empezamos, 32, ¿vale? Con lo joven que te veo. Vale.
32, ¿vale? Y en su última etapa fue jefe de servicio de urbanismo. Ha hecho infinidad de obras en el ayuntamiento, tanto de espacios públicos como de edificios, como el Palacio de Congresos. También ha intervenido en edificios históricos y algunos declarados BIC como el propio Ayuntamiento de Huesca, la sede, o la iglesia del Santuario de Loreto. Paso a Fernando Sarriá, que es licenciado en Geografía e Historia, con especialidad en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, además de una serie de diplomas y tal, y cursos por la Complutense de Madrid. Fernando tiene una larga carrera como funcionario, tanto en la Administración Estatal como en la Autonómica, y por resumir, ha sido director del Museo de Huesca durante muchos años y actualmente es el jefe del Servicio de Archivos, Museos, Bibliotecas de la Dirección General de Patrimonio de Cultura, de la Dirección General de Cultura. ¿Vale? Por último, Luis Fatás es facultativo superior arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio Cultural, es doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza con un trabajo, una tesis sobre la Edad del Hierro en el Valle del Mataraña, y muchas cosas más. Y además ha sido miembro de la Comisión de Patrimonio de Teruel, también el de Zaragoza, y actualmente la de Huesca, como también lo es ahora Pedro y lo fue Julia. Bien, después de esta introducción, si les parece, vamos a pasar ya a la materia en cuestión. Vamos a ver. Un segundo. Vamos a ver. Bien, por ejemplo, para Luis, ¿desde cuándo las sociedades europeas, digo europeas por el tema occidental, o porque tener ciudades más viejas, comenzó a tener la sensibilidad porque se hiciera arqueología urbana cada vez que se actuaba en ellas, ¿no? Pues a excepción de Roma, que desde el Renacimiento sí que tiene un interés la propia sociedad porque tiene los restos en medio y aún se siguen utilizando. No está el siglo XX cuando, sobre todo en Inglaterra, Winchester y algún otro sitio más, empieza a practicarse un poco las bases de lo que es la arqueología urbana, aunque la historiografía tiende a situar el origen de esta disciplina en Tours, Francia, cuando en los 80 se crea una gran reunión y a raíz de eso se crea un laboratorio de arqueología urbana y diversos ayuntamientos, porque empieza como un fenómeno sobre todo municipal, empiezan a crear sus propios equipos de arqueología urbana. Sin embargo, el desarrollo urbanístico acaba superándolos y acaba llegando a la profesionalización de la actividad y el punto en el que estamos ahora. A nivel estatal, Zaragoza y Cartagena pueden ser las ciudades pioneras en el tratamiento de la arqueología urbana, pero pronto se empieza a ampliar al resto de ciudades con una sensibilidad pública, por suerte, creciente, que es lo que también justifica y explica que muchos restos estén llegando hasta nuestros días. Así, brevemente. Entendido. Gracias por la brevedad. Julia, ¿y en Huesca cuándo ocurre esto? O sea, ¿cuándo esta sensibilidad aflora y con qué hallazgos? Y ya de paso nos enuncias los más relevantes que se han producido hasta ahora en Huesca ciudad. He prometido que voy a ser buena, entonces voy a empezar con delicadeza. En Huesca todavía no ha aflorado la sensibilidad. En Huesca lo que se hace es porque lo manda la ley y porque así hay que hacerlo. A raíz de la ley de patrimonio del año 99 de ámbito regional, pues es obligatorio que en el casco antiguo de Huesca y alguna zona periférica, antes de realizar alteraciones en el subsuelo, debamos hacer catas, sondeos, seguimientos y, en su caso, excavaciones. Gracias a esto hemos recuperado una parte muy importante de nuestra historia desconocida, porque la arqueología, y bueno, imagino que saldrá un poco más adelante, no busca derrochar dinero público ni interrumpir las obras, busca información de nuestro pasado. Perdona, Julia, eso para luego. Ciñete, por favor, a la pregunta, ¿vale? Que luego ya vendrán las hostilidades. Ahora venía. No, ahora en serio.
Vamos a centrarnos en el caso de Huesca, en la pregunta Sí. que te he hecho, si la recuerdas, Sí. si no te lo repito. A ver, las primeras excavaciones en Huesca, además en esto sí que somos antiguos, me lo he tenido que apuntar porque la más antigua es de 1975. Muchos de nosotros no la conocíamos y tuvo lugar en el colegio universitario cuando apareció un mosaico al construir el edificio del actual colegio. Pero fue la excavación de la Diputación Provincial en el año 84-85 la que marcó el inicio de la arqueología urbana en Huesca. Ese inicio siempre ha sido complejo, pero gracias a estos trabajos hemos recuperado partes muy importantes de nuestro pasado, como el Teatro Romano, por ejemplo, que es un hallazgo más o menos reciente. Hemos ampliado de manera notable lo que es el perímetro de la ciudad romana, gracias a la arqueología. No solamente ocupaba la zona interior del Coso, sino que ya sabemos que la periferia era mucho mayor. Todo esto la documentación escrita no nos lo cuenta, nos lo cuenta la arqueología. Y bueno, en este sentido yo destacaría, porque es un poco como parte de mi familia, el depósito que localizamos en la avenida Monreal 135, que es un depósito periurbano, fuera de la ciudad, pero un depósito singular. Seguro que Fernando nos contará alguna de las piezas muy singulares que aparecieron allí. Podría soltar una retahíla de intervenciones, porque la verdad que se ha intervenido mucho en la ciudad, pero creo que ya es mejor que demos paso a otros ponentes, antes de que me grites otra vez. Luego ya volveremos. Bueno, ahora, Pedro, ¿y tú después de tus 32 años? 35. Yo que te quito años y tú te los pones. Bueno, pues 35 años, aunque tengas 36. Bueno, a ver, 35 años trabajando en Huesca, haciendo obras municipales que han supuesto remociones del terreno, etcétera, derribos, y viendo también cómo los particulares también se han enfrentado a la misma tesitura de renovar o construir y a veces encontrar hallazgos o no encontrarlos. En fin, ¿qué conclusiones sacas tú de cómo han convivido la arqueología con lo que han sido intervenciones edificatorias o de urbanización en la ciudad? Pues el conflicto, si queremos verlo, lo vemos, y si no, no lo vemos. Pero existe un cierto conflicto en el sentido de que la sensibilidad que decía antes Julia, que ha ido aumentando, esto es verdad. En el plan de la Rodera, en el plan general de la Rodera, no se hablaba de arqueología para nada. Por allá, por los primeros años 70, hubo dos cosas que causaron en Huesca, digamos, que calaron en la gente y estimularon a empezar a pensar en el patrimonio, ¿no? Que fue el derribo de la Casa Carderera y un trozo de muralla que se derribó, creo que fue el mismo constructor, promotor, además, en la calle Joaquín Costa. Y ahí empezó un poco a surgir toda esta inquietud, ¿no? Y siempre ha habido un conflicto en el sentido de que, claro, la arqueología no es gratis, la arqueología hay que pagarla, cuesta dinero, y a los promotores, tanto pequeños promotores como grandes promotores, pues se les hace cuesta arriba. Yo recuerdo hace muy pocos días, o a lo mejor un mes o algo así, en una mesa redonda en la que me tocó intervenir, y yo le preguntaba al responsable de una inmobiliaria potente de aquí de Huesca, que por qué en el casco viejo había tan poco interés de los promotores, constructores y demás, y me decía, miedo a los romanos, miedo a los romanos. Y claro, de alguna manera esto se presta a una interpretación un poco chusca, un poco demagógica y fácil de responder, de decir, oye, a usted no le interesará, pero es que hay cosas que son de interés general, de interés de todos, ¿no? Pero que la realidad es que lo que supone el trabajo de arqueología y demás, que hoy está, no sé si interiorizado por parte de todo el mundo, pero desde luego sí está bien cubierto en cuanto a cobertura legal, se hace un seguimiento que hace 30 años en el ayuntamiento, ni en broma, o sea, de hecho, yo creo que los pioneros fueron Toño Turmo, Julia Justes y Julia Ajuste. Nieves.
y Nieves Juste fueron, y son muy jóvenes, quiero decir que, o sea, que estamos hablando de hace pocos años y fueron pioneros en este tipo de trabajo, que por otro lado tiene otra connotación, y es que la arqueología urbana creo que requiere una especialización, ¿no? Estamos en terreno muy complicado. Son molestias a la gente, cuando tú abres el coso en canal de par en par, son molestias a vecinos, son molestias a comerciantes. Si aparece algo y se tiene que excavar, las obras se retrasan, hay incrementos de costes, esos incrementos de costes suponen modificados, reformados, etc., ¿no? Quiero decir que sí que hay un terreno de conflicto y que, bueno, habrá que ir conviviendo y ajustando en la medida de las posibilidades. Estamos mejor que hace 30 años, ¿eh? Yo estoy absolutamente convencido, y a los hallazgos que ha habido me remito, ¿no? A mí me vienen a la cabeza, en obras que yo dirigiera, un capitel fantástico que salió en la obra de la calle de Desengaño, creo que del siglo II. Siglo I. Bueno, y el mosaico del ayuntamiento que restauró de forma primorosa María José, y que también nació en una obra. Claro, cuando tú vas encontrando una cosa esta, la ves asomar y todo eso, tú mismo empiezas a coger una mayor sensibilidad. Vale. Y ahora, hilando con lo que acabas de decir de que supone retrasos, sobrecostes y por ahí, yo no sé si lo dijo Luis, pero cualquiera puede contestar. Si conocéis alguna experiencia en otros lugares donde, por ejemplo, el hallazgo de determinados restos impiden hacer un sótano o impiden hacerla tal y como se piense, y una merma de edificabilidad, si se ha compensado de alguna forma en otros lugares, no sé. Bueno, hay literatura al respecto, y en algunos sitios sí, pero también, claro, está condicionado a veces por el propio plan general de ordenación urbano, que también limita. En ocasiones siempre se han hablado compensaciones de parkings por plantas, pero al final está muy ajustado lo que es la propia normativa municipal, y lo que se puede negociar por un lado, digamos, está compensado por otro. Sí que es cierto que no hay que olvidar que la existencia, por ejemplo, de un bien de interés cultural en un inmueble supone beneficios fiscales, desgravación de IBI y también reducción de IRPF si se invierte en ello. O sea, no es todo lo que reluce, pero sí que existen mecanismos que facilitan ese tipo de medidas. Y también es cierto que desde la propia administración, y a mí a veces me ha tocado, compañeros que han estado antes y tienen mucha más experiencia que yo, podrían hablar mucho mejor que yo de esto al respecto, hay mucha sensibilidad y se es consciente de que el promotor tiene un perjuicio y se intenta ser siempre posibilista. O sea, la compatibilidad yo creo que es la base siempre. No a cualquier precio, lógicamente, porque la protección y en algunos casos prima, pero se es bastante posibilista en ese sentido. En Huesca Capital, por ejemplo, yo sé de algún caso que se ha obviado directamente la opción de hacer parking. El promotor directamente ha optado por no hacer un parking porque es consciente de que es una zona muy sensible, hace parking a nivel de calle y evita problemas. Vale. O sea, al final... Entendido. Hombre, no cabe duda que la conservación del patrimonio en general tiene unos costes que a veces no se compensan suficientemente. Porque claro, un particular tiene un bien, se lo declaran, puede ser arqueológico de otro tipo, pero hay que mantenerlo y a veces ya sabemos que tiene unos costes, ¿no? Yo añado brevemente que las áreas de rehabilitación eran un buen instrumento, Pedro también lo sabe, por lo que tocó en Huesca, porque había unas subvenciones importantes que realmente sí compensaban a los promotores pues, para intervenir en solares pequeños, con difíciles accesos, con la posibilidad de que te salieran restos arqueológicos que ahuyentan a los promotores generalmente, ¿no? Y eso lleva a que muchos cascos los tengamos como los tengamos, ¿no? En fin, Fernando, y tú que has sido director del Museo de Huesca, ahora como jefe de servicio de museos, archivos, etcétera, ¿crees que tenemos un museo suficientemente capaz para acoger todo lo que se ha hallado, no solo en Huesca, porque hay museos de ámbito provincial? ¿Cómo lo ves? El museo a mí me parece delicioso, digamos, tanto el contenido como el contenedor, incluso esa rehabilitación tan polémica que hubo en su día, yo creo que está envejeciendo muy bien. ¿Cómo ves el asunto? Sí.
Bueno, pues en primer lugar te agradezco esa loa hacia el museo. Si alguien de aquí no lo conoce, los que hemos tenido ocasión de conocer otros museos antiguos provinciales por España, y yo creo que en el de Huesca, y no es porque yo haya trabajado allí, pero es uno de los más relevantes en su categoría, tanto por el continente como por el equilibrio de sus colecciones tanto en Bellas Artes como en arqueología. Pero bueno, centrándonos en lo que me preguntas, hay que destacar primero que la legislación española deja muy claro que los bienes arqueológicos, hayan sido o no descubiertos, son bienes de dominio público. Entonces, ¿esto qué implica? Que el resultado de excavaciones, prospecciones y sondeos, la administración competente, que en este caso es el Gobierno de Aragón, y a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, decide en qué lugar se va a depositar todo ese conjunto, por razones de proximidad, etcétera, y conveniencia. Esto suele estar asociado generalmente a los museos cabecera, a los museos provinciales, que son los receptores de esa arqueología urbana y de la propia provincia. ¿Con esto qué quiero decir? Que lo que nosotros vemos, o que lo que ustedes cuando van a un museo ven, en un museo provincial, antiguo provincial como es el Museo de Huesca, es una selección de los fondos que alberga. Porque, como he comentado, se recepciona y se guarda absolutamente todo. Claro, esto evidentemente lo que lleva a un proceso de documentación, investigación, restauración. Los fondos que vemos en los museos han pasado por todo este proceso para ser vistos. Pero independientemente llevan toda también una gestión de carácter logístico para coger todo ese grandísimo volumen de fondos constantes que se va ampliando de manera continua de las excavaciones, prospecciones y sondeos. Esto que obliga evidentemente que en el caso del Museo de Huesca, aparte de la sede principal, cuenta con una nave auxiliar donde se va recepcionando todo este material. Este material que, bueno, pues esto podrían hablar mis compañeros del museo que están aquí, pues evidentemente conlleva una carga de trabajo pues muy grande, muy grande. Entonces, ¿es el museo, digamos, un contenedor suficiente? Pues evidentemente, y luego creo que tendremos ocasión de tocar los hallazgos que últimamente, durante las últimas décadas se han producido en arqueología urbana aquí en Huesca, que evidentemente lo más relevante, su función es incorporarse a la exposición permanente, digamos, que el público, que es el último destinatario, aparte de investigadores, pero que el público sea quien disfrute, quien comprenda, quien interprete ese pasado a partir de esas nuevas incorporaciones. Pero lógicamente la sede principal ya se queda corta, pero también se nos quedan cortas todos esos espacios de carácter complementario que llevan a cabo toda esa entrada continua de materiales. Entendido. ¿Y el acondicionamiento del Círculo Católico para que sea visitable puede ser una oportunidad o dar respuesta si hace falta? Evidentemente, pues, y creo que luego va a haber una ponencia donde se nos va a explicar todo el proyecto de musealización. Pues lógicamente en el Museo de Huesca están depositados el resultado de todas las campañas. Se está trabajando, se lleva a cabo un programa de investigación del que Julia nos podía comentar con más detalle, y sobre todo de todo ese material en bruto que disponemos, que son cientos de cajas, sistematizarlo, organizarlo, ordenarlo, para que luego sea un material útil para el investigador, que sea útil para esa futura adecuación del Círculo Católico, y que esos materiales pues también puedan ser ahí exhibidos. Estupendo, gracias. Yo doy fe de que el personal del museo hace un buen trabajo desde hace muchos años. Sí. Y por cierto, ¿aconsejarías en el museo ver algún hallazgo? O sea, me imagino, pues bien, de bienes, evidentemente no sean inmuebles, que se puedan exponer en las vitrinas, así especialmente interesante para incitarnos a volver a visitar el museo. Vale, pues de la ciudad de Huesca, Sí, Huesca, ya que estamos en arqueología urbana de Huesca, pues bueno, y para cerrar así un círculo, piezas que se pueden ver en el museo. Por ejemplo, hay un brazo monumental de una antigua escultura, del que antes se conserva el brazo, posible, según
visión de Antonio Naval, un posible brazo perteneciente a un Augusto de Prima Porta de gran tamaño. Ya sabemos que las ciudades con cierto nivel de importancia pues contaban con esculturas en bronce. Este es el único hallazgo que tenemos de gran formato. Apareció a principios de siglo en las obras de la parroquieta, para que no sea de Huesca, al lado de la catedral, bueno, perdón, dentro de la catedral, en un terreno de la catedral. Y bueno, pues eso pues muestra esa importancia de la osca romana, ¿no? Es verdad que el bronce luego es un material muy goloso que se reaprovecha, y si no, cuando hoy vemos el tabernáculo de San Pedro en el Vaticano, todo eso viene de bronce romano del Panteón del siglo XVII. O sea que es que hasta hace poco se ha seguido reaprovechando el bronce romano. Luego también, a ver, por no dejar una pieza concreta, pero bueno, está también el capitel monumental que apareció en la calle, era Peligro y Desengaño, sí, ¿no? la confluencia sí. de Peligro y Desengaño. Sí. Y si no recuerdo mal, fue al realizar el soterramiento de la zanja de saneamiento. La zanja de saneamiento, vale. La zanja de saneamiento. ¿Por qué destaco esto? Primero porque el capitel original se puede ver en el museo, pero es que después también es importante el dar a conocer a la ciudadanía estos hallazgos y hacerlos suyos. Entonces, hubo una iniciativa aquí desde Huesca, impulsada por una asociación, por Ostevilla, que era, pues bueno, también aprovechando que aquí en Huesca se encuentra una de las empresas de referencia en reproducción de materiales, pues bueno, realizar una réplica a escala 1:1 como era, y ahí la tenemos, y está en donde apareció. O sea, el original lo tenemos en el museo, y esa réplica, como se encontraba originalmente, ahí está. Creo que es muy importante. Y ya por último, y me parece también importante, porque siempre estamos arqueología, pues bueno, de excavaciones, tal, pero también es muy importante porque, claro, la historia es muy compleja, y a veces hay piezas que en épocas pasadas han acabado en manos de particulares, y a veces por su generosidad han acabado en los museos. Y a mí me viene que hace es que a mí, vamos, agradecí la generosidad, y se puede decir porque vino público, de la familia Laborda, que hace 2 años, no, un poquito más, 3 años, ingresó en el Museo de Huesca un capitel islámico de una magnífica factura, una pieza espectacular e impresionante. Entonces, bueno, a veces también tanto que se habla de la colaboración de sociedad civil, pues bueno, ese mecenazgo de particulares pues contribuye a incrementar y acrecentar, y sobre todo que existan piezas de carácter emblemático en los museos. Estupendo, gracias, Fernando. Sí, personalmente creo que actuaciones como la que has citado de Ostevilla o estas propias jornadas facilitan, digamos, engrasar ese engranaje en el que en el que entra la arqueología dentro de una sociedad compleja, ¿no? Para que el cariño a lo que tenemos pues pueda hacer más fácil, ¿no? Que no se den los problemas que ha empezado antes a citar Julia, que luego volveremos a ellos, ¿vale? Y también al hilo también de lo que comentabas, Fernando, paso a Pedro. Sí, Pedro, ¿crees que cuentan con suficiente difusión en los hallazgos arqueológicos en Huesca, tanto para los oscenses no iniciados como para los visitantes de la ciudad? ¿Crees que cuentan con suficiente difusión? Pues quizá no. No sé si esto funciona o no, pero bueno. Quizá no sean suficientemente conocidos, ¿no? Bueno, el caso del museo puede ser el referente o el que es más conocido, pero es una pena, y muchas veces y duele, ¿no? Que según qué cosas parece como que se quedan para el disfrute de unos pocos que han tenido la oportunidad de trabajar ahí, de excavar, de verlos, de documentarlos, de dibujarlos, de medirlos y todo eso. Y bueno, y se van quedando ahora, afortunadamente parece que avanza ya definitivamente lo que salió debajo en las excavaciones del círculo católico, pero ha costado no sé qué barbaridad de años, de 15 años. 15 años, ¿no? Pues, claro, si cada 15 años... Bueno, llevaban 2000, ¿no? Tampoco... Creo que llevaban 2000 años, tampoco es para tanto. El ritmo no es el más deseable. Era una broma, sí. Y probablemente tampoco, no sé si, bueno, el caso de la muralla es otro de los casos muy interesantes y que costó, bueno, tú lo sabes también, Dios y ayuda hasta que por fin descubrimos, bueno, pues que había una pieza de naturaleza, de dimensiones, de características importantes y además fácilmente integrables en lo que es el conjunto urbano, ¿no? Bueno, es una especie de cosa peripatética que rodea el casco y que tienes unas vistas tan bonitas desde Loarre y demás hasta el castillo de Monteragón
y se ve todo al fondo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, sí, yo creo que no está suficientemente difundido, salvo casos bastante concretos. Y no estaría no así todo el patrimonio, porque hay elementos patrimoniales no puramente arqueológicos, podríamos decir, que sí son referentes y conocidos no solo en la ciudad de Huesca, son conocidos en toda España. Elementos patrimoniales de la provincia de Huesca, ¿no? Pero convendría hacer ese esfuerzo. Y luego yo también creo que es muy importante, y esto sí que es una cuestión que yo siempre me leía en las obras los informes que hacían los arqueólogos al final, claro, porque te tienes que enterar de lo que ha aparecido y demás, ¿no? Y es muy importante tener un criterio que no es tan fácil, es bastante complicado, en realidad, sobre qué conservamos y qué no conservamos. Conservar para ponerlo a la vista del público y que sea del disfrute de todos, con las dificultades que eso entraña en cuanto a conservación, limpieza, protección ante el vandalismo, etcétera, etcétera, porque por ahí es un territorio tremendo. Pero es importante saber qué merece la pena de lo que encontramos, ser expuesto, ser conservado y ser mostrado, ser documentado, por supuesto, ¿no? Desde que yo entré en la Comisión de Patrimonio, ya lo decía don Antonio Durán Gudiol, ¿no? Yo conozco muy bien Roma, pero no porque haya vivido con romanos, sino por lo que he leído, he conocido y he estudiado sobre los romanos. O sea que esa documentación queda fuera de toda duda. Ahora, a partir de ahí, ¿qué hacemos con esos restos? ¿Qué es lo que dejamos como algo valioso, como algo no valioso? También mi experiencia me dice que no las opiniones de los arqueólogos son coincidentes. Los arqueólogos también entre sí, pues, bueno, resulta que aparecen unos restos altomedievales o bajomedievales o romanos. Claro, normalmente pues, está mejor conservado lo medieval que lo romano, porque es más reciente y son estructuras que se ven en su conjunto mejor. Y ahí, pues, no sé, yo también me acuerdo de las discusiones con Nacho Rollo, que era muy vehemente y una persona muy impetuosa y muy a la hora de defender las cosas. Estaba por aquí esta mañana. Está por aquí. Pues no lo sé, pero bueno, lo saludo con el solar que en la calle Zarandia que vendió recientemente el Colegio de Arquitectos y otros solares que en el casco merecería la pena reconsiderar qué está pasando, porque por el otro lado tenemos un problema que es realmente serio, que es el problema de la vivienda y el problema de estimular a pequeños promotores, porque los grandes promotores van por otros derroteros y pisan otros territorios más periurbanos, más periféricos, más suelo urbanizable, más suelo fácil de gestionar, que no el suelo del casco antiguo. Pero claro, el casco antiguo, si no, muere por falta de vida humana, que se va despoblando, el comercio va desapareciendo, la artesanía va desapareciendo, sí, van quedando bares y poco más, ¿no? Y en ese sentido sí que habría o yo les diría a los arqueólogos, que es algo que no es fácil, ¿no? Pero que hubiera criterios claros. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué no nos quedamos? ¿Tienen interés 4 sillares que han aparecido, que sí, que son de romanos, que tal, no sé qué, un trocito de calzada desplazado de otra? No lo sé. Esto es un poco como yo lo veo. Vale. El arqueólogo hace un informe que luego también es la Dirección General la que hace una resolución, que es la que dicta si se conservan o no. Bueno, pero supongo que se leerá lo que los arqueólogos dicen. Sin duda, sí. Julia, ahora tienes tu ocasión. Son dos temas muy diferentes. El tema voy a empezar por el último, el tema de la valoración por parte del arqueólogo sobre los restos que han aparecido. Yo ya sé que algunos de mis compañeros no comparten esta visión, pero yo procuro ser objetiva. Yo describo lo que hemos visto en la excavación, la gente que ha trabajado conmigo lo sabe, de una forma lo más intensa que puedo, pero también objetiva. Y suelo decir que para eso cobran más que yo, para eso están los técnicos de patrimonio y que ellos decidan qué hacer con esos restos. No soy yo quien para meterme en su terreno. Sí que es verdad que suelo aconsejar, pero mi criterio es puramente técnico y describo y documento.
Esa es mi visión. Ya sé que otros compañeros no lo comparten. No, pero bueno, yo lo ratifico. En tu caso lo ratifico. Sí, yo he sí. trabajado contigo bastante en bastantes. Y efectivamente eres de las personas con las que más a gusto se trabaja en arqueología urbana. Ya, bueno, se lo digo porque es así, no sé, la experiencia que he tenido. Muchas gracias por la parte que me toca. Habrá que repetir estas jornadas una vez al mes o una cosa así, ¿vale? Y luego el otro tema que hablábamos, que es muy delicado, como orcense de pata negra que soy, y me duele en el alma, la ciudad de Huesca no valora su pasado. Influyen muchas cosas, esto es un tema muy complejo, pero tenemos que hacer todos un esfuerzo por la difusión. Por la difusión, y además una difusión asequible al gran público, a todos los que nos acompañan y nos pueden escuchar, y sobre todo por la publicación de los resultados de nuestras intervenciones. Yo digo que una intervención que se queda en un cajón es una intervención no perdida, pero sí por lo menos olvidada o ignorada. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo y sabemos lo mucho que nos cuesta hacer estos esfuerzos por difundir, por lo menos a los principales rasgos, aquello que hemos encontrado. Pero aún así también hay que repartir la culpa o la responsabilidad, pues el ayuntamiento debería asumir su pequeña parte, cartelería, señales, una forma fluida de implicar a la ciudad con su pasado. El capitel que hemos nombrado todos, que yo también nombraré, es un ejemplo práctico de cómo se puede acercar ese patrimonio y cómo la gente, a pesar de que yo fui la que dije va a durar 2 telediarios, la gente lo respeta. Y se hacen fotos y van, lo visitan y la pena es que el cartelito que lo explica es muy breve. Entre los 2 párrafos o 3 que pondría yo y las 2 líneas que hay, un término medio quizá estaría bien. O una reconstrucción de cómo creemos que era la columna que lo sustentaba o el edificio del que formaba parte. Creo que nos falta muchísimo trabajo en Huesca y de esa falta de trabajo viene que las noticias de arqueología aparezcan en las secciones de sociedad y no en cultura. Y es una lucha que tengo con todos los periodistas y siempre que puedo se lo recalco. Yo me considero trabajadora del patrimonio y de la cultura, porque tengo la suerte o la desgracia de vivir de la arqueología urbana. Entonces, por favor, meternos en el apartado que nos corresponde, no con los sucesos, que no debemos estar allí. Entonces, creo que nuestra tarea pendiente es esa, difundir y hacerse asequible nuestro trabajo. O sea, ¿qué crees que más allá del interés científico de los hallazgos, no están suficientemente bien señalizados y expuestos o explicados esos vestigios de la ciudad para que saquemos partido? Sí, date un paseo por Huesca. Vale. Quitado la excepción de la muralla de la calle Costa, que sí que tiene un pequeño planito y algo más. La calle Costa solo. Sí. Puntualizo, solo sí, para sí, no creo que haya la Diputación Provincial, que haya ahí un montón de piedras que estorban todas las exposiciones. No hay nada que explique por qué están estorbando esas piedras, ni qué significa esa forma de tallar, ni ese tamaño. No hay nada que le dé significado a eso. O en la intervención que se hizo en la muralla cuando se restauró, que apareció las 2 murallas paralelas y una parte muy importante de nuestra historia, no hay nada que explique eso. En Jaca, que siempre, bueno, son mis amores de Jaca, han hecho un esfuerzo por colocar todas las puertas de la muralla una piedrecita diciendo aquí estaba la puerta tal de acceso por el camino tal. O unas réplicas de las monedas en medio de la calle. Con mejor o peor fortuna, ¿vale? Pero lo han intentado. Es que en Huesca no lo hemos intentado. Y a todos, por comparación, ¿hay alguna ciudad de referencia en la que esto sea puntera? No quiero ser tan negativo porque sí que es verdad que falta indicación, pero en los 3 últimos, vamos, en el último año, la lápida que apareció en la excavación del Coso se ha presentado. Y lo que, bueno, y tú lo sabes mejor que yo, el muerto y el ábside o el reábside de San Pedro también está teniendo cierta difusión a nivel autonómico y bien tratado por los medios. Sí que es cierto que a lo mejor falta mantener... Traer esos turistas que algunos están buscando y deseando que vengan,
pero para mí lo importante es que la ciudad puede conocer su pasado. Sobre todo eso, que la Y gente... puede comprenderlo y saber por qué estamos aquí y no en un llano yendo hacia Grañén. Claro, se habla del patrimonio material, que la gente lo tiene que ser Sí. como propio, pero el material más, que lo puedes tocar. Quiero decir, Sí. es muy interesante porque sí que es cierto que el patrimonio inmaterial es una seña de identidad para mucha gente y permite diferenciarse en este mundo global y es evidente. Sí. Pero el material también puede hacer esa función y a veces se nos olvida. Sí. Tienes razón, pero estamos en ello. Yo creo que hace unos años que empezamos con Susana Villacampa y Antonio Turmo, que también me acompaña, y algunos compañeros más, una labor de difusión a través del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, y la verdad que no nos ha fallado nunca la gente, ¿eh? Siempre vienen a nuestras charlas, pero la verdad es que las charlas se olvidan. Creo que es mucho más interesante un hito material que les permita pasear por la muralla y ver dónde estaba la puerta o cómo era, o el significado de esa muralla. Aparte de que eso está muy bien, la difusión y las piezas, también estaría bien esas señales que nos faltan. Que conste que la batalla se ha producido arqueólogo-arqueólogo y no arqueólogo-arquitecto. No ha salido ningún arquitecto herido en esta batalla. Conste que vengo avisada y me ha dicho Luis que me portara bien. Que va. No digas. No, es broma. Lo de la trastienda no se dice. Te hace señales, Pili. Además te dejo, ya queda, ¿alguien hace señales de la hora? ¿Hasta qué hora podemos contar? Porque por tener un poquito, vamos con retraso y... En teoría a las 5 tenía que intervenir la siguiente... Vamos a las 1:15. Sí. Vamos a hacer Creo que vamos a empezar a las 4:30. Sí. Bueno, nada. Vale, perfecto. Vale. Muy bien. Bueno, y ya como oscenses o casi oscenses, porque por vuestra labor profesional habéis intervenido mucho en Huesca, ¿cuál es vuestro hallazgo favorito? Os lo dirijo a los 4. Venga, empiezo yo. Sí. Pues yo empiezo con algo inmaterial, precisamente, aunque sea muy arqueológico, y es los restos de la necrópolis de la Avenida Martí de Velasco. En lo que ahora es una jardinera, aparecieron restos de lo que fue parte además de lo poco que se conoce de la Volscan ibérica, y además lo más interesante es que no solo eran unos túmulos, sino que entre los túmulos se reutilizaron elementos de un grupo escultórico, probablemente de un grupo escultórico anterior. Yo creo que ese lugar inmaterial, pero arqueológico y material, de hecho, una de las cabezas que apareció reutilizada en el túmulo se puede ver en el Museo de Huesca. Yo creo que sería mi no lugar favorito. Perfecto. ¿Fernando? Sí, yo comparto con lo que dice Luis, desde luego, porque parte de los hallazgos de un terreno muy pequeño y a muy poca profundidad, pues dan contenido a la sección ibérica del museo. Entonces, en ese sentido, que no sería una excavación allí, digamos, de mayor calado y las sorpresas que depararía. Entonces, bueno, pues evidentemente se sabe que está allí y entonces, bueno... ¿Una zona de reserva? Sí, y aparte, si yo, vamos, recuerdo que había previsto un proyecto de renovación de esa avenida, yo no sé en qué ha quedado. Está en ello. Pero bueno, hombre, pues desde luego ese proyecto de renovación de esa avenida, evidentemente la actuación arqueológica tenía que ser, en fin, de primer nivel, sobre todo ya por no los indicios, sino por los resultados ya constatados que hubo. Bueno, y el mantenimiento de la memoria, un poco lo que plantea Julia, se podría integrar en esa, puestos a soñar, ya hacer una, ahora que estamos casi en Navidad, una carta a los Reyes Magos. Vale. Yo podría pensar en ello. Te apunto. ¿Y para ti, Pedro? ¿Tienes algún hallazgo favorito? Yo he nombrado dos de los que tengo especial buen recuerdo porque coincidieron en obras que dirigía yo. Uno fue el mosaico este que ahora está expuesto en la oficina de turismo. No sé si seguirá ahí, lo van a cambiar, no lo sé lo que harán. Y el otro es ese capitel que además se dio la circunstancia de que yo tenía fotografiado, yo creo que no te lo he enseñado nunca, pero bueno, tengo fotografiado un capitel en un palacete de Nápoles, que entré a ver unos cuadros de Caravaggio y tal, y había una serie de restos romanos y demás, y hay uno que es que yo juraría que es el mismo. Juraría que es el mismo. Es del siglo II, del segundo trentenio del siglo II, y es una fotografía y está en un estado de conservación no tan bueno como el que apareció aquí en Huesca, pero me parece
pues eso, yo de esos dos tengo un muy buen recuerdo y me gustan. Y añadiría uno que para mí fue un descubrimiento, que fue delante de la iglesia de la Compañía de San Vicente, una fuente que hay que yo no sabía ni que existía. Y entonces se baja por unas escaleras, hay una bóveda. No sé de cuándo es esa fuente. Bajo medieval, seguramente. Pues bajo medieval, pero está muy bien. Aunque sea bajo medieval, pues me pareció fantástico el poder entrar ahí y que tenemos... Claro, hay que bajar levantar una tapa de alcantarillado y tienes que bajar por una escalera de manos, por una escalera de pates. Pero es una cosa que yo no sabía que existía y es estupendo. Y está muy bien conservado. Bajo medieval o alto medieval, pero está muy bien. Quiero hacer una puntualización respecto al capitel. Estamos hablando mucho del capitel. Es que es un gran capitel monumental. Entonces, claro, el capitel ya indica el fuste que llevaría, el edificio al que estaría asociado, digamos, esa monumentalidad de la Osca romana, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso yo creo que es tan importante ese hallazgo e insisto, lo comentaba antes, esa actuación de carácter público para dar a conocer de manera permanente ese hallazgo y que los propios ciudadanos sean conscientes y participen de ese pasado de la ciudad y de alguna manera también se produzca pues esa transmisión de conocimiento que considero que es tan importante. Desde luego. ¿Y para ti, Julia, cuál es de los miles de hallazgos que has sacado a la luz? Pues yo me quedo, ya lo he nombrado, con el teatro. El teatro romano y todo su entorno. O sea, no solamente el capitel pertenecería al teatro, apareció otro capitel dórico, en este caso también cuando se urbanizó la parte baja del Coso, algún desagüe, la calle Canellas también aparecieron restos relacionados con el teatro. Entonces, para mí, esa urbanización que va alrededor del teatro, esas termas que no hemos encontrado pero que estarán por allí, pues toda esa parte del sureste de la ciudad romana me parece apasionante. Vale, vale. Y Luis, perdón, ¿cuál es tu favorito? Yo soy el moderador. Así que continuamos. No, en serio, sí que los tengo, pero bueno, en fin. No, yo he trabajado mucho en la muralla de Huesca y por eso tengo un poquito de debilidad, pero vamos, le doy a todo. Bueno, y un poquito... para que os apuntéis un tanto dentro de 50 años si esta jornada se está grabando, os atrevéis a vaticinar por indicios o porque os gustaría que apareciera algo y en qué lugar de la ciudad. Os atrevéis a decir, aparecerá, cuando quiten tal edificio, aparecerá, yo qué sé, lo que... ¿Os atrevéis a vaticinar algo? No, yo no me atrevo. ¿No te atreves ni con el foro, ¿no? Julia? El foro ya sabemos más o menos dónde está. Ya lo sabemos, lo que pasa es que no lo decimos. Eso queda para nosotros. Yo sí, Julia, que es la que más conocimiento tiene, no se atreve, yo con mayor razón no me atrevo. No te atreves, ¿no? Bueno, cabría pensar que en el interior del casco antiguo es donde más probabilidades habría de que aparezcan cosas. Claro, llevamos 2000 y pico años aquí. Pues normal que aparezcan en la zona más antigua, pero un lugar concreto no, sinceramente no sabría. ¿Y por este lado? Que dentro de 50 años, como acertéis, os forráis. Moralmente. Vale. Pues no sé si de lo que hemos tocado os habéis quedado con ganas de decir algo. Yo una cosa me gustaría preguntarle o a Julia o a Fernando ahí. No sé si existe o está pensado y que a lo mejor podría tener interés a una escala relativamente grande, no sé si 1.000, 2.000, posicionar con coordenadas UTM todos los hallazgos y tratar de hilvanar por capas siglo I, ¿no? Hemos encontrado esto, aparece aquí, e ir conociendo con muchos vacíos, está claro, pero no lo sé. Y si eso sería de utilidad, incluso darle relieve en 3 dimensiones o algo así. A mí a veces me pasa por la cabeza de que ayudaría a entender un poco, a conectar cosas que hoy las vemos como inconexas, incluso los que hemos estado más cerca de este tipo de cosas. De utilidad no, eso es el futuro. Eso es lo que intentamos llegar a poder hacer algún día. Pero lamentablemente en Huesca se publica muy poco, aunque hemos trabajado mucho, y son muchas las lagunas que tenemos.
Yo no hay nadie del ayuntamiento, ¿verdad? Pero voy a dejar caer el guante, no sé si la prensa se lo puede transmitir. Yo empezaría por pasar un georradar por todas las plazas de Huesca, que son zonas en las que se ha trabajado menos y hay más restos, y seguro que podríamos completar ese plano que hoy tenemos con muchísimas lagunas. Ahí lo dejo. Para dentro de 50 años. Pues muchas gracias. Yo creo que vamos a cerrar ya porque si no nos vamos de tiempo. Así que gracias. Hubiera estado bien haber prolongado un poquito más, pero hemos hablado también, hemos acabado unos cuantos temas, ¿no? Y bueno, vamos a dejar paso a los siguientes. Gracias. Muchísimas gracias, muy interesantísima la mesa redonda. Bueno, yo me he quedado con un dato. Me quedo con pocas cosas porque cada vez me acuerdo menos de las cosas. Pero entre tanto técnico, a mí siempre me sale la parte artístico-musical. Y entonces, como han hablado de un hallazgo de semejante importancia entre las calles Peligro y Desengaño, a mí se me ocurre que si hubiera sido un argentino el que hubiera hallado ese capitel, habría hecho un tango, ¿no? Entre las calles Peligro y del Desengaño, ya nosotros vivimos el hallazgo del capitel. Y así, aquí empezaría. Se podría desarrollar, ¿eh? Bueno, un fuerte aplauso para los ponentes. Y vamos, gracias. Y vamos con la siguiente ponencia, que es el proyecto de musealización, ya lo han comentado, del Círculo Católico, del yacimiento del Círculo Católico, que trae causa de la mesa redonda que acabamos de disfrutar. Damos paso a los representantes del equipo redactor, que son Pedro Bel Anzue y Humberto Bahillo Monet. Fuerte aplauso para ellos. Pues parece ser que están microfonándolos, ¿no? ¿Dónde están Humberto y Pedro? ¿O dónde están? Humberto, Pedro, hola, ¿qué tal? ¿Os van a poner unas cosas en la cabeza? Que no sea un sombrero. Sí. ¿Perdón? Arantxa. Vale, no, es que no me aparece en la ficha. Bueno, pues a estos dos ponentes, que no sé si van a hablar con el micrófono o con el... ¿Vais a hablar en el atril? Los va a presentar, para la que pido un fortísimo aplauso, Arantxa Ferrer. Hola, buenas tardes a todos. A ver, una de las ejes de actuación que se realiza desde el Servicio de Conservación y Restauración es la intervención en la restauración en los bienes de interés cultural para garantizar su conservación, su puesta en valor y la transmisión a generaciones futuras, tal y como marca la Ley de Patrimonio Cultural. Estos trabajos se financian ya bien sea con fondos propios, con subvenciones que nos vienen de fondos europeos, fondos MRR, o subvenciones que nos vienen a través del 2% cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Estos trabajos los realizamos a través de las 3 secciones que tenemos en el Servicio de Conservación y Restauración, pero tenemos un apoyo fundamental en los servicios provinciales con las secciones que tenemos de patrimonio cultural, en este caso del Servicio Provincial de Huesca. Como estamos en Huesca, os voy a relacionar brevemente todas las actuaciones que estamos realizando este año o vamos a realizar en la provincia de Huesca. Hemos actuado en los reales monasterios de San Juan de la Peña, Santa María de Sigena, San Vitorián, en el yacimiento arqueológico de Villa Fortunatus. Estamos trabajando también en la Catedral de Barbastro y en el Palacio de los Varones de Valdoribos en Font. Actualmente vamos a iniciar trabajos en el yacimiento arqueológico del Círculo Católico. El yacimiento arqueológico del Círculo Católico, que está situado aquí en Huesca, como habéis hablado antes, se declara bien de interés cultural en la categoría de conjunto de interés cultural zona arqueológica en febrero de 2021.
En este yacimiento se comienzan a hacer actuaciones arqueológicas desde los años 1991 hasta el 2006. En estas actuaciones se pone al descubierto importantes restos, como ahora nos contarán. Se detecta la ocupación del solar desde ya época romana, iberorromana y romana imperial, pasando por la Edad Media, tanto islámica como cristiana, hasta llegar a la Edad Moderna y contemporánea. Los restos del yacimiento del Círculo Católico es un magnífico conjunto de arqueología urbana. Tenemos una ínsula en la zona sur de la Osca romana, en la que se puede leer perfectamente 3 calzadas romanas, los arranques de los muros de un templo en Antis, el arranque de una domus con su decoración musivaria, etc. ¿Qué ocurre? Que a principios de los años 2000 la sociedad Suelo y Vivienda adquiere estos terrenos para la construcción de viviendas de protección oficial. Lo que hacen es hacer una modificación para afectar lo mínimo posible a lo que sería el yacimiento de Círculo Católico. Y el yacimiento se queda en una zona, en un sótano anexionado a lo que es una zona de garajes. Dada la importancia que tiene, tanto cultural, patrimonial, como de investigación, el yacimiento, el Gobierno de Aragón, bajo la Dirección General de Patrimonio Cultural, adquiere el solar en el año 2003 para realizar actuaciones de restauración y puesta en valor del mismo. ¿Qué ocurre? Que aunque el yacimiento se encuentra protegido de la intemperie, no está en el estado en que debería de estar porque está sufriendo filtraciones de agua, humedades, falta de ventilación. Se accede a él a través de un garaje, no se puede visitar, no está puesto en valor. Entonces, la Dirección General de Patrimonio Cultural toma la iniciativa de que tiene que actuar en él, pero dada la cuantía económica de lo que supone y lo que supone para la Dirección General, pues bueno, se opta por solicitar ayudas al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que son las del 2% cultural. Estas ayudas se solicitan en el año 2023. Tengo que decir que el 25 de noviembre del 2024 nos adjudican provisionalmente las ayudas y ayer se nos comunica que nos han adjudicado definitivamente las ayudas. El importe total del proyecto son 993.000 euros, de los cuales prácticamente el 45% es subvencionado por el Ministerio de Vivienda y el 50% restante lo subvencionaremos el Gobierno de Aragón. En el año 2024 sacamos a licitación la redacción del proyecto de acondicionamiento y puesta en valor del yacimiento de Círculo Católico. Es verdad que cuando compramos el solar a la entidad Suelo y Vivienda nos cede un proyecto ya de acondicionamiento y restauración que había, pero han pasado muchos años, el proyecto ha quedado obsoleto, no estaban introducidas las instalaciones y entonces lo que hacemos es aportar este documento en la licitación. El ganador del proyecto es Pedro Belanzue junto con Humberto Bahillo Bonet, que son los ponentes que nos van a explicar ahora el proyecto. Pedro Bel es un arquitecto licenciado por la Politécnica de Valencia, es arquitecto técnico también que está especializado en la construcción sostenible y patrimonio. Ha complementado sus estudios con el máster de especialización de Ciencia y Tecnología en Patrimonio Arquitectónico y ha desarrollado su tesis doctoral sobre la intervención y restauración en elementos de arquitectura tradicional aragonesa construidos con yeso. Os tengo que decir que en estas ayudas del 2% cultural a Aragón se le han concedido a 3 proyectos, 2 son del Gobierno de Aragón y uno tercero es al Ayuntamiento de Calatayud con un proyecto también de Pedro Bel, que es de la restauración de la muralla. Por otro lado, tenemos a Humberto Bahillo Bonet, que también es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, con la especialidad de urbanismo, es ingeniero industrial por la UNED en Madrid, es especialista en el método de elementos finitos, teoría y aplicación práctica del método de los elementos finitos. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño y construcción de proyectos que participan en la fase desde diseño completo, es decir, desde los primeros bocetos e ideas hasta el último detalle. Tengo que decir que Humberto está trabajando con nosotros en el monasterio de San Juan de la Peña, ha llevado labores de mantenimiento del monasterio viejo, ha trabajado también en el estudio
y adecentamiento de los drenajes y canalizaciones de las aguas que son importantes en el monasterio de San Juan de la Peña. Y ahora estamos trabajando en un estudio proyecto sobre la accesibilidad en el monasterio viejo de San Juan de la Peña. Completando con el equipo redactor, hay que decir que también han intervenido dos arqueólogos, que son José Luis Ona y Julia Justes Floria, que ha intervenido hace un momento, también el ingeniero industrial Tomás Peñuelas Palacio, el arquitecto y restauración de obras de arte Fernando Guerra Librero, la restauradora de obras de arte María Pilar Cano Paredes, y también ha habido 3 arquitectos más colaboradores, que son Javier Martín del Ruste, Carlos Arias Pedros e Izaskun Echechequia Fernández. Antes de darles paso a mis compañeros para que os expliquen el proyecto, me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Huesca, en especial a la alcaldesa, al concejal de urbanismo y a los técnicos del Ayuntamiento, la implicación que han tenido con el Gobierno de Aragón en este proyecto y la colaboración que nos están prestando, porque como ahora nos explicarán los compañeros, el yacimiento sufre de filtraciones producidas en parte a la plaza que tiene en su parte superior, y el Ayuntamiento está realizando ya los trabajos de reparación de dicha plaza, pues para evitar estas filtraciones y ayudarnos a nosotros a hacer que el proyecto sea una realidad y un buen ejemplo de puesta en valor del yacimiento Círculo Católico en Huesca. Doy paso ya a mis compañeros, Pedro Bel y Humberto Bahillo, para que os expliquen el proyecto. Muchas gracias. Qué rápidos. Vale. Bien, vale. Bueno, pues nosotros os vamos a contar sobre todo lo que es más centrados en lo que es el continente, que el contenido, la charla ha estado más sobre los contenidos de los patrimonios, y nosotros aquí os podemos explicar cómo estamos actuando para poner en valor, para preservar ese patrimonio. Entonces, el yacimiento arqueológico del centro del Círculo Católico, lo que tenemos que ver también un poco es dónde está ocupado, pues que ocupa una posición bastante central dentro del casco. Vemos que está casi a medio camino entre la Plaza de la Catedral y la Plaza de San Pedro, y tiene unos recorridos de aproximación que pueden ser interesantes para el visitante, ¿no? Un visitante que puede acceder a estos elementos, pues va a tener un recorrido. Y vemos que si venimos desde los Porches de Galicia, la Plaza López Allé, la Plaza de San Pedro, pues enseguida, como vemos en las fotografías, aparece en una esquina el local que va a dar el acceso al yacimiento. Actualmente el yacimiento, ¿qué ocupa? Ocupa el subsuelo de la plaza, que viene marcada ahí con un número 3, y entonces no es en absoluto visitable. Es una ocupación que hace como de un trozo de garaje al que tienes que acceder a través del propio garaje, que casi parece que más que ver un yacimiento, algo patrimonial, sea algo hasta casi como ilegal, ¿no? Es una cosa como muy underground. Los propios vecinos del edificio no conocen el yacimiento, no está abierto al público, no está abierto a los vecinos, está cerrado. Cuando nosotros íbamos ahí a tomar datos, a documentarlo, pues de vez en cuando aparecía un vecino en el garaje y decía, lo podría ver, pues no lo han visto nunca, ¿no? Bueno, pues esa es la actuación que vamos a hacer sobre ese yacimiento. Ese yacimiento cuenta, aparte de su ubicación en el subsuelo, de lo que es la plaza entre los dos edificios de viviendas, de dos locales, uno un poquitín más grande, de casi 100 metros, y otro un local residual que vamos a utilizar como salida de incendios. Este es el edificio, el local que
que va a servir de entrada. Hemos situado el acceso al edificio justo en la esquina, por lo que decíamos antes de que en el recorrido es lo primero que ve el visitante. El local ya está organizado un poco, no tiene muchos metros, tiene un gran agujero que va a ser la comunicación con el sótano. Aquí continúas tú. Vale. Vale. Bueno, lo que podemos ver, ¿no?, es que tenemos un local como diáfano en planta baja. Uy, esto me ha parado, pero bueno. Que ocupa todo ese espacio de ahí, y luego por debajo tenemos que es el espacio que ocupa el yacimiento arqueológico, que se llama del Círculo Católico por el nombre del edificio en el que se encontró el primer vestigio de este yacimiento arqueológico, pero que realmente no tiene ninguna conexión más con este nombre en concreto, pero que encontramos una zona de tierra excavada en la cual pues aflorecen ciertos restos, que ahora veremos lo que son, y sobre todo una altura bastante comprimida en bastantes puntos, ¿no? Tenemos pues eso, como 2,05 metros. Entonces, bueno, el proyecto tiene bastante complejidad a la hora de estructurar los recorridos y los puntos de interés en ese subsuelo. Cuando bajamos abajo, lo que encontramos sobre todo pues son restos de calzadas que podemos ver como aquí, resto de calzada, y sobre todo un templo Inantis, del cual pues, tenemos aquí una estructura, bueno, que se ve ahí también, con la mala pata de que el edificio o la plaza que se sustenta tiene una columna justamente en la entrada del templo, ¿no? Entonces podemos decir que como los elementos de más valor son de difícil puesta en valor, al menos inicialmente. Cuando ya empezamos a conocer más este edificio y sobre todo lo que nos ha llegado de él, claro, podemos ver que tenemos aquí una gran zona de excavada donde la excavación resultó negativa en cuanto a época romana, y se cree que ya no hay nada más porque estamos caminando sobre la piedra natural del terreno, por lo tanto pues aquí ya no puede haber nada más. Y sin embargo, de toda esta franja para allá, pues tenemos un cruce de calzadas. Esta tiene todo el aspecto de ser una de las principales que organizaba la ciudad, y sin embargo esta como una calle de camino secundario que no tenía una salida, ¿no? El templo Inantis se coloca en el centro, aquí hay una columna, aquí está la Casa de las Rosetas, que mantiene pues, una serie de pavimentos que todavía conservan un poco de valor, y aquí también tenemos un pavimento de gran valor. Cuando nos proponemos hacer el proyecto de este espacio, lo que nos damos cuenta es que al margen de estar actuando en un museo, una de las cosas que tiene gran valor no es todos los palés y materiales que han salido, sino los que todavía quedan allí y que no se han movido nunca de lugar, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no somos capaces, cuando llegamos, de entenderlo ni de saber toda la complejidad que ha tenido esa serie de excavaciones. De ahí la ayuda de los arqueólogos, del Museo de Huesca, bueno, de la Diputación General de Aragón, en concreto pues, el Departamento de Patrimonio, pues, que nos consiguió rescatar todos los trabajos que había habido. Bueno, el Centro de Estudios Altoaragoneses, que también nos ayudó a localizar las publicaciones, y a partir de ese estudio podemos empezar a conocer un poco más y a documentar y a poner colores en ese plano para entender qué es de cada época y cómo podemos hacer que el propio yacimiento sea la pieza especial que se muestre dentro del museo. A partir de ese proceso de documentación empezamos a sacar un plano en el cual hacemos un extracto de todas las pequeñas huellas que conservan los sillares. Por ejemplo, aquí hay unos sillares que conservan este tipo de marcas, que está relacionado con la zona de ensamblaje entre ellos, cómo se llevaban, cómo se tallaban, y intentamos hacer que todo ese conocimiento se pueda poner en valor, intentando encontrar un camino que interconecte todos esos puntos
y que a la vez evite pasar o discurrir por las zonas esas que hemos visto antes, que la compresión era muy alta, que había solamente 2 metros y que por lo tanto a cualquier visitante le hubiera dado una sensación de angustia. A partir de encontrar este itinerario recomendable, empezamos a ver cómo se puede materializar ese recorrido. Y podemos decir que se establecen como 2 grandes zonas, una de aquí hacia la izquierda, donde el respeto es máximo, es decir, tenemos un yacimiento arqueológico de gran valor, y otra en la que no tenemos nada, entonces pues la forma de actuar es como totalmente distinta, ahora lo explicaremos. Bueno, tenemos que agradecer que nos cedieron todos los estudios previos que había con levantamientos 3D de todos estos trabajos y que nos fueron de gran ayuda. Y a partir de ahí empezamos a poner esas cotas, tal y como habíamos puesto, por un lado, los puntos por los que sí queríamos pasar. A través de analizar las cotas disponibles, las alturas que tenemos, localizamos por los que no queremos pasar, ¿no? Y también todos los trabajos previos de investigación de restauración que han estado en este proyecto también colaborando, pues restauradores, pues para ver un poco cómo ha estado afectando la humedad hasta el día de hoy existente en el local, y podemos ver, por ejemplo, bueno, pues que la Casa de las Rosetas, que tenía unos mosaicos preciosos en el pavimento, pues a día de hoy no ha sido posible mantenerlos, ¿no? Otras muchas cosas sí, ¿no? También, bueno, Julia Juste, que ahora no sé dónde está, pero bueno, allá. Hay que agradecerle porque se ha dado una verdadera paliza de revisión bibliográfica para intentar entender, y ella nos explicaba, claro, cuando se hace una excavación arqueológica de este edificio y simplemente se hace una excavación aquí de 15 por 20, se publica una serie de artículos y de información en la cual se sientan unas bases que cuando se excava aquí se ve que eso era incorrecto, pero claro, no hay un documento que diga que esto es incorrecto. Entonces Julia ha tenido que darse una verdadera paliza de entender el yacimiento, ¿no? Aquí tenemos también registradas un poco como los problemas de humedades que antes Arantxa Ferrer ha podido comentar, pues eso, que hay una serie de entradas de agua por el techo, una serie de entradas de agua por las paredes laterales, y esto también condiciona de qué manera vamos a actuar nosotros en el yacimiento. Hay cosas que dices, bueno, nos gustaría ennoblecerlo, nos gustaría taparlo, pero realmente necesitamos todavía poder tener acceso a estas partes para realizar un seguimiento preventivo y ver que las medidas que estamos prescribiendo en el proyecto se aplican adecuadamente. A partir de ahí, como veis y como os he dicho antes, pues eso, el proyecto se organiza en 2 espacios. Que es mucho más conservador, y que este es como una extensión del museo en el cual lo que se expone son vitrinas. Ahora os comentaremos un poco el cambio, sobre todo con la idea de los 3Ds, que yo creo que es como más podéis visualizar la idea del proyecto final. Aquí, bueno, pues todo el esfuerzo que se hace de drenajes, de canalizaciones. También las instalaciones han sido diseñadas incorporando un gran deshumectador para restar toda la humedad posible existente actualmente en el sótano. Y bueno, pues todos los palets que tenemos aquí de resultado de la excavación sin siglar, que intentaremos ponerlo en valor a través de las musealizaciones que se hagan. Bueno, aquí tenemos un render que yo creo que sirve un poquito más para poder explicar. A ver, aquí tenemos el ahora y aquí tenemos el después, ¿vale? Y aquí tenemos un plano que muestra un poco dónde estamos sacando esa imagen, ¿vale? Entonces, lo que vemos en este plano, en esta foto, es que en la actualidad, bueno, pues tenemos un montón de pilares que, bueno, pues no los pensaron para hacer un museo debajo. Tenemos un foso del ascensor que baja un montón, y tenemos un montón de instalaciones de la comunidad de propietarios, de fecales, de distribuciones de agua, de electricidad, otra que pasa por aquí, que realmente son verdaderos hándicaps a la hora de intentar hacer un espacio
transitable, que resulte diáfano y que resulte con la dignidad que te esperas en un museo. Entonces, bueno, hemos tenido que estar implementando continuamente estrategias para permitir que a través de la colocación de una maqueta que baja al techo y que las personas pasan por un lateral y que vuelven por el otro, conseguimos ocultar la altura que baja el ascensor, integrar una columna y esconder un poco las otras, ¿no? Generando este nicho que parece que podría estar en cualquier otro lado, conseguimos esconder todas estas instalaciones y realizar el mantenimiento desde las zonas sucias que tenemos aquí, que hay unos cuartos de instalaciones para poder mantener las instalaciones, ¿no? Entonces, al final es un proyecto que es muy laborioso de coser, porque ya no es poner en valor el yacimiento arqueológico, que también es poner en valor un espacio que para nada ha sido pensado para resultar o concluir con la calidad arquitectónica que un museo de primer nivel, como vamos a intentar hacer en esta ciudad, se merece, ¿no? En este juego nosotros intentábamos jugar como con dos colores principales, un gris suave en las paredes y un gris oscuro en los nichos en los cuales se expondrá el contenido, ¿no? Como diciendo que las personas están recorriendo aquí el museo, el espacio del museo, y que cuando ven el espacio con el fondo un poquito más oscuro, están contemplando el elemento expositivo. Cuando accedemos al yacimiento, hacemos el cambio de colores. Buscamos unos colores un poquito más oscuros, que no son negros, precisamente para intentar hacer que con la iluminación que generamos consigamos parcialmente ocultar el montón de columnas que tenemos y que sustentan en los edificios y las plazas, para poner en valor precisamente lo que es el fondo y lo que queremos contar, ¿no? Este color oscuro pues representa esa vitrina. Por lo tanto, cuando cruzamos este umbral y los visitantes acceden al interior del yacimiento arqueológico, es como que cambiamos la escala, que la hacemos más inmersiva y que los visitantes entran dentro de esa vitrina y la vitrina pasa a ser la escala del visitante que recorre el trazado de la calzada, aunque no pisará las piedras de la calzada romana, pisará el lateral. Entonces, aquí hemos estado representando igualmente pues, lo que tenemos ahora y lo que pasará a ser, ¿no? Pues esos restos de calzada romana que podrán ser visualizables desde unas plataformas y sobre las que se podrá recorrer a esa escala de como se recorría originalmente estos espacios, ¿no? También es cierto que toda esta zona falta de excavar arqueológicamente, que puede arrojarnos bastantes sorpresas y que no voy a hacer spoilers sobre la posible ubicación del foro, no seré yo quien lo diga ni nada, ¿verdad? No. Si en ese recorrido de salida, desde este espacio que está más intervenido porque no nos queda nada, tenemos la constancia de que no queda nada porque ya está la piedra, saldremos por la escalera o por el ascensor para volver a la planta, que saldremos por esa escalera o por el ascensor. Tendremos aquí la planta que habíais visto antes diáfana, ¿verdad? Ese local casi más comercial, en el cual pues, se han minimizado los espacios de despacho, de gestión y de administración para maximizar los de la experiencia de los visitantes, en aras de poder complementar toda la información que se vaya a dar y que puede posibilitarse. Así, nuevamente, aquí vemos cómo está ahora y aquí es cómo esperamos que esté, ¿no? Con ese concepto que ya hemos contado antes de pues, un gris más claro en lo que es el espacio del museo y un gris un poquito más oscuro en lo inmersivo, en lo del espacio expositivo, ¿no? Y, bueno, que como no puede ser de otra forma, habrá un espacio de tienda donde se podrán comprar
las tazas y todos los libros y elementos de difusión que sin duda habrá de todo este material que se ha investigado y que va a salir a la luz. Aquí hemos puesto el equipo que ha intervenido en la redacción del proyecto, que la verdad es que, bueno, yo voy a hablar por mis compañeros, por mí también, pero no me corresponde, pero se han desvivido. O sea, este proyecto para nada ha sido un proyecto más, ha sido el proyecto y más cariño no se le ha podido poner. Y claro, no podemos irnos sin decir lo propio por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y también del Servicio de Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural, porque también para ellos ha sido el proyecto. Nosotros lo hemos sentido así, hemos ido a muchas reuniones, se han implicado con el proyecto muchísimo, nos hemos sentido súper acompañados, acogidos y la verdad es que en cada reunión se veía cómo se esforzaban por pulir hasta el último detalle. Nosotros somos bastante exigentes, pero ellos nos ponían el listón más alto. Entonces sí que esperamos poder cumplir las expectativas que tanto he escuchado, ¿no? De que el círculo católico, veréis, tal. Bueno, desde luego el esfuerzo está puesto en ello y esperamos que así pueda ser. Bueno, muchas gracias y ya hemos terminado. Entramos ya en la recta final de las jornadas, queridos amigos, y vamos a ver una proyección interesantísima. Felicidades por la exposición del yacimiento del Círculo Católico. La verdad es que es muy interesante y bueno, y aporta más patrimonio y más riqueza histórica a Huesca, ¿no? que ya es bastante la que tiene, evidentemente. Bueno, pues vamos a ver una proyección que nos habla de las cosas importantes, alrededor del patrimonio cultural. La difusión del patrimonio inmaterial, presentación de la película documental Cuando se giran las sombras. Lo tenéis en programa. Bueno, esto la verdad es que María Antonia Casado nos va a presentar la proyección y es la que mejor nos va a explicar el contenido y la importancia de este interesante documental. Así que le damos un fuerte aplauso y la recibimos para presentar. María Antonia. Gracias. Hola, buenas tardes. A estas horas no nos vamos a extender, nos hemos hecho la promesa, ¿verdad? Sí, perdón un momentito, que se me ha olvidado decir que son de Delia Sagaste, me lo comenta Pepe. Delia Sagaste y María Antonia, perdón. Bueno, pues sin más dilación, buenas tardes a todos. Gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Como digo, muchas de las cosas que íbamos a comentar sobre la difusión del patrimonio cultural inmaterial tan rico, tan variado y diverso que tenemos en Aragón ya se han venido contando a lo largo de la jornada. Se ha hablado de la Convención, del énfasis que hace la Convención del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO en la educación, en el fortalecimiento de capacidades, en la sensibilización. Eva, del Parque Cultural del Valdebenás, ha contado la vivencia, ¿no? Un poco lo que supuso la inscripción de las fallas del Pirineo en el 2015 para esas localidades. Recientemente, además, se han reunido de vez en cuando trovadas de fallaires de los dos lados de la frontera, se han reunido en el Val de Arán para plantear los retos, ¿no? Hacer balance después de 10 años, que se van a cumplir ahora de la inscripción, y algunos de los problemas que ha planteado este éxito. Cuando hablamos de difusión del patrimonio cultural inmaterial, bueno, pues hemos comentado antes, hay que saber para qué difundimos, con qué propósito,
cuál es la peculiar naturaleza de este patrimonio. Estamos hablando todo el rato del caso de las fallas, ¿no? Hemos traído este ejemplo aquí porque es uno de los que ha vivido un mayor conocimiento, una mayor difusión nacional e internacional de esta fiesta, de este ritual festivo, pero además en algunas localidades muy pequeñas del Pirineo aragonés se ha vivido un éxito, una turistificación de la fiesta que tenía un circuito era de consumo interno, digamos, y son poblaciones que a lo mejor no tienen los recursos, los espacios para acoger, ¿no?, la llegada masiva de visitantes de algo que se celebra una única noche del año. Entonces, hemos traído no todo el documental, solo es una pieza que han montado específicamente para esta tarde, por lo cual agradecemos a Antonia, su productora, el trabajo que han hecho. Lo hemos traído porque es un ejemplo de buenas prácticas en la difusión bien entendida del patrimonio inmaterial, porque se ha hecho con mucho rigor, trabajando con un trabajo de inserción previa de años, dando la voz a los protagonistas, en muchos casos mujeres muy mayores, que son las que transmiten y cuentan lo que significa las fallas del Pirineo para ellas. Está hecho además con una gran sensibilidad, dando la voz a estos protagonistas en su lengua materna, el patués, el ribagorzano y el chiestavín, en su paisaje humano, y hecho con una gran sensibilidad y con el propósito de sensibilizar y además de dar a conocer. Entonces, yo ya no voy a hablar más, quiero darle la palabra a Antonia y con la pregunta te dejo de por qué. Tú que estabas acostumbrada a otro tipo de producciones, ¿por qué te embarcas en esta aventura de grabar y de transmitirnos la fiesta en palabras de sus protagonistas? Bueno, realmente, como dice Oliver Laxe, los proyectos, las ideas están ahí, solamente necesitas encontrarlas, ¿no? Él lo dice muchísimo mejor, pero ese es el sentido. Un poco lo que pasó con las fallas del Pirineo fue que a mí me plantearon, Eva Bizarro, gerente de la Asociación Turística del Valle, y José Luis Rufat, me plantearon el hacer una pieza sobre las fallas del Pirineo aragonés, porque realmente las fallas del Pirineo, aparte de ser patrimonio inmaterial de la UNESCO, que me corrija María, a lo mejor no estoy en lo cierto, pero esa es la información que yo tengo, es que cuando se dio fue realmente, esa candidatura fue ejemplar, porque realmente era la única candidatura hasta el momento que reunía a 3 países, ¿vale?, que era España, Francia y Andorra, que era ejemplar, ¿no? ¿Alguna más? Bueno, pues así empieza el proyecto. O sea, a mí, José Luis Rufat y Eva Bizarro me proponen hacer una pieza para las fallas del Pirineo aragonés, porque siempre se hablaba de las fallas de Cataluña, del Vall de Boí, estaba la Catedral de Lleida, etcétera, y no se había hecho realmente algo de esto, ¿no? Yo me lío y les digo que, ¿por qué no, en vez de una pieza para que vea la gente del Valle, por qué no hacen un documental de creación? Y entonces empezamos a buscar financiación para ello. Viene el COVID, porque el proyecto empezó en el 2018, tuvimos que dar el parón porque la gente estaba con mascarillas y era imposible rodar, y en el 23 había habido mucho proceso de inserción, había habido imágenes rodadas, pero el verdadero rodaje empieza en el año 2023, ¿vale? Entonces, comentaros que tanto intentamos buscar equipo por todos lados, porque el problema de este proyecto es que se necesita, o sea, a mí me gusta más lo que son los documentales de creación, pero obviamente este documental era totalmente diferente porque teníamos que rodar, pues eso, en un minutaje de 80, 90 minutos, a pesar de que se ha rodado más de 100 horas, pues 7 pueblos del Pirineo aragonés. Y claro, para
poner personajes, etcétera, etcétera, pues se hace complejo, ¿vale? Entonces, bueno, así empieza el proyecto y lo que intentamos es, durante el desarrollo, que este proyecto al menos pretende ser un homenaje a las personas mayores para que sepan que siguen siendo importantísimas, que siguen siendo la base, la memoria viva de la sociedad y que lo tenemos que tener presente. Y para mí y para las directoras era importante que ellos lo supieran. Queríamos también realzar el papel de la mujer rural, porque siempre hablamos de las mujeres, pero se habla muy poco de la mujer rural. Queríamos hablar del respeto a la naturaleza y queríamos hablar también no solamente del respeto de la naturaleza, sino que los propios pueblos reflexionaran sobre el objetivo que pretendían con estas fiestas, ¿vale? Si realmente lo que querían era mucho turismo, si se podía convertir, bueno, de los riesgos que corrían, si se podía convertir en un parque temático o no, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto era importante para nosotros y hemos intentado reflejarlo en este documental. Como ha dicho Delia, esto es solamente una parte del documental. Hemos intentado que narrativamente tenga todo sentido, ¿vale? Y esperemos al menos haber logrado algo de eso. Yo, al margen de, como estamos en una jornada que doy las gracias a Patrimonio, me ha parecido interesantísima. Con Félix he aprendido, vamos, me encanta, porque además en este proyecto también nos han ayudado compañeros de él que probablemente conocerá, como puede ser Joan Reguant, que es la persona que hizo la candidatura. He aprendido increíble. Después Miquel Segura, de la UNESCO, nos ha ayudado mucho, nos sigue ayudando. Y entonces, pues bueno, yo quería de alguna manera dar las gracias. Quería insistir en que es muy importante la financiación, pero lo más importante es la actitud, ¿vale? O sea, a mí la gente que me ha ido acompañando en el camino, unos han podido poner más dinero, otros menos, pero lo importante es la actitud. Desde ese punto de vista, vuelvo a dar las gracias especialmente a Eva Bizarro, a José Luis Rufat, y después quiero resaltar mucho pues, el papel que ha tenido Conchi de la comarca del Sobrarbe, que ha estado ahí para ayudarnos con subvenciones, con cosas, a José Manuel Bielsa y después también a Roberto Serrano, que incluso ha puesto música, ha puesto la voz, lo ha puesto todo, porque este tipo de documentales se tienen que hacer así. Y para finalizar, como estamos en esta jornada, decir que, para empezar, yo soy no me había dado cuenta hasta ahora, ¿vale? Porque mi base es de la licenciatura de Historia del Arte, pero hasta qué punto el patrimonio inmaterial de la humanidad es importante para la sociedad, muy importante, porque además, es en este patrimonio donde realmente está la esencia de lo mejor de la humanidad. En estas fiestas, yo he visto a un montañés que no hay manera de sacarle palabra con lágrimas en los ojos, ¿vale? Solamente, entonces, la emoción está a flor de piel, los sentimientos están a flor de piel, el hecho de la comunidad. Entonces, bueno, todo esto tendríamos que ser conscientes e intentar cuidarlo, lo que podamos, cada uno a su manera, ¿no? Y para finalizar, solamente comentar que ahora lo único, como os he dicho antes, para mí lo importante es la actitud y lo único es que desde aquí pues pido que me sigáis no solamente a mí, sino a los productores. Hay un productor vasco, hay 2 productores catalanes y yo sola no lo hubiese podido hacer. Y también comentar, que eso parece un poco extraño, pero una de las entidades que ha puesto más dinero en este documental ha sido Cataluña, ¿vale? Ha sido el Institut Català de las Industrias Culturals y ha sido vital lo que ha sido el Ministerio de Cultura. Pero que a partir de ahora, no solamente en cuanto a dinero, sino a actitud, tengo una actitud osada para deciros a los que estáis aquí
que si me podéis ayudar al final del camino para que esto se pueda estrenar, porque bueno, yo tengo la obligación de estrenarlo a nivel nacional en bastantes cines y eso, o sea, no es solamente el hecho de decir, no, hay muchas instituciones que son muy pequeñitas y no tienen dinero, pero es decir, bueno, pero te ayudamos a abrir otras puertas para que podamos hacer un estreno bonito, para que podamos hacer un estreno a nivel nacional, pues como se merece, ¿no? En el caso de Aragón, pues a nivel de Aragón, ¿vale? Y ya no me extiendo más, espero que como mínimo os guste. Y bueno, esto es primicia, solamente los han visto los habitantes de los pueblos donde hemos rodado. Por deferencia a ellos, para mí tenía que ser los primeros que viesen esto. Pero bueno, sí que he pedido que por favor esto no se pase en streaming, porque la distribuidora me mata. Es muy difícil tener distribuidora para un documental y tenemos distribuidora nacional, eso también se ha conseguido. Entonces, bueno, trocitos sí, sabe Gloria, sabe Delia, que todo el material que he rodado esas 100 horas está a vuestra disposición para lo que necesitéis. Se ha hecho para eso, no se ha hecho con ánimo de lucro, a pesar de que todos los técnicos obviamente han cobrado. Y nada más, que espero que como mínimo pues os guste un poquito. Pero bueno, ya está.
efectivamente ha sido purificador y vivificante, ¿no? Además, yo estuve en Bonanza este verano con la familia y la verdad es un paraje espectacular y no pude disfrutar de las fallas, pero el próximo año no me lo pierdo. Bueno, nada más, amigos, solamente despedir esta gala, segunda gala de patrimonio, con la persona pues, que yo creo que ha impulsado al máximo todo este gran proyecto para que todo pueda ser realidad y que capitanea y lidera todo el cuidado del patrimonio cultural en nuestra tierra, en Aragón. Un fuerte aplauso para Gloria Pérez. Bueno, primero, queridos amigos y amigas, buenas tardes. Os agradezco muchísimo que hayáis resistido hasta el final. Espero que hayan sido unas jornadas y, sobre todo, pues, una vez que llegamos ya a este final, en esta segunda jornada de patrimonio cultural aragonés en Huesca, con ese corazón lleno de ideas, de emociones y, sobre todo, de compromiso, hoy hemos demostrado que el patrimonio no es un conjunto de piedras, ni tampoco es realmente, podemos demostrar que no solamente son documentos o tradiciones, sino que es algo más. Es una memoria viva, como ese documental que acabamos de ver. Enhorabuena, Antonia, porque realmente nos has llegado al corazón. Es verdad que todo lo que es la comunidad nos proyecta sobre todo a lo que sería hacia el futuro, y en esa comunidad portadora es la que tenemos que prevalecer y para que haya continuidad. Quiero agradecer, lo primero, a las instituciones, al Ayuntamiento de Huesca, por ofrecernos también este magnífico espacio para poder, sobre todo, mostrar en esta jornada de patrimonio a un modo de gala, porque la hemos visto de gala, la hemos vestido de gala, sobre todo pues gracias a todas esas interpretaciones que has hecho, Augusto, y estas instituciones que han creído, sobre todo, en lo que es la Flor de Patrimonio como motor de desarrollo. A todos los ponentes, a todos, por la calidad de vuestras intervenciones, porque habéis abierto nuevas perspectivas y también porque habéis compartido con todos nosotros conocimiento y también toda vuestra pasión. Quiero recordar también y agradecer al equipo organizador de la Dirección General de Patrimonio. Quiero agradecer concretamente, no solamente como institución al Ministerio que ha estado aquí presente, sino también a Marieli, a Pepe Andrés, que se han tenido que marchar para llevar a María al tren a Zaragoza, pero también quiero reconocer también a María Ángeles y a Maribel, también por su labor, reconocer pues, a tantos que seguro que me olvido alguno, a Pilar Vitrián, también quiero reconocer a Carlos Gil, por su trabajo que se han implicado también en esta jornada. Arantxa, por todo el esfuerzo también que has hecho aquí. Y sobre todo, pues bueno, pues todos los que habéis intervenido y a todos los técnicos que tengo en la Dirección General de Patrimonio, a todo el equipo, que estoy muy orgulloso de todos vosotros, por toda la labor callada, silenciada y porque siempre estáis ahí dándolo todo. Un fuerte aplauso para ellos. Y también quiero dar las gracias, bueno, Luis Fatás, que también está por aquí, Luis Franco, etcétera. Bueno, quiero dar las gracias también a todas las personas que habéis estado asistentes, que con vuestra presencia y participación pues habéis dado vida a este encuentro. Esto nos anima a seguir trabajando desde la Dirección General de Patrimonio, porque sin vosotros que estéis aquí, el patrimonio sería silenciado y vosotros le dais voz al patrimonio. Hemos visto muchas cosas como balance de esta jornada, muchas cuestiones, sobre todo se ha puesto en valor lo que es la importancia de conservar nuestro patrimonio material e inmaterial en un contexto de cambio acelerado. Hemos visto también cómo los retos que plantea lo que es la digitalización, la sostenibilidad, la participación ciudadana y también esos proyectos que se van a iniciar en la ciudad de Huesca, que dentro de poco van a ser ya realidad. Hemos conocido también experiencias inspiradoras en esas mesas que hemos organizado y en otros territorios que demuestran que el patrimonio no solo es memoria, sino que también es motor de desarrollo cultural y social.
También hemos reflexionado cómo conservar y difundir nuestro legado patrimonial en un mundo que va a mucha o a gran velocidad. Pero también hemos visto que el patrimonio no es estático, sino que se transforma, se adapta y también se reinventa. Huesca tiene una riqueza cultural e histórica, como todos sabemos, y nos recuerda que el patrimonio es identidad, que es cohesión y que también es futuro. Huesca nos ofrece ejemplos extraordinarios, como acabamos de ver hace un momento cuando lo ha presentado Enrique Sáez, el Castillo de Loarre. Un castillo que es una joya del románico europeo y que aspira a ser reconocido como patrimonio mundial. Una candidatura que no es un título, es una oportunidad, que fue muy bien acogido, por cierto, en el Consejo de Patrimonio en Roma, que así lo trasladamos, y que el Ministerio también apoya. Y que todo esto es una oportunidad para situar a Aragón en lo que es el mapa global del patrimonio cultural y, sobre todo, para decirle al mundo que aquí, en estas tierras, la historia sigue viva. Si miramos al futuro, en lo que es el patrimonio mundial, nos recuerda que lo que es lo local no es universal. Mejor dicho, es universal. Y que cada iglesia románica que tenemos salpicada por el territorio, cada yacimiento arqueológico y cada yacimiento paleontológico, cada tradición que cuidamos en Aragón forma parte de ese gran diálogo sobre lo que es la identidad y también la diversidad. Por eso nuestro reto es doble. Un reto que lo que tenemos que hacer es que el patrimonio sea accesible, que lo pueda disfrutar toda la ciudadanía, para que esas generaciones futuras no solamente lo contemplen, sino que también puedan vivirlo y disfrutarlo. Necesitamos seguir trabajando juntos con administraciones, con ayuntamientos, con investigadores, con asociaciones, con toda la ciudadanía. Necesitamos ir todos de la mano para poder conservar, porque el patrimonio no se defiende desde la distancia, sino desde la proximidad, desde la cercanía y también desde la participación. Tenemos que seguir impulsando esa candidatura del Castillo de Loarre. Tenemos que hacer que esa fortaleza que ha resistido tantos siglos de historia se convierta en ese símbolo universal de nuestro patrimonio y tengamos que difundir su valor. Tenemos que hablar sobre él y tenemos que sumar voces para lograr que esa candidatura sea una realidad. Porque cuando un bien se convierte en un patrimonio mundial, no gana solamente el territorio, no gana solamente Loarre, ni Huesca, ni Aragón, sino que gana toda la humanidad entera. Y acabo diciendo, pues, como dijo algún defensor del patrimonio, que no heredamos la tierra de nuestros antepasados, sino que lo que hacemos es tomar prestada la tierra de nuestros hijos. Y eso es lo que tenemos que sobre todo prevalecer. Para mí ha sido un honor compartir con todos estas horas, sobre todo con técnicos profesionales, compañeros de trabajo también, investigadores, estudiantes, amantes del patrimonio, porque si todos nos une algo es que nos amamos la cultura y amamos el patrimonio cultural. Y esto es lo que ha hecho posible este encuentro. Un primer encuentro que hicimos el año pasado en Zaragoza, un segundo encuentro que hacemos este año en Huesca y un tercero que será el año que viene en la ciudad de Teruel. A todos os invito, hablaremos, queda tiempo. Oiga, qué reflejos. Hablaremos cuando llegue el momento. Castillo de Loarre, conjuntos históricos artísticos, los parques culturales que tenemos que sacar pecho en Aragón, esos parques culturales y todos esos monumentos, el románico, esos puentes entre pasado y futuro que logran que el patrimonio esté totalmente vivo. Gracias a todos por vuestra presencia, por vuestro interés y también por vuestro compromiso. Espero que esta jornada haya sido el inicio de algunas otras colaboraciones y proyectos que van a dar vida a todo nuestro patrimonio y a todo nuestro legado. Y intentemos que ese patrimonio que nosotros hemos heredado podamos construir juntos, sobre todo, y que siga siendo fuente de conocimiento, de belleza y también de identidad como aragoneses. Señas de identidad como aragoneses. Cuidémoslo con orgullo, con responsabilidad y también con pasión. Porque la pasión lo mueve todo. Y si nosotros estamos apasionados con nuestro patrimonio, conseguiremos conservarlo,
protegerlo y también difundirlo. Muchas gracias por vuestra presencia, os tuteo a todos porque sois amigos y también nos vemos en la próxima edición. Gracias. Antes de finalizar, un minuto porque tenemos el broche final. Agradeceros a todos vuestro cariño, vuestra comprensión y vuestra energía, porque eso es lo que mueve la cultura y el patrimonio cultural en Aragón. Y no se me ocurre otra forma de despedirme más que con un poco de música y inspirado también por lo que acabamos de ver, porque la verdad es que ha sido una maravilla ese documental que entronca con todo lo que sentimos los aragoneses, reflejado también en estas notas. Adiós a los que se quedan y a los que se van también. Adiós a los que se quedan, a los que se van también. Adiós a Huesca y provincia, a Zaragoza y Teruel. Adiós a Huesca y provincia, a Zaragoza y Teruel. Esta es la albada del viento, la albada del que se fue. Esta es la albada del viento, la albada del que se fue, que quiso volver un día, pero eso no pudo ser, que quiso volver un día, pero eso no pudo ser. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día. Veremos una tierra que venga, una vez todos más. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien.